No necesitas PowerPoint o alguna cosa así. 45 o 50 minutos. Muy bien. ¿Será suficiente? Sí, tú me dices 5 minutos antes o 10 minutos antes, me avisas. Vale, vale, muy bien. Para que quede algo de tiempo para preguntas. Sí. Voy a apagar mi teléfono y lo estaré viendo para la hora. Buenos días. Abrimos esta tercera y última jornada de nuestro Congreso. Esperamos conseguir hoy mantener vuestra atención, vuestro interés y que sigáis aportando ideas al debate como en las jornadas anteriores. No queríamos cerrar en este ejercicio de transversalidad y de interdisciplinaridad que quiere ser el Congreso, no queríamos cerrar sin poner encima de la mesa una cuestión que nos parecía de abordaje difícil y, por lo tanto, decidimos, para diseccionarla, para plantearla, volver un poco a los orígenes, si me permiten, que es a los orígenes del saber, a los orígenes del conocimiento, e invitar a un filósofo a poner encima de la mesa pues, un poco las cuestiones relativas a la dimensión ética de los nuevos relatos sobre el pasado incómodo. Valdría también hablar de la dimensión ética de los relatos, ¿no? Pero, como sabéis, pues estamos haciendo un esfuerzo para ponernos del otro lado del espejo e intentar ver las posibilidades, los desafíos que plantea generar nuevos relatos. Bueno, por eso, casi una vez que esta decisión está tomada, vamos a empezar por el principio, por la filosofía, pues el convite al profesor Reyes Mate era casi obligado, ¿no? Casi venía impuesto por la propia lógica del conocimiento. El profesor Reyes Mate, a quien tengo el placer de acompañar en la mesa, nos va a hablar de memoria y relato y nos va a lanzar una pregunta. Esta es un poco la idea de este congreso, como sabéis, lanzar preguntas. ¿Obliga la mirada moral al pasado a un nuevo relato? Para los que no lo conozcáis, Reyes Mate es un filósofo dedicado a la investigación de la dimensión política de la razón, de la historia y de la religión, y en concreto de la memoria, los vencidos y el papel de la filosofía después del Holocausto y después de Auschwitz, claro. Algunos de sus trabajos no los voy a citar, podéis imaginar que sería interminable, pero solo quiero citar 3. Alguno de sus trabajos está recogido en obras colectivas que ha editado o coeditado con otros colegas. A mí me han interesado especialmente La ética entre las víctimas, del 2003, Justicia y memoria hacia una teoría de la justicia anamnética,
del 2011, y el libro, claro, que lo ha hecho más famoso, estas cosas que pasan a veces, que no tiene por qué ser quizá el más importante o el que más a nosotros nos interese, pero sí es el que ha, digamos, consagrado mediáticamente al profesor Reyes Mate después de décadas de trabajo y de reflexión. Es el libro por el que se le concedió el Premio Nacional de Literatura, de ensayo, mejor dicho, en España en el año 2009, La herencia del olvido. Reyes Mate, profesor del CSIC, del que ha sido miembro, fundador y director entre 1990 y 1998, ha sido, no sé si todavía es, integrante del Consejo Científico del Collège International de Philosophie de París. Y ya sin más les dejo porque es él quien tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Muchas gracias por el esfuerzo que sabemos ha supuesto desplazarse en estos días caniculares a Santiago de Compostela. Muchas gracias, Dolores, por la presentación, gracias por la invitación y gracias a todos vosotros por la presencia, ¿no? Se me pedía en este encuentro sobre la posibilidad o la necesidad de nuevos relatos sobre el pasado de plantearme esa pregunta desde la memoria. Entonces va a ser una reflexión sobre la memoria y la historia lo que voy a ofrecer. Memoria e historia son dos actividades intelectuales, por llamarlas de alguna manera, que tienen un mismo territorio de interés, ¿no?, el pasado, pero que lo hacen desde perspectivas muy diferentes. Por algo hablamos, por ejemplo, del deber de memoria y no hablábamos del deber de historia. Hay un deber de memoria, pero no hay un deber de historia, porque son dos tipos de conocimientos muy diferentes. No hay deber de historia porque el conocimiento que proporciona la historia, digamos, va de suave, ¿no? Dentro del ser intelectual que somos, la actividad de conocer es necesaria y evidente, y tenemos que conocer la realidad, y la realidad está compuesta de lo que hay, y de eso se ocupa preferentemente las ciencias naturales, y también de los hechos, que son lo que hay pero producido por el ser humano. Y por eso investigar lo que hay o los hechos pues forma parte del conocimiento tal y como lo entendemos en Occidente. Marx decía que, propiamente hablando, solamente hay una ciencia, la ciencia de la historia, y lo decía después de haber discutido si realmente el modelo de conocimiento era el modelo de las ciencias naturales, y llega a la conclusión de que incluso lo que hay es inexplicable sin los hechos, ¿no?, sin la actividad del ser humano. Hay, pues, una distinción entre, digamos, el deber de historia, el conocimiento de la historia, el de la memoria, y esa distinción se capta en filosofía de muchas maneras, ¿no? El filósofo Levinas, por ejemplo, habla de que hay un conocimiento intencional y otro conocimiento no intencional. El conocimiento intencional tendría que ver con el conocimiento de las ciencias naturales, es decir, es el conocimiento que está caracterizado por la luz que proyecta el que conoce. Vemos las cosas con la luz del ojo que ve. Ese es el conocimiento intencional, y por eso el modelo de ese conocimiento es la teoría, que tiene que ver con la visión, mientras que el conocimiento no intencional, que es el que tendría que ver con la memoria, es más bien del orden de la escucha, ¿no? Lo importante es lo que viene de fuera, lo que nos impacta. Y Walter Benjamin aludía también a ese doble conocimiento cuando distinguía en el prólogo a la obra sobre el barroco, distinguía entre Erkenntnis und Wahrheit, ¿no?, entre conocimiento y verdad. Y la distinción no es que haya un conocimiento verdadero y otro falso, sino que hay un conocimiento, Erkenntnis, que es el conocimiento, digamos, más habitual, el conocimiento de las ciencias, el conocimiento de la historia, por tanto, y que sería un conocimiento en el que lo importante son las condiciones de posibilidad del sujeto que conoce. Se pone mucho acento a la hora de conocer, todo está condicionado por las condiciones de posibilidad del sujeto que conoce. Y ese es el Erkenntnis, el conocimiento, digamos, habitual o canónico, mientras que la verdad, la Wahrheit, es un conocimiento distinto, es el conocimiento donde lo importante es la capacidad de ser asaltado, es la capacidad de eso otro, que es externo a nosotros,
un acontecimiento, un hecho, lo que sea, una experiencia que nos asalta, nos invade y, por tanto, lo importante no son las condiciones de posibilidad del conocimiento del sujeto, sino la capacidad, la fuerza que tiene eso que nos invade o asalta. Esa es la distinción. Y si cuando hablamos de memoria hablamos de deber, es porque estamos apuntando a un tipo de conocimiento en el que la capacidad del sujeto es relativizada. El conocer está sometido a una autoridad externa a la propia autonomía del sujeto. Y esa autoridad, y de ahí lo del deber de memoria, esa autoridad a la que hay que atender no es ni más ni menos que la autoridad del acontecimiento. El acontecimiento es el que condiciona el conocimiento. Y a eso se alude con esa expresión deber de memoria, y esto únicamente para decir que memoria e historia tienen el mismo campo de interés, como decía antes, que es el pasado, pero lo abordan de manera diferente. Y la pregunta que ahora me hago es si esa mirada de la memoria altera el contenido de la historia. Mi experiencia me enseña que esa pregunta tiene una difícil contestación porque es muy difícil ponerse de acuerdo sobre lo que significa la memoria. Aquí cada cual tiene una idea de la memoria. Cada cual tiene su teoría de la memoria. La historia tiene la suya. La historia piensa que de una manera general y sin matices, se podría matizar mucho, pero en fin, la historia piensa que el conocimiento riguroso del pasado es cosa suya y la memoria más bien se desarrolla en ese territorio de la vivencia subjetiva del pasado. Conocimiento, vivencia. Y esta idea que tiene la historia de la memoria, pues es fuertemente criticada, por ejemplo, por la literatura, ¿no? Creo que quien quiera profundizar en lo que es la memoria debería leer 100 años de soledad, que es un tratado de la memoria. Recordaréis que 100 años de soledad, que habla de Macondo, en el fondo representa el Nuevo Mundo. Los de Macondo, los nacidos, los macondinos, pues tienen un problema al nacer, nacen con una enfermedad, la enfermedad del olvido. Y ese olvido es la causa de todos sus males, esos males que se van narrando a través de las 6 generaciones de los Buendías que ocupan la novela. El olvido. El olvido de Macondo no es en el fondo otra cosa que la respuesta que tienen que dar los nativos, los indígenas, a la llegada del conquistador. El conquistador se presenta como el representante de la historia y entiende que todo lo que han vivido ellos antes es la prehistoria. Y si quieren entrar en la historia tienen que renunciar a todas sus raíces, a todo lo que han vivido. Y ese es el olvido. El olvido es la negación de su propia identidad y esa es la causa de todos sus males. Entonces, García Márquez, en una novela anterior, donde prepara de alguna manera su gran obra, 100 años de soledad, en los funerales de la mamá grande, pues ahí dice en un momento uno de sus personajes: bueno, ha llegado la hora, agarremos unos taburetes, sentémonos a la puerta y contemos lo que realmente ocurrió antes de que lleguen los historiadores, antes de que nos cuenten lo que hemos vivido. Es decir, esto para decir que la historia tiene una idea de la memoria distinta de la que tiene la historia, y en este capítulo yo me voy a detener, lógicamente, en la historia de la memoria en filosofía. La filosofía también tiene un interés desde antiguo por la memoria y hay una historia en la concepción de la filosofía, ¿no?, sobre la memoria. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que era un asunto menor, esto de la memoria, decía era un asunto de los sentidos. Y los sentidos lo que provocan son sentimientos, la memoria es un sentimiento. Y luego llega en la Edad Media, la memoria adquiere una importancia colosal, ¿no? Se convierte en una categoría normativa. El pasado se convierte en la norma del presente, ¿no? El presente lo que tiene que hacer es repetir el pasado.
Y eso está magistralmente recogido en la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Ahí, si recordáis, los monjes mueren porque quieren leer un libro nuevo y el bibliotecario, el responsable del saber, se las ingenia para envenenar a los curiosos, y cuando es sorprendido por Guillermo de Baskerville al final, explica por qué lo hace. Lo que la humanidad necesita para salvarse ya lo sabe. No tiene que aprender nada nuevo, ¿no? El pasado es la norma del presente. Y eso desaparece con la modernidad. La modernidad pone como principio normativo la autonomía del sujeto y no tolera ninguna otra autoridad externa a la propia decisión del sujeto. Ni la naturaleza, ni la religión, ni el pasado están por encima de la autonomía del sujeto. Y por eso Descartes persigue la memoria. Dice, si tenemos la razón, ¿para qué queremos la memoria? Y Hegel, la memoria, el depósito de lo muerto. La modernidad es profundamente alérgica a la memoria, o como Habermas dice, es transmemorial. Supone la muerte de la memoria. Todo cambia, sin embargo, en el siglo XX. Estoy haciendo una especie de historia rápida de la memoria en filosofía. En el siglo XX aparece, en torno a la Primera Guerra Mundial, la primera gran revolución en torno a la memoria, que es la que protagonizan los sociólogos de la memoria, Halbach, ¿no? Que vienen a decirnos que sin memoria colectiva, él también habla de memoria histórica, seríamos incapaces de entender la realidad. Los marcos normativos del pasado, los marcos normativos o colectivos del pasado son los que nos transmiten esos conocimientos que nos permiten que cuando nos ponemos enfrente de la Catedral de Santiago o de una pirámide, eso que vemos sea expresivo, sea elocuente, sea significativo. Gran revolución, pues, la de los sociólogos de la memoria, pero es en torno a la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la gran revolución de la memoria, con los fundadores de la Escuela de Frankfurt, particularmente Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, en fin, filósofos judíos, y eso es muy significativo para este tema, que nos hacen ver que la memoria no es solo un sentimiento, sino que es fundamentalmente un conocimiento. Es conocimiento. Y es conocimiento porque ellos distinguen la realidad no es la facticidad. La realidad no son solo los hechos. Esa es la gran distinción que subyace a esta idea cognitiva de la memoria. La memoria es conocimiento porque la realidad está compuesta de hechos y de no hechos. La palabra hechos es muy significativa, ¿no? Hechos es el pretérito perfecto de hacer, factum fieri, y el pretérito perfecto significa un proyecto, lo que quiso hacer y ha llegado a ser. Esos son hechos. Pero hay muchos proyectos que han quedado en el camino y que no han llegado a ser hechos, pero forman parte de la realidad. Y ese es el territorio de la memoria. Esa parte oscura, esa parte invisible, esa parte frustrada o fracasada, o como dirá luego Adorno, die Leidensgeschichte, la historia del sufrimiento. Esa es la parte, de eso va la memoria. Hay pues en ese momento ese gran descubrimiento de que la realidad, al no ser solo facticidad, abre la posibilidad de que la memoria sea conocimiento. Y esa es la gran revolución, la segunda gran revolución del siglo XX en torno al concepto de memoria. Y la tercera es cuando se construye propiamente el concepto deber de memoria. Porque todavía en Benjamin la memoria no es un deber. La memoria es, digamos, una categoría racional para entender la realidad. Pero aparece el deber de memoria. Y eso tiene que ver con la experiencia, la gran experiencia de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, el Holocausto judío. Ahí aparece el deber de memoria, que el deber de memoria no significa acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos. El deber de memoria no es la celebración del 27 de enero. El deber de memoria
que lo proponen los propios supervivientes, significa lo siguiente, significa que ellos, los supervivientes, han vivido una experiencia que ha sido literalmente impensable e inimaginable. No ha sido pensada, no ha podido ser pensada, pero ha ocurrido. Y cuando ocurre lo impensable, lo que ocurre se convierte en lo que da que pensar, en el principio del pensamiento. Es lo que desencadena el pensamiento. Y esa es la memoria, ese es el deber de memoria. Es el reconocimiento de los límites del conocimiento intuitivo, es el reconocimiento de los límites del conocimiento analítico y la conclusión de que si para conocer la realidad no basta ese conocimiento, seamos razonables y entendamos que para conocer bien hay que partir de lo que ha ocurrido aunque haya sido impensable. Ese es el deber de memoria, que Adorno no habla de deber de memoria. El deber de memoria es una expresión, digamos, francesa y muy moralizante, pero Adorno lo expresa mejor, expresa la misma idea mejor cuando habla no de deber de memoria, sino del nuevo imperativo categórico. Para las generaciones post-Auschwitz, nosotros no podemos conocer como los de antes, tenemos que conocer bajo esta nueva luz, la luz de una experiencia formidable, según la cual ocurrió lo que no pudo ser pensado. Ocurrió, y eso, si nos lo tomamos en serio, significa que a partir de ahora tenemos que repensar la realidad a partir precisamente de la experiencia vivida de la barbarie. Significa repensar la ética desde la barbarie, significa repensar la política desde el sufrimiento, significa pensar la ética, la estética desde la barbarie, de ahí la pregunta de si es posible la poesía después de Auschwitz, ¿no?, sobre la que luego volveré. Es decir, que el deber de memoria, el nuevo imperativo categórico, nos impone tareas nuevas, la tarea a nosotros, a los nacidos después de Auschwitz, o a los que vivimos después de Auschwitz, de repensar, si queremos ser inteligentes, de repensar nuestra realidad teniendo en cuenta la barbarie que no fuimos capaces de pensar, pero que ocurrió, que la hicimos. Y eso es fundamentalmente el deber de memoria. Esa es la tercera gran revolución que se produce en el siglo XX, después de la revolución de los sociólogos de la memoria, de la revolución de los primeros frankfurtianos, con el descubrimiento de que la memoria es un conocimiento, aparece este nuevo momento del deber de memoria, la necesidad de repensar todo a la luz de la barbarie, no solo para que la barbarie no se repita, sino para que entendamos mejor la realidad y la podamos construir precisamente sin ese coste en sufrimientos que ha supuesto la construcción de la historia hasta el presente. Entonces, la pregunta que me hago ahora es, ¿y afecta esto a la historia? Es decir, esta memoria a la que me he referido y que tiene mucho músculo, es una memoria muy potente, es una categoría mayor de nuestro tiempo. Yo creo que ya en filosofía no podríamos hablar del logos griego, que es un logo atemporal, sin espacio ni tiempo. Ahora tenemos que hablar de un logos con tiempo. De ahí la importancia del libro de Heidegger, seguramente el libro de filosofía más importante del siglo XX, Ser y Tiempo. La introducción del concepto de tiempo en la racionalidad. Entonces, esa memoria con tanto músculo teórico, la pregunta es si tiene que decir algo a la historia. Y esa pregunta, es decir, la incidencia de Auschwitz, ¿no?, de esta experiencia de barbarie, la introducción, la relación de esa pregunta, la memoria de Auschwitz con la historia, fue lo que en Alemania desencadenó el Historikerstreit, el debate de los historiadores. El famoso debate de los historiadores tiene su origen aquí, exactamente aquí. Yo sé que así no se ha interpretado en España. En España
Se han hecho muchos libros, seminarios, incluso creo que hasta hubo un encuentro en el Congreso de los Diputados, pensando que el debate de los historiadores se refería al patriotismo constitucional. Y el patriotismo constitucional es una broma de Habermas. Es una broma, una ironía, porque, como decía, lo importante del debate de los historiadores era la incidencia, la significación que tenía para la historia alemana un acontecimiento como ese, Auschwitz. Y hubo dos bandos, hubo en ese debate que implicó a la sociedad alemana en su conjunto, hubo dos posiciones, una que representaba a Habermas y otra Nolte, el historiador Nolte, y la posición de Nolte era, bueno, pues es un acontecimiento serio, severo, pero que tampoco nos debe de quitar el sueño, no puede significar una descalificación de la identidad alemana, de la historia alemana, es un mal momento, todos los pueblos tienen un mal momento, los españoles tuvieron un mal momento en la conquista, los belgas tuvieron un mal momento en el Congo, son malos momentos, pero que no cuestionan la identidad, el conjunto, la continuidad de una historia. Y la posición de Habermas era todo lo contrario, es decir, esto nos parte por la mitad. Hay un antes y un después, porque lo que ocurrió no es ajeno a todo lo que ocurrió antes. Auschwitz, aunque impensable, es el resultado, sin embargo, de una historia. Y eso nos lleva a la conclusión de que hay un antes y un después. El alemán hoy no puede estar orgulloso de su historia. El único orgullo que nos queda, de ahí lo de la ironía, es la Constitución, el patriotismo de la Constitución. Una Constitución que había sido impuesta por los aliados, de ahí la ironía. El patriotismo constitucional es una gran ironía, porque lo importante era la continuidad de una historia. Eso fue lo que se jugaba en el debate de los historiadores alemanes, que puso también de manifiesto otro problema, y es el alcance de la realidad por la historia o en el conocimiento de la historia. Es verdad que la historia toca realidad, es evidente, los hechos forman parte de la realidad, pero es verdad que a la historia se le escapa otra parte fundamental de la realidad. Y es una parte de la que era consciente el pasado, aunque no lo explicitara mucho. Georg Steiner recuerda que para Aristóteles, en la poética, dice que hay más realidad en la poesía que en la historia. Hay más realidad en la poesía que en la historia. Porque la poesía no solamente habla del presente, también entiende que forma parte de la realidad el pasado y el futuro. Y por eso llega a esa conclusión. En cualquier caso, esta es otra lección importante del debate de los historiadores, el reconocimiento de una zona de la realidad que escapa al conocimiento de la historia. Y por eso, Benjamin, que no participó en el debate de los historiadores, lógicamente porque había muerto 50 años antes, pero dijo algo que explica muy bien lo que se debatía en el debate de los historiadores. Él decía, en la pretensión de mostrar las cosas como realmente han sido, que era la pretensión del historiador Ranke y de los positivistas, en la pretensión de conocer las cosas como realmente han sido, dice, en eso se encuentra el narcótico más importante del siglo XX. El narcótico más importante del siglo XX. Es decir, lo fáctico, la atención exclusiva a los hechos, crea una peligrosa ilusión, la de confundirnos con la realidad, la de que nos confundamos con la realidad. Mientras que la atención a esas zonas oscuras de la realidad carga al conocimiento histórico con nuevas preguntas que obligan a nuevos relatos,
Porque es verdad que la historia, por ejemplo, se ha hecho cargo de las víctimas, las ha contado muchas veces. Pero como dice Benjamin, siempre ha considerado a los vencidos como el botín de los vencedores. Siempre ha visto la historia desde el lado de los vencedores. Incluso, ayer lo hablábamos, la historia de la esclavitud, por ejemplo, ¿quién la han hecho? Los abolicionistas. No lo han hecho los propios sujetos de la esclavitud. Y esa lectura será siempre distinta de la que hagan, o la que harán, o la que han ido haciendo los sujetos, los esclavos. El peso de la historia, pues, sobre la memoria, abre nuevos frentes. Y también decía el propio Benjamin, dice, la historia, hay casos cerrados por la ciencia, por el derecho, que la memoria abre. La memoria abre casos cerrados por la ciencia, por la historia o por el derecho. Nuevos frentes. La memoria abre nuevos frentes. Me he estado refiriendo a uno, que es el del orden del pensamiento, repensar. La memoria obliga a repensar todo. La política, la ética, la estética. Hablar de la ética de la dignidad después de Auschwitz es un contrasentido, por ejemplo. Y todas las éticas modernas están construidas sobre el concepto de dignidad. Quien lo vio muy bien esto fue Levinas, y por eso él plantea después de Auschwitz una nueva ética, la ética de la alteridad. ¿Y por qué no podemos hablar ya de la ética de la dignidad? Es decir, no podemos reducir la ética a ser consecuentes con la propia conciencia. ¿Por qué? Porque dice Primo Levi que en Auschwitz, para sobrevivir, había que dejar fuera del campo esa ética de la dignidad. Los que sobrevivieron en general no tuvieron dignidad. Y si los tuviéramos que juzgar nosotros con nuestra ética, tendríamos que decir que fueron unos tipos inmorales. Y a ver quién lo dice. O bien cambiamos nuestra idea de ética y repensamos la ética de la alteridad, desde la alteridad o como alteridad. Es decir, como respuesta al título del libro del libro de memorias de Primo Levi. Lo titula Si esto es un hombre. La nueva ética significa responder a esa pregunta, si eso es un hombre. Si esos seres deshumanizados son unos hombres. Ética significa hacerse cargo de esa inhumanidad. Y lo mismo podría decirse de la política. La política de Auschwitz está profundamente viciada con la lógica del progreso. Y por eso Benjamin dice, hay una relación entre el progreso y el fascismo. Y repensar la política después de Auschwitz significa repensar el lugar del progreso en la política. Y plantearnos la centralidad del concepto de progreso en la política. ¿Y qué tienen en común el progreso y el fascismo? Pues el propio Benjamin responde diciendo que lo que tienen en común es la normalidad con la que asumen que para conseguir un objetivo, el que sea, siempre mejor, no importa sacrificar a una parte de la humanidad, la que sea. Eso es la lógica del progreso y es la que estamos obligados a repensar. Y también hay que repensar la estética, la representación, y es a lo que voy. Hablaba de que la memoria abre frentes que dábamos por cerrados o clausurados, el del conocimiento y, por tanto, la construcción de la sociedad después de Auschwitz, la construcción de la sociedad, y eso afecta a la ciencia, afecta a la política, a la ética y a la estética. Un frente es el frente del conocimiento y otro es el de la representación.
al que me voy a referir brevemente. La representación no es solo un problema estético. No se reduce a responder a la pregunta de Adorno si es posible la poesía después de Auschwitz, ¿no? Es también un problema, la representación, un problema ontológico. Es un problema ontológico, porque se trata de hacer presente una parte de la realidad que está ausente. Insisto, la realidad no solamente son los hechos, no es lo fáctico. La realidad es también lo ausente. Entonces, la representación no solamente pretende representar de una forma, hacer presente lo ya presente, a presentar de una forma nueva lo ya presente, sino también traer al presente lo ausente, lo insignificante. Y la pregunta que me hago a la hora de enfocar este tema de la representación es si todo lo ausente puede ser representado y debe ser representado. Si todo puede ser representado y todo debe ser representado. Y esto es importante para la pregunta de fondo de esta charla, ¿no? Que es la relación entre memoria e historia. Si no todo puede ser representado, aunque quisiéramos. Hay una parte de la realidad que es inefable, inalcanzable, irrepresentable. Volviendo a Primo Levi, él habla de que lo que él cuenta es una parte menor de la experiencia, porque quien pudiera hablar y hablar desde el fondo, ese no ha vuelto. Son los hundidos, ¿no? Su última obra, Los hundidos y los salvados. El salvado puede decir algo, pero realmente los que tendrían que hablar ya no pueden. Hay una parte de la realidad perdida, inefable. Y eso, decía él, eso me obliga no a guardar silencio. Aunque yo no haya sido un musulmán, ¿no?, en la jerga del campo, yo estoy obligado a hablar, pero no puedo guardar silencio, pero debo guardar al silencio. Debo guardar al silencio, es decir, debo hacer que la palabra mía no haga enmudecer a los que no pueden hablar, sino que mi palabra sea una remisión a ese silencio inexpresable. Esta estructura narrativa, ¿no?, de la palabra que remite, la palabra del hablante que remite al silencio del que ha experimentado más pero no puede hablar, esta estructura narrativa afecta a la historia en el sentido de que la historia tiene un fondo inalcanzable y eso la obliga a renovarse constantemente, porque siempre puede aparecer un gesto de ese pasado inalcanzable, un gesto que nos parezca elocuente y que tengamos que tomarlo en consideración y, por tanto, revisar las palabras que se han dicho. Primo Levi, en los últimos meses de su vida, ya no quería hablar. Y no quería hablar porque se había dado cuenta de que su palabra ocultaba el silencio. Debido a su fama, debido también a la repetición del discurso, él veía que la gente se fijaba en lo que él decía, no en lo que él quería dar a entender. Y eso para él supuso una gran depresión y decidió callarse. Me parece un gesto interesante, ¿no?, de esa conciencia de que la palabra, a la hora de la representación, la palabra o el gesto tiene que remitir a algo que la trasciende, tiene que remitir a algo inalcanzable, tiene que remitir a un silencio superior. Y por eso digo que no todo puede ser representado. Hay algo que nos es imposible de representar, pero que es precisamente lo que acucia la representación, la renovación de la representación. Y la otra pregunta es si todo debe ser representado. Y no todo debe ser representado. Hay una parte obscena en la representación. Obscenidad significa sacar de escena. Hay algo que tiene que salir fuera, que no puede entrar.
quien ha reflexionado sobre esto, que no puede ser representado porque eso supondría una revictimación, de alguna manera, de la víctima. Quien ha reflexionado sobre esto de una forma muy inteligente es el Nobel Coetzee. Recomiendo su libro Elizabeth Costello, donde habla a través de distintos relatos, del peligro de ciertas narraciones que lo que hacen es prolongar, digamos, la intencionalidad del criminal. Es como si al violar una frontera, el artista, sin quererlo, se convirtiera en un eslabón de la cadena demoníaca que en el relato que él analiza va de Hitler al verdugo, de este al narrador realista y del narrador al lector. Hay obsceno, hay obscenidad, ahí está lo obsceno a la hora de la representación. Y en España, un autor que se ha acercado mucho a estos temas de la representación del Holocausto, como es el dramaturgo Juan Mayorga, pues tiene reflexiones muy acertadas sobre la obscenidad de la violencia y sobre el peligro de la explotación del siniestro glamour del campo de concentración, por ejemplo. Y estas reflexiones que acabo de hacer sobre si todo puede ser representado, todo debe ser representado, es el contexto de aquella provocadora pregunta de Adorno si es posible hacer poesías después de Auschwitz, ¿no? Es decir, ¿puede la poesía, que dice siempre bellamente lo que dice, expresar el horror? No corre el peligro de banalizarle, ¿no? Como sabéis, esta pregunta desencadenó un gran debate y hubo una respuesta magistral de Paul Celan, ¿no? Que lógicamente no estaba de acuerdo con la posición de Adorno y le planteó un encuentro al que finalmente Paul Celan no asistió, se dio la vuelta al llegar, pero nos dejó unos folios publicados sobre las condiciones de la poesía después de Auschwitz. Es posible hablar de poesía después de Auschwitz siempre y cuando el sufrimiento sea el principio rector del discurso o del relato. Pero también esa pregunta de si todo es posible, todo es representable, afecta a la ciencia. Debe ser todo conocido. Yo esta pregunta la he discutido muchas veces con los colegas en el Consejo, en el CSIC, y los científicos experimentales tienen siempre una respuesta pronta y es: todo conocimiento es bueno, el problema es la aplicación. No creo que sea una respuesta suficiente. La pregunta es si el hombre podemos convertir al hombre en objeto de experimentación. Esa es la pregunta la lógica. Es decir, todos estos programas con los que nos amenazan ya los biólogos sintéticos de la transhumanización, la robotización del ser humano, eso no es un problema solo de aplicación del conocimiento, es un problema de la naturaleza misma del conocimiento. Todo puede ser conocido, todo debe ser conocido. Bueno, pues es una pregunta legítima que tiene que ver con todo lo que venimos diciendo. Pero volviendo ahora al título de la charla, y a modo de conclusión, veo que me quedan todavía unos minutos, me gustaría ilustrar esta relación crítica que he querido mostrar entre memoria e historia a través de una experiencia intelectual, personal, pero que creo que es comunicable. Esta relación crítica entre la memoria y la historia. Esta relación que obliga a la historia a revisarse continuamente, empujada por la memoria. El día 14 de junio del mes pasado, el 14 de junio, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, organizó un homenaje a Jorge Semprún. Y el organizador
había pensado una intervención o 3 intervenciones complementarias. Uno, Antonio Lorza debería hablar del Semprún comunista, hasta el 64 más o menos, fecha en la que es expulsado del Partido Comunista. Santos Juliá debería hablar del Semprún posterior, del amigo de Javier Pradera y de Fernando Claudín, que ocuparía la etapa inmediatamente posterior, y yo, que debería comentar al escritor Semprún, el escritor que, como él dice, toda su escritura solamente tenía un motivo, su experiencia en Buchenwald, su experiencia de exdeportado. Hablaron primero los historiadores, y mientras ellos hablaban, yo me iba diciendo, yo tengo que intervenir en lo que están diciendo, porque no son discursos complementarios, sino que lo que yo tengo que decir anula de alguna manera o obliga a rectificar lo que están diciendo los historiadores. Para explicar esta sensación tengo que aclarar algo que quien conozca a Semprún es evidente, es que, como sabéis, Semprún lo que quería era ser escritor. Y cuando está en el campo de Buchenwald, un joven de 22 años, él se prepara para escribir, y para él escribir de su experiencia concentracionaria. Pero él nos cuenta que, contra todo pronóstico, cuando es liberado, resulta que no puede escribir. No puede escribir porque no puede recordar. No puede recordar porque para él significa la muerte, la escritura o la vida. Tiene que elegir entre vivir o recordar, vivir o escribir. Y decide vivir, decide olvidar, y eso coincide con una militancia acelerada e intensa en el Partido Comunista que le lleva a arriesgar la vida constantemente. Durante 10 años, Semprún se la juega. Entra y sale de España clandestinamente bajo el nombre de Federico Sánchez para reconstruir en el mundo intelectual al Partido Comunista. Digo que se la juega porque su sucesor fue Julián Grimau, y a los pocos meses la policía le detuvo y acabó, ¿cómo acabó? Defenestrado, asesinado, suicidado. Un activismo político, pues, es la forma que Semprún quiere dar a su olvido. Activismo político y olvido. Y ese olvido no solamente es personal, no solamente él quiere huir de su pasado. De hecho, en un momento oye que la purga staliniana ha condenado a muerte y va a fusilar a una persona que él sabe que es inocente porque fue el responsable comunista, ¿no? Josef Frank, un checo, que le había salvado a él en Buchenwald y que sabía perfectamente que ni era traidor ni podía haber traicionado. Dice, pero me callé porque yo no quería ni recordar aquello. Se calla, no reacciona. Digamos, hay un silencio personal consecuente, amparado en una política, que era la política del Partido Comunista en ese momento, la de reconciliación nacional, que él entiende en términos de olvido también. Lo que busca el Partido Comunista es que nadie mire, ni ellos mismos, al pasado, sino mirar hacia el presente y al futuro, envuelta en una estrategia mundial de olvido, porque toda la política de la Guerra Fría era una política de olvido. No tenemos tiempo para entrar en ello ahora, pero esto. Digamos que Semprún pasa, por tanto, 15 años en esa esfera, en esa nebulosa del olvido, hasta que a los 15 años puede recordar y se pone a escribir, y escribe Largo Viaje. Eso tiene consecuencias políticas porque, por un lado, acelera el proceso crítico con el Partido Comunista y provoca su expulsión del Partido Comunista, y por otro lado, esa mirada amnética, es decir, esta voluntad de escribir recordando, tiene también una dimensión política en el sentido de que él vuelca su reflexión política ahora sobre Europa. Y él piensa Europa. Y lo que dice una y otra vez es que Europa
para él, la nueva Europa nace en los campos de concentración, en concreto en Buchenwald. Nace en Buchenwald porque Buchenwald fue campo de concentración nazi hasta febrero o marzo de 1945 y luego, desde septiembre de ese año hasta el 50, campo de concentración soviético. Europa nace de la doble experiencia totalitaria, de la experiencia del totalitarismo nazi y del totalitarismo soviético, y él insiste mucho en los dos totalitarismos, de suerte que repite una frase de Horkheimer. Horkheimer decía: nadie que no esté dispuesto a enfrentarse al totalitarismo soviético tiene derecho a decir una palabra contra el totalitarismo nazi. Y a esa experiencia totalitaria, que es el embrión de Europa, Semprún ya lo llama el mal absoluto. No el mal radical, el mal absoluto. El mal absoluto. La diferencia entre el mal radical y el mal absoluto es que el mal radical es un ejercicio de la libertad. Uno puede equivocarse haciendo uso de la libertad. Y por tanto es una cosa buena el mal radical. El mal absoluto son esos tipos de sistemas políticos que nos quieren salvar y no nos dejan la posibilidad de equivocarnos. Bueno, pues ese mal absoluto, según Semprún, es el resultado de una tradición cultural europea que lleva ahí, y lo que él propone entonces es rescatar otra tradición democrática, y él va marcando los hilos que servirían entonces a la construcción de esa nueva Europa. Entonces, mientras yo escuchaba el discurso de los historiadores, yo me preguntaba si esta experiencia que tiene el Semprún, que recuerda la memoria, no afecta al discurso que están haciendo los historiadores. Es decir, ¿pueden los historiadores que estaban analizando con los métodos propios de los historiadores, es decir, documentos, dichos, hechos, esa época de la militancia comunista de Semprún, pueden reducir el juicio de Semprún sobre el fascismo y el comunismo a la querella que él tenía con Carrillo en ese momento? O, para entender a ese Semprún, había que tener en cuenta al Semprún cuerdo, es decir, al Semprún que ya recuerda, para el que el problema no era ahí una diferencia de estrategia con Carrillo, sino que el problema de ese momento era la experiencia del mal absoluto en Europa. Es decir, ¿puede el historiador hacer abstracción a la hora de valorar esos periodos de la vida de Semprún? ¿Puede hacer abstracción de la amnesia en que se desarrolló su acción política? Amnesia que alcanza incluso el momento de enfrentamiento con Carrillo. Es decir, si el Semprún, estoy acabando, si el Semprún cuerdo juzgaba ese periodo en términos tan radicalmente críticos, el Semprún cuerdo, el Semprún que recuerda, juzga ese periodo luego en términos tan críticos, tan radicalmente críticos, mal absoluto, ¿puede el historiador de aquellos momentos atenerse a los argumentos críticos, moderadamente críticos, que utilizaba Federico Sánchez? ¿Se puede analizar los hechos de Federico Sánchez sin tener en cuenta a Jorge Semprún, primero amnésico y luego anamnético? Y aquí me parece interesante un detalle para ilustrar lo que quiero decir, para ilustrar lo que torpemente quiero decir. Por ejemplo, en ese debate se comparaba, Santos Juliá comparaba a Pradera con Claudín y con Semprún, porque es verdad que en aquel momento opinaban de una manera parecida, pero luego no opinaban de una manera parecida, porque Semprún, como hablaba desde la memoria, cuando habla desde la memoria se muestra muy crítico con la transición política española y llega a decir que esa transición construida desde la amnesia pagará caro en el futuro el olvido. Mientras que Pradera, que nunca trabajó con la memoria, al contrario, que siempre la reprimió, pensó que la transición, al no tener en cuenta el pasado, hacía lo correcto. Bueno, esto es una anécdota, lo que he traído aquí, ¿no?
pero Benjamin hablaba del motín, de la anécdota, es decir, de la capacidad categorial de muchas anécdotas. Anécdota, digamos, esta experiencia que yo tuve ahí, de que yo no podía aceptar lo que estaban diciendo dos historiadores rigurosos que analizaban rigurosamente un tiempo de Semprún, porque no tenían en cuenta precisamente la memoria de la que yo me ocupaba, esa memoria que relativizaba totalmente el discurso del historiador riguroso. Esa era la anécdota. Y yo me pregunto ahora, ¿cuál es el valor de las anécdotas? El histórico Streit, el debate de los historiadores alemanes, pues también lo desencadenó una anécdota, un acontecimiento singular, Auschwitz. Y eso provocó un debate nacional entre historiadores, escritores, artistas, filósofos, porque se trataba de valorar un episodio fundamental en la historia de un pueblo. Yo no sé si hay entre nosotros, en nuestra historia, un equivalente a Auschwitz, ¿no? Desde luego, no creo que sea el 18 de julio ni el 19. Pero sí que hay algo que puso de relieve precisamente la experiencia de Auschwitz, porque Auschwitz es como un experimento en un laboratorio que pone en evidencia cómo funciona la barbarie en otros sitios, ¿no? Entonces, lo que puso de manifiesto Auschwitz es algo que sí que nos afecta porque tiene que ver con nosotros, y es la valoración de la barbarie en nuestra historia. Es decir, ese tema le tenemos todavía pendiente de análisis, ¿no? La valoración de la barbarie en nuestra historia. Es decir, no hemos valorado todavía la importancia del sufrimiento en la construcción de la historia. La importancia del sufrimiento en la construcción de la historia. Que, por cierto, el sufrimiento es un tema que en los últimos 4 o 5 años yo veo que está provocando un interés por todos los sitios. Es de esos temas de los que hablaremos mucho dentro de 6 o 7 o 5 o 10 años. Se está gestando en este momento, yo creo, una cultura del sufrimiento en torno a la importancia del sufrimiento, que ha dejado de ser un concepto, mejor que un concepto, casi una categoría sentimental, a ocupar un lugar central en la reflexión sobre la historia. Porque al final la pregunta por el sufrimiento es la pregunta por las víctimas en la historia, por la barbarie en la historia. Y digo que este es un problema que tenemos en España sin resolver, porque si uno lee una columna de Muñoz Molina hace 15 días en Barbelia, titulada El elogio del olvido, dictando desde la altura de sus conocimientos que la memoria histórica no existe. Si uno lee a Fernando Savater, desacreditando un día sí y otro también cualquier recuerdo. Si uno lee a Álvarez Junco, tan sensible a la memoria de las víctimas del Holocausto y tan insensible a las víctimas del fascismo español. Si uno lee a Santos Juliá, si uno lee a Javier Cercas, ¿no? En El impostor, hablando de la tiranía de la memoria, uno se pregunta dónde estamos, aquí qué pasa, aquí qué pasa, ¿no? Yo creo que tenemos un problema pendiente. Tenemos pendiente algo así como el debate de los historiadores, ¿no? Y yo creo que este encuentro, este congreso es interesante por esta convocatoria de filósofos, críticos literarios, escritores, historiadores. Aquí tenemos un problema pendiente. Juan Luis Cebrián, ¿no?, el fundador del País, un intelectual colectivo que tiene mucho que ver, más que con la memoria, con el olvido. Juan Luis Cebrián escribía hace un par de días, defendiendo la transición política y lo que costó, hablaba de que hubo un pequeño fallo en la transición política y fue que los alcaldes de los pueblos pues descuidaron las fosas comunes ilegales.
Ese fue el gran fallo. Los alcaldes descuidaron las fosas comunes ilegales. Pero el problema no es el entierro digno de los desaparecidos, ¿no? El problema no es solo el entierro digno de los desaparecidos y la identificación. El problema es la violencia que sufrieron, la injusticia pendiente de resolución. El problema es la importancia del sufrimiento en la construcción de la historia. Y por eso yo creo que tenemos pendiente algo así como el debate de los historiadores. Muchas gracias. No tengo ninguna duda de que estamos dispuestos a renunciar a parte de nuestro, ya me están acosando pidiendo palabras, a parte de nuestro descanso. Hoy no hace tanto calor, la mañana acaba de empezar, estamos frescos todavía, para hacerle preguntas y comentarios al profesor Reyes Mate, que tanto nos ha hecho pensar y tantas preguntas nos ha propuesto. Pedimos 2 o 3 palabras, por favor, a ver cómo vamos de tiempo. Está pedida la de Tito por ahora nada más. Le damos a Tito si luego alguien quiere. Y Ángel. Vale, pues Tito y Ángel y después vemos cómo se desarrolla. No, vosotros 2 para empezar. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias, porque después de esta intervención yo creo que solo podemos callar. Sí. Pero no voy a hablar de lo importante y de lo visible y de lo último, que estoy absolutamente de acuerdo. Justo hablábamos en ese sentido antes de empezar esta conferencia con 2 colegas historiadores, sino de algo, aunque soy historiador, procuro no confundirme con la realidad y intentar ver más allá y más lejos. Entonces, en esa idea de que después de Auschwitz hay que repensar tantas cosas y repensar la política, me llama la atención, entre las muchísimas cosas que me gustaría preguntar, hay una que me llama la atención, que es que efectivamente se pone en cuestión la idea de progreso, pero se pone en cuestión 40 años después de 1945, porque después del 45 lo que se construye es la idea de modernización y se construyen unas ciencias sociales para modernizar y un concepto de desarrollo para desarrollar el mundo entero, que era tercer mundo y que tenía que seguir un modelo. Y ese modelo es comprado, es paradigmático y no nos deshacemos de él prácticamente hasta los años 80. En cambio, otra cuestión que menciono de pasada y que no se repiensa, pero sí que se hace, es lo que tiene que ver con la ciencia. Después de Auschwitz, lo que sí que se paraliza absolutamente es la investigación genética. El abismo que todo el mundo observa en los campos y en los experimentos médicos, en fin, mis colegas genetistas de Santiago, que son buenos y que piensan, me han ilustrado bastante sobre esta cuestión, ¿no? Y justamente el triunfo de la genética hoy, en el mundo en el que hoy estamos viviendo, y ese abismo de la superinteligencia y de la artificialidad y de la robótica, solo se vuelve a abrir después del final de la Guerra Fría. Porque durante 40 años eso estuvo simplemente suspendido. Seguramente porque no se pensó, pero sí se hizo. Se hizo provisionalmente, se suspendió, pero no se pensó. Y yo creo que precisamente, en fin, usted está en muy buena posición y tiene contrincantes adecuados en el CSIC y en la ciencia española para hacerlo. Porque yo creo que eso sí que merece la pena ser pensado en este momento. Porque después de Auschwitz lo que no puede ser igual es la ciencia. Y no lo fue hasta la oveja Dolly, que es muy poco anterior, si no recuerdo mal, a la caída del muro de Berlín. Sí, comentando rápidamente lo que dices, totalmente de acuerdo. Yo he estado durante 4 años en un proyecto de investigación europeo que acabó hace unos meses sobre biología sintética, y los biólogos sintéticos es un mundo aparte, son biólogos ingenieros que manejan ya como posibles datos que parecen de ciencia ficción. Y entonces, la Unión Europea se alarmó hace unos años sobre estas investigaciones y obliga a que en esos proyectos haya un departamento de filosofía para hacerse preguntas
no sobre la ética aplicada, sino sobre las condiciones de posibilidad, por ejemplo, de la libertad, ¿no? Y a mí me llama la atención el camino que han recorrido, porque la transhumanización no es ciencia ficción ya. Para ellos es una posibilidad inminente, la robotización también, y lo que me sorprende es la alegría con la que tratan estos problemas, porque para ellos todo progreso es bueno, todo progreso en el conocimiento es bueno, y luego habrá que ver la aplicación. Siguen con este modelo al que yo críticamente me refería, de que todo conocimiento es bueno y la aplicación es lo discutible, es donde hay que poner cuidado, y yo creo que no, yo creo que una cosa tenemos que discutir a fondo, que fue la cosa que también, digamos, Mengele entendió, y es si sí o no el hombre es sujeto de investigación. Digo, objeto de investigación. Es decir, si podemos investigar al hombre como a cualquier cosa. Y este es un problema donde lo que nos jugamos es algo tan antiguo, pero tan importante como la libertad. Suena así de raro, ¿no?, que frente a las posibilidades espectaculares de la ciencia uno reivindique algo tan arcaico como la libertad. Pero esta es la realidad, ¿no? Muchas gracias por una charla tan llena de ideas. Yo llené casi una hoja de apuntes como buen alumno. Intentando sintetizar lo que has dicho, y yo vi en tu charla, sobre todo al principio, la construcción de una genealogía de la memoria, que yo llamaría, también te referiste con estos términos, memoria ética o memoria trascendental. Entonces empezaste con un ejemplo literario, que fue el caso de 100 años de soledad, que ahí está esta familia que lo olvida todo inmediatamente. Seguiste con la memoria medieval como normativa, y la memoria como normativa como guía del presente, y bueno, acabaste con el deber de memoria, y una de las formulaciones que le diste fue la de Adorno, el deber de memoria como imperativo categórico. El imperativo categórico kantiano al que se está refiriendo Adorno, obviamente, es un imperativo trascendental, es decir, trascendental no en el sentido religioso, sino en el giro kantiano, trascendental en el sentido de constitucional o constituyente del ser humano, y por lo tanto universal y por lo tanto inevitable. Entonces, es decir, por esto le decía que esta genealogía es una genealogía ética trascendental, es un deber de recordar como algo absolutamente imperativo para el ser humano. No solo imperativo, sino que además no hay elección. En este sentido es trascendental. Y bueno, podríamos hablar de Kant, pero no vamos a hablar de Kant. Entonces, a mí me gustaría construir un contrarrelato, que yo ya le llamaría el contrarrelato de la memoria con historia o de la memoria política. Entonces, en ese contrarrelato voy a empezar con un ejemplo literario también, es Funes el Memorioso, de Borges, que es la persona que no puede olvidar absolutamente nada, y a consecuencia de eso su vida es una absoluta pesadilla. Podría aducir a Nietzsche en las meditaciones introspectivas, en las cuales él dice que hay absoluta necesidad de olvidar, y de olvidar la historia en parte, no por completo, porque si no sería una carga absolutamente asfixiante y opresiva para el ser humano. En esta contragenealogía has citado a Olbachs, pero Olbachs dice también que la memoria colectiva es una memoria construida colectivamente, es una memoria que cambia continuamente, por lo tanto, la idea de memoria como imperativo sería ya más discutible. Podría aducir a Yerushalmi, que dice que en la tradición judía la memoria que se conserva es la memoria que sirve para los propósitos de las leyes morales que rigen la comunidad en el presente. Dice, el resto se cae por la borda, el resto se olvida. Susan Sontag dice algo parecido, dice, no hay tal cosa como memoria colectiva, lo que hay es el acuerdo de una comunidad de que es importante recordar ciertas cosas. O sea, prácticamente es una formulación idéntica a la de Yerushalmi. Entonces, por esto decía que esta contragenealogía es la contragenealogía de la memoria con historia, es decir, es una memoria que ya no puede ser construida necesariamente como un imperativo categórico, y es una memoria que cambia continuamente, por lo tanto es una memoria fundamentalmente, a mi modo de ver, política, en el sentido de que
contrapuesto a la ética, y cuando contrapongo ética y política tengo en mente a Levinas, quien creo que fue mi tío abuelo por la afinidad que siento con sus ideas. Es decir, la ética en Levinas como algo anterior a todo conocimiento, como algo anterior al sujeto, y el sujeto como algo derivado precisamente de dos cosas, en términos más abstractos: responsabilidad por la muerte del otro, y, siguiendo tu formulación también, el ser humano como el ser incapaz de permanecer impasible ante el sufrimiento del otro. Entonces, esta es la distinción que yo hago entre ética y política. Entonces, me pregunto cómo se pueden congeniar estos dos relatos, o si son relatos excluyentes, o qué conflictos hay entre ellos. Bueno, muchas cosas. Voy a tratar de, por lo menos, clarificar lo que yo he querido decir. No creo que sea un planteamiento trascendental de la memoria lo que yo planteo, porque un poco tu argumentación arrancaba de la expresión adorniana imperativo categórico. Él habla del nuevo imperativo categórico y habla con un punto de ironía, precisamente para distanciarse de cualquier planteamiento trascendental, ¿no? Habla con ironía de eso. De hecho, él traduce ese nuevo imperativo categórico de una forma mucho más accesible y, digamos, más histórica, ¿no? Él dice, ese nuevo imperativo categórico se resume en esta tesis que aparece al final de su obra Dialéctica Negativa. En esta tesis, 2 puntos: dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad. Eso no es ningún planteamiento trascendental. Eso es un planteamiento enormemente histórico, porque lo que está dando a entender, lo que está queriendo decir, es que la historia se ha construido hasta ahora haciendo caso omiso de esa parte de la realidad que significa el sufrimiento. Y eso es Hegel. Hegel, en su introducción a la filosofía de la historia, cuando trata de expresar lo que la humanidad ha hecho y dicho a lo largo de los siglos, trata de encontrar una racionalidad, la encuentra en el hecho de que toda la historia de la humanidad es una historia de progreso. Es verdad que esa historia del progreso se ha construido sobre el sufrimiento de la mayor parte de la humanidad, y eso le inquieta 5 minutos, porque enseguida dice, eso se explica como el precio del progreso. La historia de la humanidad se ha construido invisibilizando el sufrimiento. Y eso es lo que tiene presente Adorno, ¿no? Digamos, esa insignificancia de las filosofías de la historia al uso, ¿no? Esa insignificancia, ese no querer dar significación e importancia al sufrimiento, es a lo que él se enfrenta, y él dice, no, eso forma parte de la realidad. Esa es la parte oscura de la realidad. Entonces, construir la historia de una forma, digamos, racional, es tener en cuenta también ese costo, y tenerlo no como, y no asumirlo como el precio necesario del progreso de una parte de la humanidad, sino como el interrogante a esa forma de construir la historia. Entonces, no se trata de un planteamiento trascendental. El deber de memoria o el nuevo imperativo categórico, en fin, es la forma de ser racional hoy. Es entender que hasta ese momento, hasta Auschwitz, pensábamos en las posibilidades infinitas del conocimiento. Podíamos que toda la realidad podía ser pensable y pensada. Y cuando experimentamos que lo más grave que hacemos es impensable, entonces nos paramos y decimos, si queremos ser racionales, tendremos que tener en cuenta lo que somos capaces de hacer, aunque no seamos capaces de racionalizarlo. Es por ahí por donde va el nuevo imperativo, el deber de memoria. Es una forma de ser razonable después de habernos dado cuenta de los límites del conocimiento. Y después has aportado la referencia a Nietzsche. Lo único que prueba es algo que es evidente. La historia de Occidente es fundamentalmente una historia de olvido. Y Nietzsche es lo que expresa.
Nietzsche lo que viene a decir es, para vivir hay que olvidar, pero eso es lo que viene diciendo la filosofía constantemente, el pensamiento occidental constantemente, ¿no? Y esa forma de olvido toma muchas formas. Una de las formas más peligrosas de olvido ha sido banalizar el sufrimiento. Estamos en Galicia, pero si uno viaja a Palencia y visita muchas iglesias con pinturas de Berruguete, por ejemplo, observará un motivo que repite constantemente, y es la felicidad de los ajusticiados por la Inquisición. Los ajusticiados por la Inquisición tienen un rostro feliz. Y uno se dice, ¿cómo estando en la hoguera la gente sonríe? Porque han interiorizado que el punto de vista del inquisidor, que es que había que matar los cuerpos para salvar las almas. Y entonces esa es la forma de frivolizar. Es decir, hemos frivolizado, hemos invisibilizado el sufrimiento de muchas maneras, y esas son las formas de olvido. Habrá quedado claro que para mí el olvido no es tanto, la memoria no es tanto recordar, cuanto dar importancia a lo invisibilizado, a lo insignificante. Es que yo creo que ese es el asunto importante, porque puedes recordar y frivolizar. El inquisidor, la víctima, claro que recordaba, el pintor estaba recordando perfectamente, Berruguete estaba recordando perfectamente un episodio del sufrimiento humano, pero lo estaba invisibilizando, lo estaba frivolizando, y la filosofía ha sido experta en blanquear violencia. Levinas repite una frase de su maestro Rosenzweig, y Rosenzweig dice, la historia de la filosofía es la historia de la guerra. Occidente está marcado por la autoridad de la violencia. Es decir, no olvidemos que en la Ilíada, Polemos y Polis tienen la misma raíz. La guerra y la ciudad y la política tienen la misma raíz. Eso lo señala Arendt constantemente, ¿no? Entonces, a eso llamo yo olvido. ¿No? Entonces, lo de Nietzsche expresa esta historia, ¿no? Nietzsche frivoliza el olvido, pero sin embargo introniza una forma de historia que es una máquina de sufrimiento, que es la autoridad del tiempo, ¿no? Y eso es una máquina, porque el tiempo va a piñón fijo. El tiempo no hace caso de las voluntades de los individuos. El tiempo tiene su propia lógica, sus propias exigencias, y eso tritura la vida de los humanos, y eso le da igual. Bueno. No sé si vamos a tener más tiempo, Tito. Hay una palabra pedida de Ulrich, o acortamos la segunda parte de la mañana, si os parece. Como veáis, no puede ser. Me dejas que te pido que guardes la pregunta y que nos la plantees después en la segunda parte, que seremos quizá muy estrictos con el tiempo. Le doy la palabra a Ulrich pidiéndole que sea breve. Y en cuanto acabe el profesor Reyes Mate, yo ya no cierro la sesión, le dejo cerrarla a él, que será mucho más interesante. Haremos una pausa de 20 minutos y después de esos 20 minutos empezaremos la segunda parte de la mañana. Ulrich. Muchas gracias de nuevo por esta conferencia, como siempre tan lúcida y tan sugerente. Bueno, me voy a limitar a un solo aspecto, una pregunta bastante concreta. Al final de su ponencia reclamaba un nuevo debate de historiadores, y creo que es lo que está en curso, ¿no? Estos días es una parte de todo eso, y yo veo una gran diferencia entre el debate de historiadores alemanes en los 80 y el que se está llevando a cabo ahora mismo, no solo en España, sino en muchas otras partes. Y es que en su propio discurso y en el debate de los historiadores se hablaba de la memoria en singular, mientras que ahora estábamos hablando de las memorias en plural. O sea que la pluralidad de las memorias, o la pluralidad irreducible, no sintetizable, es uno de los nuevos retos de la historiografía, también para la cultura, porque había
al menos dos experiencias nuevas que no habían tenido en cuenta los protagonistas del debate de los historiadores en los años 80. Es primero lo que la experiencia postmoderna, lo que Lyotard llama le différent, o sea, la contradicción irreducible, y por otra parte la experiencia real, social, pero también teórica de la democracia radical, que también apuesta por el conflicto, el agonismo irreducible. Y ahora me estoy preguntando para ver ¿qué puede aprender los estudiosos de la cultura y la historiografía del saber filosófico en este sentido? ¿Cómo integrar el pluralismo metodológico, o sea, una cierta metodológica, ¿no? Y de puntos de vista, cómo integrar el pluralismo irreductible y la conflictividad social en los estudios de la memoria, que no se mencionó en su discurso, porque usted hablaba de la memoria y del deber y de la ética, mientras que, por lo que hemos visto ayer, son conceptos que difícilmente se manejan no en plural. Bueno, eso sería la pregunta. Claro, son dos niveles del debate distintos, ¿no? Yo creo que, tal como vi, yo creo que la situación en España necesita de un primer momento, digamos, de confluencia, de clarificación de conceptos. Yo sospecho que en Alemania había más consensos, o digamos, al origen del debate, cuando se hablaba de memoria, de superación del pasado, todo el mundo sabía a qué se refería eso, porque también la experiencia histórica era muy determinada, es decir, se hablaba de Auschwitz, se hablaba del nazismo, y eso todo el mundo entendía qué era eso, ¿no? Aquí no hay referentes claros. Aquí, cuando hablamos de memoria, unos hablan de la guerra civil, otros de la transición política, otros de la expulsión de los moriscos o la expulsión de los judíos. Y todo forma parte de la realidad, es decir, eso forma parte de nuestra realidad. Pero luego me refería a cómo el historiador utiliza el concepto de memoria. Y para él, si uno, naturalmente que hay muchos historiadores con muchos matices, pero hay una generación de historiadores que es la que ha marcado este país, donde tienen muy claro, me refiero a la generación de Santos Juliá o de Álvarez Junco, que para ellos la memoria es un sentimiento personal, es una forma de vivir el pasado, y que eso no debe salir de la esfera personal, no debe tener trascendencia política, por eso no debió tener importancia política en la transición, ¿no? Porque es un sentimiento incontrolable y plural. Pero yo creo que no, es decir, yo creo que podemos, deberíamos debatir un poco entre todos para ver si podemos primero clarificar los conceptos, ¿no? Y una vez que clarifiquemos los conceptos, es decir, una vez que definamos el campo de alcance de la historia y de la memoria, luego a la hora de interpretar la importancia de la memoria en la guerra civil o en la transición, hablaremos o en el terrorismo vasco, lo que sea, hablaremos de memorias y tal. Pero estamos en un momento en el que yo creo hay mucho discurso autónomo, ¿no? No ha habido un debate. Aquí ha habido enfrentamientos, ¿no? Dialécticos. Bueno, primero enfrentamientos civiles, militares y ahora dialécticos. Pero yo creo que no hay debate. A mí me parece que no hay debate. Y por eso me parece importante que hagamos un esfuerzo de clarificación, ¿no? Yo al menos es lo que entiendo. Porque luego sí que habrá un segundo momento en el que haya... es evidente que si yo tuviera que hablar en el País Vasco sobre el tema del terrorismo, me referiría a memorias, ¿no? Y tendría en cuenta muchos matices.
Pero aquí, puesto que tenía la oportunidad de dirigirme a historiadores, yo quería decirles cómo la filosofía ve el tema de la memoria respecto a la historia, ¿no? Era modestamente lo que pretendía. Bueno, intentaremos que el resto de la sesión contribuya a, efectivamente, ese esfuerzo tan necesario de clarificación. 20 minutos de descanso. Muchas gracias, profesor Reyes Mate. Me llama la atención que al final los historiadores puros han sido los que menos han...
Bueno, muy buen día. Vamos a ir aproximándonos a empezar, porque a conferencia de Reyes Mate mereceu que nos demoráramos. Vamos a empezar media hora tarde, pero son decisións que tomamos e están tomadas, xa está. E fixemos moi ben, ademais. E mentras vamos entrando en materia, e antes de presentar a xente, porque está a xente entrando, quería aproveitar para presentarvos unha iniciativa que estamos tomando no Grupo Istagra e outros dous grupos do Departamento de Historia Contemporánea, que son o Grupo Hispona, que dirixe Emilio Grandío, que onte o vistes, e o Grupo Historia de América, que dirixe a profesora Pilar Cajiao, todos vinculados á historia contemporánea, e que levamos, bueno, tempo traballando con fontes orais, uns menos tempo, outros muitísimo tempo. E non decidimos facer un esforzo conseguindo financiamento, porque isto é moi caro, para ter un portal novo, en rede, con aproximadamente 2.000 entrevistas, por 2 horas de entrevista, podedes calcular o número de horas, que empezaron a realizarse no ano 1987, e se incluyen as entrevistas de nomes e voces, que son 500, feitas no período da memoria. Hai unhas 1.200 entrevistas sobre guerra civil, que incluyen exilio, víctimas e verdugos, algunhas de feito xa publicadas nun libro e feitas por Núñez Seixas a finales dos anos 80, a principios dos 90. E a idea é que este sexa un portal, xa que non podemos atender, digamos, en sala, como lle chamamos nós, non temos personal, non temos, en fin, temos que buscarnos a vida como podemos para que isto poida ser utilizado. E este portal de Historia Oral de Galicia, que, como digo, vai ser o fondo máis, e xa, o fondo máis importante de guerra civil que hai no mundo. Había un pequeno en Davis que está pechado. E, bueno, únicamente enseñarvos así as primeiras capturas de imaxe para que vexades en que consiste, non? E como se poderá buscar, etcétera, etcétera. Por suposto, non vai estar en aberto, né? Vai estar accesible en determinadas condicións e para investigadores, para investigadoras, e haberá unha mostra de unhas 40 entrevistas aproximadamente que teñen todos os permisos que fixemos na época de nomes e voces e que 20 ou 40 que sí estarán en aberto. Pero, bueno, será un espacio de potencial investigación e que esperemos que nos sirva para chamar a atención sobre toda a capacidade que temos e adquirimos, pero que require recursos, claro. Require un portal en rede, require facer todo este traballo e que, bueno, aquí se pode decir, utilizamos os fondos de uns proxectos de historia agraria, que eso sí que está ben financiado, ou do que sexa, para facer isto, non? Todo moi transparente, que conste, por eso podo decir. O que quero decir é que ninguén nos financia isto, o sea, ninguén financia un portal de memoria da guerra civil, porque aquí non houve Auschwitz e aquí non temos esa conciencia. Igual que non facemos outras cousas, tampouco facemos isto con facilidade. Pero, en todo caso, bueno, tamén o queremos presentar aquí para que saibades que existe e que, por certo, unha parte desto está no portal de nomes e voces con algúns fragmentos accesibles e detrás hai 5.000 fotografías e 14.000 historias de víctimas que son accesibles, es así, en rede. E que, mentras poidamos financiar e pagar, pois iremos pagando para que estén aí colgadas. Bueno, isto era solamente mentras vos sentabades, xa vos sentastes, o deixo aí para que se vexa de portada. E vamos a iniciar a sesión intentando facer o que estamos facendo. E o que estamos facendo era o que creo que nos pedía o profesor Reyes Mate, non? O que el reclamaba. Eu creo que aquí estamos intentando ter debates en vez de enfrontamentos dialécticos. E, efectivamente, para ter debates en vez de enfrontamentos dialécticos, o que necesitamos é tensión disciplinar. E por eso hai xente do dereito, de filosofía, de historia. Ontes había moito historiador, non? Se notaba tamén. Pero, bueno, hai bastante pluralidade e iso xenera de estudios culturais, literarios, e iso esperemos que xenera tensión para discutir. E nese sentido, como importantes son os problemas que queremos abordar, as preguntas, e non a expertise de cada un de nós, porque isto aquí non hai sexenios, nin quinquenios, nin convencións de tramos, nin nada polo estilo. Por eso temos esta mesa, que é a última e que vai abordar, eu creo que o máis importante. O máis importante que os organizadores pensamos, e en concreto este asunto foi algo que o pensaron os outros dous organizadores, non eu. Non? Esta necesidade de unha discusión sobre a dimensión ética dos novos relatos sobre o pasado incómodo. E vistes que onte houve algún cambio no programa, hoxe tamén. Hoxe tiña que estar Manuel Cruz,
que é unha persona superindicada para esta mesa, pero que, como tomou onte posesión como diputado polo Partido Socialista de Cataluña, pois xa nos avisou de que iba a ser moi difícil que pudera estar hoxe aquí, e así o é, non? Pero para sustituílo temos precisamente ao primeiro que vai falar, que é Xulio Lisandro Cañón Boirín, que é un colega desta universidade, licenciado e formado na Universidade do Mar do Plata, distinguido ali na Facultade de Humanidades, que veu para aquí, para Galicia e para Santiago a facer o máster de Historia Contemporánea, que o fai todo moi ben e se quixo quedar e nos quixemos que se quedara, que a partir de aí pouco, a pesar de, e con moito esforzo e moito empeño, foi capaz de conseguir unha postdoc e gracias a eso o temos aquí polo menos durante 3 anos máis, e que investiga fundamentalmente nas estrategias de dominación dos sectores dominantes. É dicir, en que consiste que nos dominen e como nos dominan. Cal é o discurso de dominación da dereita e como se materializa eso do punto de vista do terrorismo de Estado en moitas latitudes e en moitos momentos. El será o primeiro a intervir, darei a palabra ahora mesmo. Temos tamén a Miguel Anxo Murado. Lisandro está aquí. Miguel Anxo Murado, este era de aquí e marchou, non era de fora e veu, non? Este é un bon amigo e colega que acabou a carreira 4 anos despois que eu, ou entrou na carreira cando eu remataba, non? E xa nos chamaba a atención, nas primeiras eleccións ao claustro, xa nos chamou a atención, non? Aquel rapaz con tanto criterio e tanta firmeza que non pertenecía a ninguna organización, pero era capaz de presentarse ás eleccións co seu propio criterio. Despois, foi ensayista, xornalista, experto en relacións internacionais, moi experto, pero para eso foi primeiro reporteiro nas guerras de Yugoslavia, estuvo moito tempo en Palestina, conoce moi ben Oriente Medio, e escribe además de historia. Ten un libro sobre a outra idea de Galicia, que é do mellorciño que escribiu Ninguén vinculado ou desvinculado da historia nos últimos tempos, e outro sobre os mitos do pasado español, que tamén diríamos que hai que sacarlle o gorro, non? E, ademais, el se gana a vida de outra forma. Se gana a vida, bueno, e ademais é escritor, escribe novelas, escribe obras de ficción e moitas outras cousas. É escritor, e escribe moi ben, ademais. E, ademais, é habitual da cadena SER, da BBC, é a persona de relacións internacionais de cabeceira da Voz de Galicia, que é o 4º periódico lectores de España, aínda que este na Coruña e isto sexa Galicia, é o 4º, moito máis que esos que salen nas noticias. E por eso tamén escribe para The Guardian, non? Porque é bon e porque escribe na Voz de Galicia. A mellor se escribira noutro periódico de Madrid, pois non escribiría para The Guardian, e no New York Times. E a miña esquerda está alguén que xa conocedes, que é outra organizadora do Congreso, doutora en Filoloxía Galega, profesora da Facultade de Filoloxía, Manuel Rivista, diríamos, ¿no? Porque é unha gran experta na obra de Manuel Rivas. Manuel Rivas fixo moito coa súa obra, pero Dolores Vilavedra fixo todo o demais que non vedes, ¿no? Esa, o sea, a realidade, como nos decían antes, non é solamente o que vemos, tamén é o que non vemos. E quen razonou, racionalizou, traduciu moitas veces, por certo, tamén a súa obra, para que pudera ser leída foi ela. Pero, bueno, non se agota aí e ela non quere agotarse aí, por eso está aquí, por eso colaboramos e por eso, gracias a ela, fomos capaces de imaginar un congreso no que hai moito máis que historiadores e xente de ciencia política e de filosofía, porque hai moita xente que non ven deses campos e que ve a realidade e traballa coa memoria desde outros puntos de vista, non? Ela, ademais, é membro da Rede de Investigación Memoria Histórica e Literaturas Ibéricas e da Rede de Investigación Internacional Literaturas Ibéricas e Memoria Histórica. No? Bueno, estou lendo que me puñeron aquí e quere decir o mesmo. No? Traballa fundamentalmente nos últimos tempos sobre a análise da codificación literaria da memoria da guerra e da posguerra. E eu creo que eso, bueno, creo non, sei non, porque igual que a Miguel Anxo hai moitos anos que o conozo, pois a Loli tamén hai moitos anos que a conozo. Xa sabía o que valía e me sigo asombrando de todo o que sabe e o que vale en todo este traballo que estamos facendo xuntos. Notase que somos amigos. Notase que somos amigos, pero que me sigo asombrando, non? Eso tamén creo que se note. E xustamente nos permite e nos obliga aos historiadores, no diálogo con ela e na súa participación nos nosos encontros, a pensar e ler todo de outra forma. E por eso, precisamente, insisto, organizamos isto para ler todo de outra forma.
E, bueno, sin máis, logo xa presento aos retrucantes, ou retrucantes que damos, que non replicantes. Xa sei que estou falando en galego, pero sei que estou entre xente moi culta, que sabe moitos idiomas, algúns 6, como Murado, outros 3 ou 4, e que o galego é unha lingua románica moi transparente e que todos e todas me estades entendendo perfeitamente. Incluído Carlos Callón, por certo, que acabo de velo aí. E ten a palabra xa para empezar, precisamente, bueno, o ritmo de onte, ainda que vayamos máis retrasados, un cuarto de hora cada un dos ponentes e 5 minutos os replicantes, e eu vos advertirei cando falten 2 minutos ou 1 minuto en cada caso. Lisandro. Gracias. Primero que nada, bos días a todos e a todas. Moitas grazas ás persoas que están asistindo a este evento. Moitas grazas aos organizadores deste congreso. Moitas grazas aos imprescindíveis, que son aquelas persoas que están en la xestión logística e operativa do congreso, que son as que permiten que as cousas discurran da mellor maneira. Moitas grazas ao señor Manuel Cruz, que a súa ausencia permite a miña presencia aquí neste congreso. Moitas grazas ao convite para participar, moitas grazas particularmente ao señor Míguez Macho, que foi con quen eu tive nas conversas para aceptar esta invitación. Justamente cando comenzamos a conversar sobre cal podía ser a miña intervención nesta actividade, a primeira idea que surxou foi a posibilidade de falar sobre os xuicios que celebráronse en Argentina tras a retirada da dictadura militar que asolou o país entre 1976 e 1983. A primeira idea foi falar de como habían sido esos procedimentos judiciais e a diferencia que houbo entre aqueles primeiros xuicios que simplemente tiveron como encausados aos jerarcas das distintas xuntas militares que estiveron ao mando do Estado argentino durante a dictadura do proceso de reorganización nacional, e logo as modificaciones que hubo co paso do tempo, porque tras os xuicios logo vinieron as leis de obedencia debida e punto final. Tras un largo proceso conseguiouse a nulidade destas leis, a nulidade e a inconstitucionalidade, e logo recomenzaron os que chamáronse os xuicios da verdade en Argentina, que primeiro comenzaron sendo xuicios testimoniais na cidade da Plata, logo Mar del Plata, logo Bahía Blanca, e logo a través da inconstitucionalidade das leis procederon a tener valor legal, xurídico, punitivo e sancionador contra o terrorismo de Estado en Argentina. Era interesante o feito de velo porque cando foron os primeiros xuicios, 2 anos despois do fin da dictadura, a propia transmisión a través dos medios de comunicación dos xuicios era unha retransmisión que facíase no telexornal da noite, unha voz en off e que solamente transmitía pequenos fragmentos. E logo hubo unos cambios moi interesantes porque o que foron os xuicios a partir do ano 2000, xa os xuicios tenían incluso un sentido pedagóxico, xa que podía asistir público que non tivese vinculación coa causa. Eran xuicios que retransmitíanse. Entón, perdón, que son fallos que uno ten. Incluso cando era o momento da sentencia colocábanse pantallas gigantes na porta dos xuzgados ou nas prazas das cidades para que a xente pudera seguir as sentencias. Sin embargo, si bien é interesante, sobre todo por lo que ten que ver co plano comparativo, que é un exercicio moi importante, creo que é fundante do que ten que ser a análisis histórica con que ten que ver co este tipo de elementos tan trascendentes, sobre todo porque estamos a falar da violación dos dereitos humanos das persoas recoñecidos universalmente. Sin embargo, digamos, o propio feito dos xuicios e a ausencia flagrante e absoluta no territorio español de ditos xuicios era un elemento interesante para contrastar. Sin embargo, pensando un pouquiño máis, comecei a mirar a posibilidade de falar estrictamente das comisiones da verdade, que non ten un valor xurídico estrictamente, pero que sí que ten un valor ético e moral.
Primeramente porque as comisións da verdade, como elemento nodal do que pode ser a posibilidade de exercer xusticia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, porque van facendo camino, e sobre todo o que ten que ver coas investigacións e coas pesquisas que fan, é un elemento moi importante. Porque, además, as comisións da verdade difieren bastante no seu momento de emerxencia, as condiciones polas cales foron posíveis. Refírome ao terrorismo de Estado porque é unha noción operativa e práctica, é unha noción que permite avanzar sobre certas cuestións que obviamente necesita unha conceptualización o suficientemente aguda e profunda como para que realmente sexa operativa, pero, sin embargo, os efectos prácticos que ten esta conversa penso que é utilizável. Cando nos referimos ao terrorismo de Estado, además, ten unha ventaxa que non solo é aplicável a dictaduras militares que tiveron o poder pleno e absoluto do Estado, sino que tamén permite falar de gobernos democráticos e constitucionais que estiveron tutelados por militares ou gobernos militarizados. Podemos pensar, por exemplo, no caso da Colombia ou que son as comisiones da verdade no Perú, donde non están para investigar o que é o terrorismo de Estado vinculado ás dictaduras militares, sino a gobiernos democráticos. Es interesante establecer estas cuestiones respecto de lo que ten que ver coa represión ilegal, estrictamente ceñido a represión ilegal do terrorismo de Estado. Y lo que tenemos que tener en cuenta son dos elementos. Uno, que é unha matriz filosófica que nutre o terrorismo de Estado e que impulsa a lógica da lucha política como unha lucha a muerte, a política do exterminio. Ese é un elemento central e fundante do que é a lógica do terrorismo de Estado. E, por outra banda, un elemento empírico do terrorismo de Estado no cal o Estado deixa de ser o garante dos dereitos e convértese en unha amenaza constante e permanente para as liberdades fundamentais. ¿Sí? Son dos elementos que hai que ter en conta, o cal tamén permite entender que a partir de 1954, no continente americano, tras o golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala, establécese de maneira sistemática o xenocidio onde o hubo, porque non en todos os casos podemos falar de xenocidio, as torturas, e a desaparición forzada de persoas, que é un dos elementos máis importantes para considerar na investigación das comisiones da verdade. E o que hai que tener en conta é que estes elementos, o xenocidio onde houbo, a desaparición forzada de persoas e a tortura, trátase de un plan sistemático implementado desde o propio Estado, que certo é que non sempre é ejecutado e perpetrado polo propio Estado, porque, como di un estudioso Adam Schultz, existen as proxy entities, que é un término que non requiere unha traducción do inglés ao castelán porque perde, e ao galego estaría totalmente imposibilitado de facela porque as miñas conhecimentos da lingua son bastante básicos e elementais. Tras estas experiencias do terrorismo de Estado, surgen tres interrogantes básicos. Un é, cal é a posibilidade de reconstruir estas sociedades maltratadas? Outro é, cal é a posibilidade de restablecer a paz? E un tercer elemento que ten que ver co elemento da reconciliación tan proclamado fundamentalmente por las clases dominantes para intentar establecer no continente americano a reconstitución da hexemonía das instituciones burguesas. Estos tres interrogantes obviamente requieren de un elemento, cal é a resposta se non hai justicia? Se non hai justicia, como é posible responder satisfactoriamente a estos interrogantes? Porque a inexistencia de xusticia, a inexistencia da posibilidade de ejercer o dereito da verdade e sancionar a los responsables da represión ilegal durante o terrorismo de Estado, a inexistencia diso implica negar que os dereitos humanos son o elemento que reconstitúe os principios éticos do Estado, porque cando os dereitos humanos non son respetados pola democracia, non son os dereitos humanos os que perden, a que perde a democracia que convértese en unha democracia feble e requiere do respeto dos dereitos humanos. E, por outro lado, porque o feito de exercer o dereito da xusticia, da verdade, fundamentalmente da verdade, permite eliminar
os efectos perversos e perniciosos da impunidade de aqueles que perpetraron a represión ilegal. Temos que tener en conta que cada proceso do terrorismo de Estado responde a circunstancias de momento e lugar e dos actores intervinentes da violencia antidemocrática e da negación dos dereitos humanos. Da mesma maneira, as comisións da verdade nos distintos países surgen de distintas maneiras. En cada un deles, o que sí hai que ter en conta, é que son o fruto da loita inclaudicable dos movimentos dos dereitos humanos e de outros colectivos. No caso particular do que vou intentar resumir sucintamente son as comisións da verdade na Argentina, que é a CONADEP, que é mundialmente famosa sobre todo por la calidade das súas pesquisas, sobre todo porque a partir da CONADEP a Corte Interamericana de Dereitos Humanos estableceu como un elemento básico e fundante do respeto ás sociedades democráticas o dereito á verdade. Por outra parte tenemos Chile, El Salvador, digamos, os que vou mencionar eu, existen noutros lugares, pero que o exercicio de traerlas a modo de exemplo é porque surgen de distintas maneiras. Unas son oficiales e outras non son oficiales. Por exemplo, as non oficiales son as de Brasil, a de Paraguai e a de Bolivia. A importancia destas comisiones da verdade non oficiales son que logo abriron paso a comisiones de verdade, como pode ser as de Perú no ano 2000 ou as de Brasil que actualmente están en vigencia. Sin embargo, estas emerxeron de forma casi clandestina. O que hai que ter en conta é que generalmente foron os propios responsables da violencia estatal persecutoria os que intentaron administrar a memoria do ocurrido durante o exercicio do terrorismo de Estado, intentando imponer a impunidade e o olvido, descoñecendo que o exercicio do dereito a saber o que pasou permite establecer garantías básicas das persoas, garantías xurídicas das persoas. Permite recuperar a memoria das persoas que foron represaliadas, das persoas que foron víctimas, e, por outro lado, permite establecer certos parámetros sobre los cuales falar de paz, en todo caso, de reconciliación. As comisións da verdade surxen, como decía, fundamentalmente por la loita inclaudicável dos movimentos de dereitos humanos e en moitos casos, o as que máis éxito tiveron, foi polo acompañamento do clamor popular que reclamaba o dereito á verdade. Mayoritariamente as comisións da verdade surxen pola presión de organismos de dereitos humanos, fundamentalmente impulsado por los familiares das víctimas. Ontes tivemos a ocasión de estar coa señora Xelín, e non foi un tema da súa ponencia, pero ela sí que investigou bastante sobre a incidencia das familias no tema das comisións da verdade. Sucintamente, e vou ter que ir terminando. As comisións da verdade de Argentina, de Chile, fundamentalmente que surxeron no propio momento inmediatamente posterior ao fin das dictaduras, son impulsadas de maneira legal a través de petición dos gobernos, fan investigaciones acotadas, limitadas, sobre todo por el temor que existía en moitas das persoas que foron represaliadas polo terrorismo de Estado. No caso de Perú, que trátase de un gobierno democrático que tiene que hacer frente ao asesinato de 8 periodistas no norte de Perú, trátase de un gobierno constitucional, trátase de unha comisión da verdade que investigou o asesinato, presidida por unha persoa que actualmente ten moita trascendencia por haber recibido, entre outras cousas, o Premio Nobel de Literatura, que foi seme nombre Vargas Llosa. Vargas Llosa, que foi unha das persoas que legitimou o accionar da represión no asesinato destos 8 periodistas no norte de Perú. Logo tivo que ir no año 85 a declarar ante a Corte Judicial ante o Tribunal Supremo de Perú para decir por que había homologado a verdade oficial. Entón temos, por un lado, unha comisión da verdade como as de Chile e Argentina que dentro das súas limitaciones intentan esclarecer a verdade, e temos unha comisión da verdade como a de Perú que o que fai é legitimar o discurso oficial respecto do acontecido durante o terrorismo de Estado. Logo tenemos o caso de Brasil, Bolivia e Paraguai, que as comisiones da verdade, que logo dieron documentos coñecidos como o Nunca Más de Brasil, o Nunca Más de Paraguai, e o Nunca Máis de Bolivia, son
Digo de nunca máis porque é o termo emblemático que adquiriu a partir da CONADEP na Argentina, incluso o informe da CONADEP na Argentina titúlase Nunca máis. Estas pesquisas, estas investigaciones o que permitieron eran casi clandestinas, porque obviamente naqueles momentos aínda gobernaban quienes estaban perpetrando a represión ilegal, o que dieron foi a sustancia para que as comisiones da verdade posteriores feitas durante a democracia tivesen os elementos documentales para poder señalar como era a infraestructura do terror. Moitas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lisandro, por la intervención e a súa calidade, por axustarte tamén ao tempo. Ten a palabra Miguel Anxo Murado. Hola, bos días a todos. Bueno, todas as sesións anteriores se utilizou o castelán en todos os casos en atención ao feito de que é un diálogo e hai xente que de fora, que non son galego-falantes. E eu as miñas notas fixenas en castelán, pensei o que iba a decir en castelán, entonces bueno, vou utilizar esa lingua. Me parece, ademais, máis lóxico neste contexto. Bueno, yo, naturalmente, como todos los intervinientes, agradezco mucho a Istagra su invitación y también a vosotros vuestra presencia. Más a vosotros vuestra presencia, porque Istagra, la verdad es que cada vez que me llaman es para una cosa más difícil todavía que la anterior. Hace 2 años estuve en esta facultad y lo que me pidieron entonces ya era una cosa muy complicada para mí, que era hacer una especie de historia de la imagen de la guerra civil a lo largo del tiempo. No la imagen historiográfica, aunque también, sino la imagen cultural, en el cine, en la literatura, etc. Y bueno, ahora nada menos que hablar de la ética, como hablar éticamente de la guerra civil, la ética, la moral, si acaso hace falta un nuevo relato moral a partir de lo que existe en la guerra civil. Bueno, al menos me consuelo pensando en que tengo 2 cosas que de alguna manera me capacitan para hablar de esto. Una es que, como tantísima gente, me he pasado la vida pensando sobre la guerra civil por cuestiones generacionales y familiares y reflexionando sobre precisamente esta cuestión, sobre cómo argumentar, cómo entender desde un punto de vista ético, moral, lo que ocurrió. Y luego, por otra parte, y quizás mejor, por lo que decía Tito, efectivamente a lo que yo me dedico es a analizar política internacional y en el pasado a cubrir conflictos. Y cuando uno hace eso, pues tiene que tener un marco moral es una herramienta de trabajo para poder interpretar la realidad. Es decir, uno tiene que tener claras unas definiciones de lo que es terrorismo, lo que no es terrorismo, lo que es violencia del Estado, qué violencia es instrumental, cuál es ideológica, cuando está justificada una intervención militar y cuando no. Raramente lo está, pero hay que tener claros los conceptos para saberlo. Entonces sí que es verdad que he pensado sobre muchas... Y realmente mis ideas, lo que voy a contar aquí hoy, brevemente, parte de ahí más que de una reflexión sobre la historia o sobre la propia guerra civil. He aplicado esas ideas. El resultado quizás resultará un poco extraño en algún caso, como veréis. Yo entiendo que lo que voy a decir es más bien complementario a cosas que se han dicho aquí y no realmente contradictorio. Pero sí hay algunas cosas que son diferentes. Yo, sobre todo, además, pienso que el pensamiento crítico, del que tanto se habla, consiste en criticar las propias ideas, no las de los demás. Criticar las ideas de los demás es muy fácil, eso no es pensamiento crítico, lógicamente. Entonces yo siempre me indago a mí, es decir, y trato de desmontar mis propios argumentos, y eso, esto en parte es el producto de esa reflexión. Bien, voy a comenzar justo donde lo dejé hace 2 años. Las imágenes, entonces llegábamos a la conclusión de que había 2 imágenes principales de la guerra civil, de las cuales se deriva una visión ética en cada uno de los 2 casos. Una, la que está más extendida, es la que aquí se han referido varios intervinientes a ella como la de la reconciliación. Bueno, yo prefiero llamarla la de la guerra fratricida. Esta imagen pues bueno, consiste en entender que la guerra civil fue
más un hecho antropológico que ideológico. Es decir, que tiene que ver pues, con que de repente hubo un estallido de locura, de violencia absurda, injustificada, de la que todos tenían culpa, que es una manera de decir que nadie tenía culpa, y desvincularla de ningún hecho político. Simplemente fue un ataque de locura. Esta idea no nació realmente en la transición, como muchas veces se piensa. Otros lo han dicho aquí también. Es anterior, es de los años 60 por lo menos, aunque hay también precedentes, por ejemplo, en Azaña, en la breve Menicarló, en los textos hay ya esta idea también de las dos Españas, de Goya, de estas cosas. Incluso yo diría que forma parte de una tradición del pensamiento español, 98ista, pesimista respecto a España, etc. Pero la formulación que nosotros conocemos y la que sigue siendo, yo diría que la más popular entre la gente normal y corriente, no los historiadores, por supuesto, la gente normal y corriente, es una creación del franquismo, es una creación de los 25 años de paz. Y además fue instrumental, es decir, el franquismo en ese momento necesita crear un discurso nuevo por dos razones fundamentalmente. Una, porque tiene que integrarse en el mundo y por tanto no puede ya seguir diciendo que ha librado una cruzada religiosa contra el comunismo, sí, pero ya no se puede, en los años 60 ya no, eso tampoco se puede insistir tanto en esa cuestión. Y naturalmente esto, pues bueno, de alguna manera absuelve. Si todo, como decía antes, si todo el mundo es culpable, nadie es culpable. Y luego hay otra razón que me parece más interesante y que es que también además el franquismo quiere integrar a esa otra España que o ha luchado por la República o pertenece a lo que yo llamaría un republicanismo sociológico. Se habla del franquismo sociológico, hubo también un republicanismo sociológico. Muchas personas que no eran realmente ni muy de izquierdas ni muy republicanas, no sabían significar expediente, pero por razones familiares padecieron la represión y naturalmente se sentían aisladas dentro del régimen de Franco. Esto fue una manera de integrarlas dentro del proyecto, digamos, del neofranquismo, del franquismo de los años 60, del desarrollo, etc. Y esas víctimas lo aceptaron. Y además de buena gana porque, aunque no era gran cosa, porque no les daba la razón, no les daba un lugar, es decir, un lugar mejor que el que tenían. Bueno, lo dicho, si todo el mundo es culpable, nadie es culpable, tampoco nosotros, etc. Es lo que nace en la novela de Gironella, 1 millón de muertos, que además nos ha dado esa cifra, que es errónea, pero simbólica, etc. Bien, quizás no hace falta desmontar mucho esta argumentación y explicar por qué me parece que es errónea. Es errónea porque realmente no es así, porque no es equivalente. Es decir, la República no es lo mismo que el golpe de Estado. Luchar por la República no era lo mismo que luchar por un régimen de corte autoritario, fascista, reaccionario, etc. No es igual cómo se desarrolla la guerra, ni siquiera la violencia de retaguardia en un lado y en el otro. Es decir, esta equidistancia de la que aquí se ha hablado también es falsa, ¿no? Nunca en un conflicto las dos partes tienen el mismo grado de razón, ni la moral está repartida al 50% en un bando y en el otro. Esto no es así. Bueno, esta es todavía, sin embargo, la interpretación dominante porque es muy funcional, porque es útil, porque es sencilla, porque es fácil de explicar y es fácil de asumir. Y, naturalmente, en la transición pues, cumplió una función también, la función de, pues, más o menos, de dar una solución que podía satisfacer más o menos a una mayoría de la población. Bien, frente a este relato, que, como digo, tiene ya muchos años, hay otro nuevo, que es a mí el que me parece que es en el que tenemos que insistir, porque hablamos de si hace falta un nuevo relato. Yo diría que este es el nuevo relato. Lo que pasa es que a mí también me resulta insatisfactorio, y ahora explicaré también brevemente por qué. Este relato es el que quizás estamos oyendo aquí. Para entender lo diferente que es, lo singular que es, hay que compararlo con el que había inmediatamente antes, en los años 70. Hablo de un relato prorrepublicano o pararepublicano, o como se quiera. Nosotros en los años 70, cuando éramos jovencillos, nuestra imagen de la guerra civil era una imagen épica. Realmente las víctimas no nos interesaban tanto. Insistían, lo que nos fascinaban eran los carteles de propaganda, las milicias. Llevo ya 12 minutos. Bueno, las milicias, la batalla del Ebro, las canciones, los himnos, todo esto se produjo en esa época, si os acordáis, las personas que tengáis la edad para recordarlo, se produjo toda una cantidad de material impresionante sobre todas esas cosas y había como una fascinación, pero por la guerra en sí, incluso por la violencia.
Naturalmente, pues la mayoría de las personas de esa época pues simpatizábamos, los jóvenes, con partidos muy de extrema izquierda, etcétera. Entonces, lo que nos gustaba era realmente la revolución, la CNT, tal. Bueno, el relato que se ha establecido ahora en sustitución de ese, dentro del relato pro-republicano, como digo, es completamente diferente. No tiene nada que ver. Es un relato que se centra exclusivamente en las víctimas, que entiende la guerra civil exclusivamente como un genocidio y que ignora casi completamente el resto de los elementos, la cronología política, la evolución de los acontecimientos. Todo eso desaparece y nos centramos exclusivamente en la cuestión de las víctimas. Esto, yo no soy nada amigo de juzgar y de decir esto está bien, esto está mal. Yo prefiero entender por qué es así. Y bueno, esto es así, yo creo, por dos razones, y las dos tienen sentido. Una es que forma parte de una ideología, vamos, de una manera de pensar que ha cobrado muchísima fuerza desde los años 90 y sobre todo en la última década, que es el culto a la víctima. Nace realmente de la cuestión del Holocausto y de todo lo que se ha hecho sobre el Holocausto, y toda esa memorialización del Holocausto ha, de alguna manera, encumbrado la condición de víctima de tal manera que casi es... o sea, la legitimidad moral que tienen las víctimas es ahora mismo enorme. Y no solo en el ámbito de la guerra, sino en muchos otros ámbitos. Y claro, la gente de simpatías republicanas pues, ha mirado y ha dicho, bueno, pues que nosotros tenemos muchísimas víctimas y además encima las tenemos en fosas comunes y están sin identificar y están sin desenterrar y esto es realmente un escándalo. Y efectivamente es un escándalo y creo que este es un aspecto positivo de esta visión histórica que llama la atención sobre esa situación absolutamente intolerable, escandalosa de las fosas comunes. Y bueno, es un relato que, como digo, es funcional, funciona bien, pero tiene sus límites, como todos los relatos. Sobre todo en este caso porque es bastante unidireccional. Y esos límites yo creo que sería bueno que, si construimos un nuevo relato, los tuviéramos en cuenta. ¿Cuáles son esos límites que yo le veo? Bueno, en primer lugar, esa misma simplificación. La guerra civil no fue solo un genocidio. Tuvo un elemento de genocidio, desde luego. Hubo una planificación sistemática de la destrucción de categorías completas de personas, por ejemplo, los sindicalistas. Realmente hay ese elemento genocida. Pero no fue solo eso, hubo muchas otras cosas. Segundo, hace de la República y de la causa republicana un sujeto exclusivamente pasivo de la historia. O sea, el republicano es exclusivamente una víctima, no hay ninguna otra cosa. De repente desaparece el hecho de que hubo un ejército popular de la República combatiendo, de que hubo un esfuerzo, en algunos casos hubo revoluciones, más o menos fallidas, pero revoluciones. Es decir, la República también actuó, no solo fue una víctima. Y finalmente, entre las cosas que se hicieron en el bando republicano, pues también hubo represión. También hubo víctimas en la retaguardia republicana. Y este discurso centrado exclusivamente en las víctimas del franquismo, de la guerra civil en el bando republicano, nos plantea ese problema. ¿Qué hacemos con las víctimas civiles de la retaguardia republicana? Son muchas menos, son 50.000 frente a 150.000, según las cifras más corrientes, pero el problema es que si queremos construir un discurso ético no podemos prescindir de ellas, porque la ética, si no es universal, no es ética, si no es universal la moral, no es moral. La solución que se da normalmente a esto, cuando se quiere argumentar, es que esas víctimas ya fueron honradas en su momento por el franquismo. A mí no me vale, precisamente por eso, porque fueron honradas por el franquismo. A mí no me vale ese homenaje de una dictadura que además encima hacía tabla rasa y consideraba a todos iguales, a todas esas víctimas como si fueran cruzados de la causa. Muchos no lo eran. Hay que pensar que en algunos casos en la retaguardia republicana se mató a la gente simplemente por pertenecer a una clase social. Hay un caso especialmente peliagudo que cada vez que uno lo menciona nota que se pone la gente un poco tensa, que es el de los sacerdotes y monjas. Claro, esto hay que hablar de esto. Aquí no se ha mencionado esto en ningún momento, pero hay casi 8.000 religiosos que fueron asesinados realmente por ser religiosos. Yo soy ateo, yo no tengo, pero claro, yo no puedo por menos que escandalizarme ante eso, porque eso, desgraciadamente, también entra en la definición de genocidio. Es decir, eso es una categoría de personas a la que se intenta exterminar. En algunos casos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se llegó a exterminar el 50% de los religiosos que había. No es ninguna broma. Es decir, hablamos de unas violencias. Claro, lo que podemos hacer es asumirlo y racionalizar, explicar. Es decir, bueno, esto ocurrió en el 36, durante unos meses nada más, luego paró. Eso es muy importante, porque ahí la República fue capaz de parar
una cosa. Eso quiere decir que no era esa su intención, no era la de la República. Otra cosa son algunas organizaciones obreras, pero la de la República tenía la intención de parar eso, y de hecho lo paró, con ayuda del Partido Comunista, que en este caso fue un elemento positivo. Mientras que en el franquismo no hubo ninguna intención de parar la represión. La represión fue muy fuerte también al principio, luego continuó, y al final, ya el colmo, después de acabada la guerra, hay otros 50.000 ejecutados, lo que quiere decir que efectivamente había una intención mucho más genocida. Esto está claro. Pero no podemos esconder la cabeza tampoco en la tierra. Tenemos que asumir esto y tenemos que... Y yo lo digo más porque recientemente... ¿Cómo voy de tiempo? Fatal, ¿no? ¿No? Lo digo porque, claro, aquí en Galicia tenemos en este sentido una memoria cómoda. Hablamos de memorias cómodas o incómodas, y bueno, cómoda entre comillas, porque la memoria de tantos asesinados no puede ser nunca cómoda, pero estamos un poco mal acostumbrados. En Galicia no hubo guerra, como todos sabemos. Hubo nada más represión y además unívoca. Hubo una represión de un bando, nada más. Aquí solo se mató a republicanos, etcétera. Y además, encima, Galicia es un buen ejemplo de cómo la represión no era contra el comunismo ni contra la revolución, era contra la democracia y contra cualquiera que tuviera necesidades mínimamente liberales o demócratas, porque aquí la represión llegó a todo el mundo. Bien, claro, yo vivo en Madrid. En Madrid la memoria es un poco más compleja. Yo trabajé en el Círculo de Bellas Artes y alguna vez lo comentaba, y hay quien te dice, bueno, pues mi abuelo estuvo en Bellas Artes, entró y no salió. Bellas Artes, como sabéis, fue una checa. Es decir, eso hay que integrarlo. Y no, además no cuesta nada, porque eso no, hay siempre el temor de que eso reste legitimidad moral. Eso es absurdo. La República no puede resistir eso perfectamente, porque su legitimidad, y esto es con lo que concluyo, y es la conclusión, no solo quería hacer esta descripción, sino hacer mi propia propuesta de cómo enfrentar estos dilemas morales. Yo creo que la solución es, y es lo que yo hago en mi trabajo normalmente cuando escribo política internacional, es separar, es desvincular los hechos de las ideas. En general, cuando hablamos de cuestiones éticas y morales, hablamos de que a una persona hay que mirar sus obras y no lo que hace y no lo que dice. Eso es verdad para el individuo, pero no para los colectivos. En una sociedad es más importante las ideas. Es importante saber qué es lo que quería cada uno de los dos bandos. Y luego los errores, los crímenes, las violencias por las cuales quieren llegar a esa finalidad, hay que juzgarlas, efectivamente. Pero no debilitan el argumento moral de cada uno de los dos bandos. El franquismo no solo mató gente, el franquismo además quería establecer una dictadura. La República mató gente también, pero quería mantener una democracia. Ese es un hecho fundamental e indiscutible, como es también indiscutible el hecho de que en una guerra la responsabilidad recae en quien la empieza, porque la guerra es algo muy diferente a cualquier otro hecho político, es tal ruptura de las reglas del juego, es tal ruptura de la vida que el político, o el militar en este caso, que asume intencionadamente el comienzo de una guerra, se hace responsable, yo diría que de todos los crímenes que se cometen, porque es así. Por eso la guerra hay que evitarla a toda costa, porque rompe la convivencia de tal manera que además es irreversible, no es como aprobar una ley ni es como ninguna otra cosa. Y bueno, esta era mi reflexión. Gracias. Reflexión hecha por el hijo de un gobernador civil fusilado, por cierto, el nieto, perdón. Bueno, no murió en la cárcel, pero no llegaron a fusilarlo, no dio tiempo, se murió allí ya. Bos días. Quería explicar brevemente onde xurde a miña reflexión sobre a dimensión ética das abordaxes literarias do tema que nos ocupa. Brevísimamente, unha é, e voume pasar ao castelán por un pouco tamén o que decía antes Miguel Anxo, una es la inquietud que siempre tenemos los que trabajamos con textos literarios, porque parece que levantan sospechas en ciertos contextos, porque están, digamos, connotados con algo que moralmente nos causa rechazo, que es lo falso frente a lo verdadero, ¿no? Hay un poco un lugar común, la literatura es por naturaleza falsa frente a los datos empíricos que nos proporcionan otras disciplinas como la historia, y esto siempre nos causa a los que trabajamos ahí pues un cierto embarazo. La otra tiene que ver con lo que apuntaba antes Tito, mis trabajos ya un poco más específicos de investigadora de la literatura. Bueno, cuando empiezo a constatar que Rivas y su obra representan un verdadero punto de inflexión tanto en el tratamiento literario general de la guerra civil como en el
de la integración de la guerra civil en la memoria cultural gallega, ¿no? Esto para mí es una hipótesis de partida que después se verifica y una vez que empiezo ahí a meterme a analizar el papel desempeñado por Rivas y su obra en la reapropiación cívica de la memoria histórica, pues me nace también la necesidad de intentar resolver una cuestión de tipo heurístico, y es que en un contexto dominado por la moda de la memoria, como se ha dicho, pues me parecía necesario interrogarme, como han hecho Faber o Labrador, sobre cuál es el sentido de analizar, sea de manera individual o en su conjunto, los textos narrativos o fílmicos que tocan temas relacionados con la guerra civil. Y, en mi opinión, para tener alguna razón de ser, este tipo de análisis deberían esclarecer, por ejemplo, cuestiones como hasta qué punto estos textos nos permiten comprender la evolución social y política de la memoria histórica en España y hasta qué punto son representativos de ciertos fenómenos sociales, sean tendencias de fondo o, al contrario, cambios relevantes en el proceso de articulación de dicha memoria. Claro, esta tarea se me presenta como un desafío deontológico porque estoy convencida con Xermán de que, y lo cito textualmente, los relatos de la memoria histórica están hablando de la configuración moral de la sociedad española actual a través de sus formas de contar el pasado. Por tanto, y aquí querría hacer también un ejercicio de autocrítica, si el estudio de estos relatos no va acompañado al menos de la voluntad, otra cosa es que lo consigamos, de encontrar el sentido de este estudio, corremos un riesgo elevadísimo de caer en un mero descriptivismo hueco, de activar un metadiscurso puramente tautológico o de incurrir en un alarde de narcisismo hermenéutico, en fin, peligros que querría evitar. Creo que un primer paso imprescindible para soslayar estos riesgos es asumir que como investigadoras nuestro móvil principal a la hora de abordar dichos temas es un compromiso ético, político o cuando menos afectivo, como diría Resina, y no empeñarnos en fingir una asepsia o neutralidad que son solo aparentes y que no constituyen per se ninguna garantía de rigor científico u objetividad. En consonancia con este compromiso, el análisis de las especificidades formales de la ficción narrativa debe intentar ir más allá de explicar cómo se articulan las diversas tentativas de comprender el pasado, de enfrentarnos con él y de integrarlo. Las posibilidades que la comunidad investigadora y este grupo que vagamente calificamos como los intelectuales tenemos de orientar la búsqueda de soluciones políticas a las cuestiones que el deficitario abordaje de la memoria histórica ha dejado pendientes en el Estado español son más bien escasas, ciertamente. Pero estoy convencida, en cambio, de que esclareciendo cuáles son las estrategias por medio de las que la sociedad representa artísticamente esa memoria, podemos contribuir a poner de manifiesto las carencias, frustraciones y deseos de esa sociedad y alertarla contra las posibles manipulaciones de todo ello. En última instancia, revelar el valor performativo que llegan a alcanzar determinadas obras literarias es un buen ejemplo de su dimensión ética, pero también de cómo la propia sociedad civil es capaz de dotarse de mecanismos compensatorios con los que colmar esos agujeros negros de su pasado y capaz también de poner en marcha estrategias simbólicas, y esto a mí me interesa especialmente, que palíen los déficits políticos. El caso de Rivas resulta paradigmático de ambos fenómenos en la medida en que ha contribuido a la legitimación y dinamización de los discursos en defensa de la memoria histórica y de las soluciones políticas que se han ido proponiendo en las últimas décadas. Bien, la veloz canonización de Rivas, gracias fundamentalmente a Língua das Bolboretas, versión literaria y fílmica, y O Lápis do Carpinteiro, versión literaria y fílmica, produjo un efecto de retroalimentación sobre el tema, que se benefició, además, de los premios recibidos por Rivas y, en general, de la simpatía que el autor despierta en amplios sectores sociales. Pero un éxito tan masivo, ahora quiero de nuevo ser autocrítica, un éxito tan masivo no se produce sin consecuencias y a mí particularmente se me plantea un interrogante. ¿Cuáles son los riesgos que corremos al permitir tácitamente que la ficción ocupe un lugar tan central en la construcción de nuestra memoria cultural sobre el golpe, la guerra y la posguerra? Porque, en mi opinión, es indudable, creo que, esto es para discutir seguramente, que en el modo de la ficción se inicia una despolitización, deshistorización y descontextualización del acontecimiento artístico y, por tanto, creo necesario determinar hasta qué punto el tratamiento literario del tema que se ha venido haciendo hasta ahora ha condicionado la sensibilidad social y si ese condicionamiento es positivo, como hasta ahora habíamos pensado,
o negativo, en la medida en que relega a un segundo plano la dimensión política e histórica en beneficio de la emocional. Katy Caruz ha planteado muy bien, y la cito por la capra, los riesgos que se derivan de cualquier tentativa de narrativización de la historia. Dice ella, el trauma, no vamos a discutir lo del trauma, que ese sería otro congreso, vamos a aceptarlo para entendernos, el trauma requiere integración por el bien del testimonio y por el bien de la cura. Pero, por otra parte, la transformación del trauma en memoria narrativa que permita verbalizar y comunicar la historia e integrarla en nuestro conocimiento del pasado y el de otros puede hacer perder la precisión y la fuerza que caracterizan el recuerdo traumático. Y esta pérdida podría deberse a la equiparación de categorías tan diversas como historia y memoria. Porque me pregunto, cuando hablamos de literatura de la memoria histórica y les reto a que hagan una búsqueda de cuántas veces aparece este sintagma en títulos de artículos, ponencias, etcétera, yo no he tenido la paciencia de Antonio como para cuantificarlo, pero son muchísimas. Pregunto, ¿no estamos planteando la aporética fusión del objetivo y lo subjetivo? Caruz, tengo aquí una cita que es un poco extensa, ha descrito las diferentes exigencias, objetivos y procedimientos que caracterizan el discurso de la memoria, el de la historia y el de la ficción. Voy a leer solo lo que nos dice la ficción. La ficción, si es que hace reclamos de verdad histórica, lo hace de manera más indirecta, obviamente, que la historia y la memoria. Pero, no obstante, posiblemente informativa, inspiradora de ideas y a veces desconcertante. En el pasado reciente, la ficción ha explorado lo traumático, incluyendo la fragmentación, el vacío o la anulación de la experiencia, y ha planteado un interrogante sobre otras formas de experiencia posibles. También explora de manera particularmente reveladora y perturbadora los aspectos afectivos o emocionales de la experiencia y la comprensión. Las cautelas que nos pueden inspirar las respuestas emocionales empáticas no deben impedirnos ver que este tipo de respuestas propias del cine o la literatura pueden servir también para poner en marcha lo que la Capra ha definido como un proceso autocrítico vinculado al pensamiento y la práctica críticos con una profunda importancia política y social, con lo que esto tiene de positivo, obviamente. Pues bien, desde mi punto de vista, es este protagonismo de lo sentimental característico de la ficción lo que ha propiciado un consenso social sobre la memoria del tema que nos ocupa insólito hasta ahora. Esta sería una hipótesis. Y no me parece casual que hayan sido las novelas de Rivas las que hayan suscitado este consenso, pues ya he reflexionado en otros lugares sobre la función de su obra narrativa en su conjunto, como generadora de valencias que codifican una nueva forma fundamentalmente integradora de entender la identidad gallega y cómo es, en mi opinión, esa capacidad semiotizadora e integradora lo que explica su éxito de público. Pero esta es otra cuestión que a mí me sirve como herramienta para avanzar en mi análisis, en la que no voy a entrar. Me centraré brevemente en defender, en coherencia con lo dicho hasta ahora y consciente de los riesgos que ello entraña, como acabo de apuntar, pero que en mi opinión merece la pena correr, la dimensión moral, justiciera, performativa e incluso hasta subversiva de la construcción literaria de la memoria. Si tengo tiempo, porque ya ven que la empresa es, en fin. Digo subversiva, empiezo por aquí, que es lo que más me gusta, porque el arte permite, según Paul Ricoeur, contrarrestar la tendencia de la historia a oficializar un cierto estado de la memoria, una memoria ideológica. Yo creo que más que ideológica, esto es algo que me gustaría discutir con los historiadores, el problema de la historia es que construye, por su propia dinámica epistemológica, una memoria mucho más estática que la que construyen el cine o la literatura, que es una memoria mucho más dinámica porque no se ve constreñida por las exigencias del método científico, como sí le sucede a la historia, ¿no? Felizmente. En este sentido, de las posibilidades subversivas de la memoria, me preocupa que la dimensión intertextual e intermedial de la memoria literaria bloquee la posibilidad de un nuevo relato. Este es otro tema de la agenda para analizar. A pesar de la insistencia de muchos analistas que desde distintas perspectivas llegan a una misma conclusión, y es que, partiendo de la convicción de que las estructuras narrativas son las que modelan tanto en nuestros relatos lo que somos como del pasado, al difundir nuevas versiones de todo ello, las ficciones de memoria pueden influir en cómo narramos nuestro pasado y nuestra identidad. Pero bueno, este es otro tema. Querría citar aquí a Birgit Neumann,
cuando, voy a traducirla, pues un texto así un poco denso, lo que nos dice sobre esta cuestión. Mediante la puesta en común de versiones del pasado múltiples e incluso incompatibles, estas múltiples versiones pueden mantener con vida el conflicto sobre exactamente qué representa el pasado colectivo y cómo debe ser recordado. Incluso en la medida en que muchas ficciones de memoria enlazan el discurso hegemónico con posibilidades irrealizadas o inexpresables del pasado, se han convertido en una fuerza de innovación y renovación cultural. Así pues, lejos de simplemente perpetuar las memorias culturales preexistentes, las ficciones de memoria contribuyen notablemente a reforzar nuevos conceptos de memoria. Y como ella misma dice, el estudio de este tipo de ficciones se convertiría entonces en una especie de trabajo de laboratorio en el que experimentar con las posibles construcciones, nuevas construcciones socialmente, culturalmente admisibles de ese pasado. Hay que decir que esta idea del papel privilegiado de la literatura y otras artes, que la literatura y otras artes pueden jugar como medios privilegiados de crear una memoria oposicional, opositiva, de crear una contramemoria, una fuerza de, digamos, estoy también traduciendo sobre la marcha, visiones contrahegemónicas del pasado. Esta idea no es nueva y refleja la autoridad moral de la que los escritores gozan en nuestros días, y es profundamente enraizada esta idea en la tradición dominante en la crítica del siglo XX, la idea de que el valor artístico de la obra está relacionado con su capacidad de desfamiliarizar las ideas recibidas. Ya he defendido desde la perspectiva de los estudios literarios la utilidad de revelar el valor performativo, la eficacia de las estrategias artísticas con las que cada sociedad codifica artísticamente su memoria, y en este sentido querría ir ahí aún un poco más allá. Creo que incluso cuando vemos que el acontecimiento histórico está en riesgo de ser eclipsado por sus representaciones mediáticas, inspiradas básicamente por fines comerciales, incluso cuando hay un riesgo evidente de trivialización y banalización de su memoria, voy a defenderlas, este tipo de representaciones son altamente eficaces, estimulando la autoidentificación de lectores y lectoras como sujetos que forman parte de un colectivo y preparando el terreno, digámoslo así, para la implantación, desarrollo y aceptación social de las políticas institucionales de memoria. Verán que estoy dando una de cal y una de arena en mi intento de ser un poco autocrítica. En el caso de la memoria del golpe y de la guerra en España hay algo que no debemos ignorar, y es que su elaboración artística tiene lugar tras un extenso hiato histórico que ha relajado, por no decir anulado, la percepción del presente como una continuidad del pasado. Y el carácter epifánico que se le ha dado a la transición y la presentación de la democracia como un tiempo adánico no han sido ajenos a esa ruptura con el pasado, pero como ya he dicho, la transición para mí es tema de otro congreso. Por tanto, el modelo hegemónico de memoria en el caso español sería el de una memoria ejemplar, Todorov habla aquí, frente a lo que en otros casos como el alemán se ha llamado una memoria literal, mucho más eficaz desde una perspectiva empírica. La nuestra sería una memoria ejemplar que encuentra en esa discontinuidad, en ese hiato, plena justificación para despreocuparse de la literalidad, de la verificabilidad y de ahí la elevada funcionalidad performativa de la literatura sobre el tema. Este tipo de lecturas ejemplares del pasado entienden el suceso como una manifestación, entre otras, de una categoría más general que sirve de modelo para comprender situaciones nuevas, aunque con agentes, causas y víctimas diferentes. Un argumento que demuestra una vez más ese valor performativo al que ya me he referido. Por eso la literatura está contribuyendo a gestionar un duelo no por retrasado menos necesario, porque es verdad, como ha reconocido Celia Fernández Prieto, que hacer ficción con un material de tan alta sensibilidad impone al escritor, y yo diría que también a quien investiga, una sobrecarga ética, emocional e ideológica que apenas deja espacio para la distancia crítica, pero también lo es su poder consolador, el poder de la ficción. Gracias a la ficción, el pasado pierde algo o mucho de su naturaleza irrevocable e inapelable, que es la que suele mostrarnos la historia, y se vuelve habitable. La catarsis se hace posible porque el ejercicio de la mímesis nos muestra dolor, violencia, crueldad, pero también valentía,
perdón, solidaridad. Me quedaba hablar de la justicia, pero como aquí me inspiro en Reyes Mate, bueno, un poco me interesa su idea del sufrimiento, pues, en fin, tampoco se pierden demasiado porque él ha entrado algo en el asunto por la mañana y seguro que lo podrá hacer después en el debate mucho mejor que yo. Gracias. Moitas grazas, Loli, por axustarte ao límite. Ben. Conseguimos dar exemplo, intentamos, non? Polo menos nós. Bueno, continuamos ahora... Perdón, muchos días hablando. Continuamos ahora con la segunda parte, la intervención de los retrucantes. Y tiene a palabra, en primer lugar, María José Olaiziregui, que é profesora titular da Universidade do País Vasco, na Facultade de Letras de Vitoria. Desde o ano 2010 é directora para a promoción e difusión de euskera do Etxepare Euskal Institutua, é membro da Real Academia da Lingua Vasca e, bueno, é moitísimas cousas máis, non? E tamén é directora do portal temático, que me parece moi importante, de literatura vasca. Ela se dedica á crítica e historiografía da literatura vasca, desde un punto de vista postcolonial, e aos estudios de memoria e socioloxía da literatura en euskera. E é membro tamén da rede de investigación Memoria Histórica e Literaturas Ibéricas, que aquí funciona dunha forma moi importante, como estamos vendo e iremos vendo, e que ten moito que ver, xustamente, coas ideas que están misturadas con outras detrás deste coloquio. Cuando quieras. Egunon. Sí, bueno, egunon. Quisiera empezar, ante todo, agradeciendo a los organizadores de este congreso que me hayan invitado a participar en él. Es obligado no solo por cortesía, sino porque todos los presentes sabemos del trabajo y sinsabores que conlleva la organización de cualquier evento académico de este calibre. Entonces, debería decir, ante todo, eskerrik asko, muchas gracias, de corazón. Me gustaría comenzar en calidad de profesora de literatura y especialista en el análisis de los discursos culturales que rememoran nuestro pasado más conflictivo, indicando que la fuerza de relatos como los literarios está en su capacidad de plantear matices, dudas y preguntas sobre ese pasado. Dichas preguntas a veces revelan zonas grises, como decía Primo Levi, zonas que cuestionan la ética de la dignidad, por utilizar un concepto al que ha hecho alusión esta mañana Reyes Mate, y nos impulsan a relativizar dicotomías como victimario o víctima. La literatura, al menos la buena, es decir, la que no es propaganda, tiene la cualidad de huir de los relatos dogmáticos e uniformizantes. Además, tiene la capacidad de transformar en ficciones recuerdos y experiencias altamente emocionales y, a menudo, busca una conexión empática con el sufrimiento de aquellos que han padecido el trauma. Recursos narrativos como la utilización de un topos familiar permite además actos afiliativos e incluso una excesiva condescendencia con victimarios en muchos casos, como afirma Marianne Hirsch a propósito de la generación de la posmemoria. Comencemos, por tanto, por corregir el título del Congreso. Y me van a perdonar el atrevimiento, pero creo que ya se ha mencionado una y otra vez durante estos días. Y utilicemos el plural. Y hablemos de nuevos relatos sobre el 36, de relatos que, como las memorias muchas veces se contradicen, luchan entre ellas, como nos recordaba anoche Elizabeth Jellin. Supongo que es esa dialéctica, una actitud más dialógica, diríamos utilizando la jerga crítica, la que estoy echando en falta en este congreso. Recuerdo un artículo de uno de los ponentes de Cazorla, precisamente del año 2008, publicado en el International Journal of Iberian Studies, donde se subrayaba el interés de utilizar comparativamente conceptos y estudios sobre memoria histórica. Algo se ha hablado de la importancia de un planteamiento poscolonial, del interés de la aplicación comparada de conceptos como el de desaparecido, utilizado por los estudiosos de las dictaduras del Cono Sur, y un largo etcétera, pero quizás deberíamos incidir en que esa comparación tiene que darse también entre los discursos memorialísticos de nuestro marco ibérico. Ni una ni grande, por favor.
Hablamos de un pasado compartido y padecido, pero vivido y representado desde la diversidad de lenguas y naciones de este Estado español. Franco fue único, afortunadamente, único, aunque similar a muchos dictadores en su patrón. Tienen muchas similitudes, pero lo que analizamos aquí son los diversos discursos historiográficos, culturales, sociológicos, antropológicos que han analizado y representado su legado. Hay un Franco, pero hay muchísimos discursos, muchísimas percepciones y muchísimos haberes. En ese sentido, ¿qué revelaría el estudio comparado de dichas representaciones, por ejemplo, en las creaciones culturales de las diversas lenguas del Estado? ¿Qué tipo de victimizaciones revelarían dichos discursos? Hablamos, por ejemplo, de memorias cosmopolitas, como gustan hoy tanto de hablar, de memorias antagónicas, de memorias agonísticas, a propósito de esa herencia. Es decir, aún aceptando que estamos inmersos en lo que Rosenfeld y otros han denominado como la industria de la memoria, una industria muy rentable, sobre todo a nivel académico, ¿cómo podemos hablar del franquismo, de sus técnicas genocidales utilizadas con eficacia en pueblos como el mío, el vasco, sin matizar precisamente que nuestra aproximación discursiva, nuestra arqueología del saber, está condicionada también por nuestra posición no solo geográfica, sino también identitaria, cultural, de género, política, etcétera? En el Congreso se ha hablado de la necesidad de mirar hacia abajo y a los lados. Las ciencias humanas y sociales hicieron suyo el reclamo nietzscheano de apostar por una historia de las víctimas, no de vencedores. Pero a veces se nos olvidan que estas, las víctimas, se vuelven invisibles y que no todas las víctimas tienen la misma consideración ni el mismo rango, la misma categoría de víctimas. Además de las cuestiones de género, me refiero sin duda a algunos aspectos morales y éticos que inciden no solo en la percepción de estas, sino en su confusión. Un ejemplo, la novela vasca sobre el terrorismo de ETA, el de las últimas décadas, ha recalado abundantemente en el victimario, pero solo muy recientemente ha elaborado representaciones sobre víctimas domésticas y domestizadas, las mujeres, o víctimas de un entorno no nacionalista. Pasemos a analizar las reflexiones, algunas, que los relatores que me han precedido han realizado de la dimensión ética de los nuevos relatos sobre el pasado. Y comenzaré por el texto de mi querida colega y amiga Dolores Vilavedra, quien, tan acertadamente como siempre, nos ofrece una interpretación de la contribución que la obra de Manolo Rivas ha realizado al tratamiento de la guerra civil en la narrativa gallega. Vilavedra habla de un punto de inflexión, tanto en el modo como la integración de su obra en la memoria cultural gallega. Se alaba no solo la ya conocida aportación literaria que los relatos literarios hacen a la formación y transformación de nuestra memoria cultural, sino que en el caso de Rivas, Vilavedra resalta el valor performativo de esas obras. Profesora Vilavedra, no sé si me atrevería a afirmar tanto de ningún autor vasco contemporáneo, pero me encantaría que pudiera explicarnos, que pudiéramos charlar, que pudiéramos debatir a qué se refiere cuando habla del valor performativo. No es quizás una apreciación un tanto generosa en un contexto como el actual, donde expertos como Edgerton afirman que la comprensión de nuestro pasado está más mediatizado que nunca por la cultura visual y en especial por la televisión y no por la literatura. Miguel Ángel Murado nos ha presentado una interesante reflexión que parte de la asunción de que la doble memoria sobre la guerra civil, la republicana y la franquista, se ha transformado considerablemente a lo largo de las últimas décadas. Murado apuesta por la necesidad de desvincular la ética de la política para evitar interpretaciones simplistas y asimétricas. Franquismo y republicanismo deben valorarse al margen de las acciones puntuales de sus defensores y detractores. No son iguales y no pueden ser equivalentes. Esta mañana se ha incluso comentado a Levinas y a su ética de la alteridad. Mi pregunta es obvia. ¿Qué relaciones mantienen hoy la ética y la política en el discurso que impera actualmente en el franquismo? Terminaremos haciendo alusión al más que sugerente, interesante relato de Lisandro Cañón. El relato que ha puesto de manifiesto la importancia que la movilización y el clamor social tuvo en el imperativo ético por analizar lo ocurrido en las dictaduras militares del Cono Sur. El autor subraya la importancia de la trayectoria de las comisiones en el entrelazamiento entre la conciencia social sobre el pasado dictatorial y el incremento de las denuncias sobre lo ocurrido. También subraya la casi ausencia de historiadores
en el estudio del periodo y la presencia casi en exclusiva del periodismo de investigación, las memorias y los trabajos cientistas sociales de otras disciplinas. Pregunta: ese clamor social tan fundamental en la solicitud de memoria, verdad y justicia tras el fin de las dictaduras en el continente americano contrasta con la ausencia de dicho clamor en la sociedad española. En su opinión, ¿a qué se debería dicha ausencia? Estas son algunas de las preguntas con las que podemos empezar. Luego el diálogo. Gracias. Eskerrik asko. Tengo ahora palabra Xavier Echeverría Mauleón, que se ha intervenido varias veces estos días no debate, de forma muy interesante. É doutor en Filosofía, catedrático de Ética e director do Centro de Ética Aplicada e membro do Instituto de Dereitos Humanos da Universidade de Deusto. E é, ademais, responsable da área de Educación para a Paz e os Dereitos Humanos de Baqueaz. Egunon. Egunon, eskerrik asko. Yo fui de los sorprendidos también cuando se me hizo esta invitación. Sabéis que hay otro Echeverría famoso para el tema de las fosas y me dije, yo me imagino que van a por él, que no van a por mí. Pero bueno, al final pareció que sí que iban a por mí, entonces pues agradecí la invitación y aquí estoy. En cualquier caso, yo supongo que la conexión que han establecido conmigo, bueno, yo soy filósofo, dentro de la filosofía la ética, dentro de la ética pues especialmente el ámbito de la política, ética política. Considero que mi conexión con lo que se está tratando aquí está en mi trabajo, a la vez académico y comprometido socialmente, afortunadamente con víctimas e incluso en ocasiones con victimarios arrepentidos, sobre el lugar de la memoria en las víctimas del terrorismo ligado al País Vasco. He incluido alguna vez diálogo con historiadores vascos interesados en hacer el relato de lo que nos ha pasado con este tema del terrorismo. Un relato que les aboca a ellos a un reto realmente importante, porque es un relato de lo reciente, de lo que todavía no está acabado. Los historiadores tienen que hacer ese relato, un relato en el cual la memoria oral es absolutamente decisiva, porque claro, los testimonios que se están recogiendo de víctimas del terrorismo pues van siendo numerosísimos, de víctimas del terrorismo sobrevivientes, desgraciadamente. Solamente ellas pueden testimoniar así. Y un relato, y una cuestión además, digamos, una temática toda esta que empieza por una pregunta que puede parecer evidente y que aquí no se ha mostrado. ¿Quién es víctima? Entre nosotros esta pregunta de quién es víctima tiene una enorme relevancia, porque además aparece la víctima, aparece el victimario, pero no en contraposición dualista, porque hay víctimas, victimarios, victimarios, víctimas, con qué criterio lo planteamos. Pero bueno, mi tarea no es aquí exponer lo que estoy haciendo y reflexionando, sino que mi tarea es ser retrucante, esta palabra que ya he aprendido del galego, y entonces me iré con ella porque efectivamente la de replicante es excesivamente dura. Aparte de que no voy a replicar directamente, sino voy a comentar y en algunas cosas pues hacer alguna pregunta complementaria. Después a los colegas me van a permitir, sobre todo a los dos primeros, nos enviaron primero una especie de pretexto o algo así, un texto borrador, y ahí tenían alguna consideración pequeña de detalle que no han recogido, que no han expuesto aquí, pero que a mí me parecía interesante. Así que, bueno, si por casualidad, digamos, querían quitarla, pues me lo avisan. Bueno, paso un poquito a la intervención de Lisandro Cañón. Concretamente, él en las conclusiones a su intervención, pues nos ha planteado algo que mi colega Olaxiregui ya ha puesto de manifiesto, es que en las situaciones en las cuales había planteamientos en torno a la Comisión de Verdad y Justicia, hubo ausencia de historiadores profesionales, hubo presencia de las memorias de las víctimas y de gente similar cercana a ellas, y hubo también activismo de los organismos, de las organizaciones de derechos humanos, pero hubo ausencia de historiadores. Pero a partir de ahí, a pesar de todo, él tenía una conclusión que aquí no la ha dicho, que es de todas maneras que la producción de conocimiento acerca de la historia reciente tiene efectos sobre el conjunto de la sociedad y por consiguiente debería plantearse eso. Digamos que la conciencia de la sociedad pues puede transformarse de algún modo por muchos factores, entre ellos del relato histórico. Bueno, pues a partir de aquí concretamente quiero plantear esta cuestión con una que en mi contexto se está hablando como memoria social. Yo considero que en estos momentos y en nuestra situación la memoria social, es decir, las memorias
que el conjunto de la sociedad vive respecto a su pasado violento es absolutamente importante. Y cuando el historiador se mete en esta cuestión, hace una historia que ya no es academicista, porque es una historia implicada, pero a su vez desde su rol como historiador. Entonces, concretamente, veo en ello una nueva llamada para profundizar en algo que aquí se ha dicho bastante, pero profundizar en la distinción, por un lado, y la relación, por otro, entre el saber memorial que aporta la historia, y aquí, digamos, hay es una memoria objetivada, hay un texto de historia que está ahí, y esa memoria, o desmemoria social, la gran tentación en nuestro caso, la memoria plural de los ciudadanos sobre nuestro pasado violento, en la cual siempre hay una vivencia subjetiva, pero hay una vivencia subjetiva con impacto público. Y en esta memoria social influye la historia de los historiadores, conjuntamente con la memoria jurídica, el relato literario, los testimonios e iniciativas de las víctimas sobrevivientes, cuando las hay, como en nuestro caso, los antagonismos partidistas, los movimientos sociales, los medios de comunicación, las socializaciones en diversos ámbitos, familiar, escolar, etc. Es de una enorme complejidad, pero el historiador tiene ahí un papel, y un papel que puede interactuar con todos los demás. Entonces, decíamos, por un lado, esto pide a plantear la distinción, pide aclarar la distinción entre expresión memorial, que es la historia, y expresión memorial, que es lo que estamos llamando ya las memorias. Y aquí estamos viendo, ¡wow! Entonces ya, no he hecho más que empezar, horror. Bueno, me gusta ajustarme, cuando se acaben los 2 minutos paro. La interrelación, digamos, la distinción hay que hacer, y la interrelación muestra las interinfluencias que deben darse, presencia de un fondo o fundamento normativo, y las que de hecho se dan. Y a partir de aquí hay digamos, un momento crítico. En fin, bueno, me salto. Respecto a la intervención de Miguel Anso, a mí me resultaron sugerentes los 4 planteamientos que hacía digamos, de paradigmas para los relatos, y concretamente respecto a la interpretación postfranquista de la guerra como guerra fratricida. Yo estoy de acuerdo con las acusaciones que le hace de revisionismo y de acudir a una ética tramposa, plenamente de acuerdo. De todas maneras, hay 2 pequeños detalles que no los ha dicho aquí, pero que yo creo, por si acaso está de acuerdo con ellos, que yo creo que es un poco delicado. Pues en un momento determinado dice que el paradigma fratricida, pues concretamente el paradigma de la guerra fratricida acude a elementos del pacifismo. Y a mí me parece un poquito delicado, pues porque se está jugando. Yo es que estoy en la dinámica pacifista, en Gesto por la Paz para nosotros hay un elemento importante, etcétera. Entonces, y el pacifismo sería algo así como una supuesta igualación a priori de las responsabilidades entre todos los contendientes bélicos. Realmente para mí eso no es el pacifismo y sería un poco, pero bueno. Y la otra plantea una metáfora que dice que el historiador debe ser médico pero no juez. Y concretamente yo creo que debe ser médico, y al ser médico es juez, porque el médico hace diagnóstico, pero cuando haces el diagnóstico de la enfermedad. Y entonces, inevitablemente, yo creo que los historiadores tienen que aceptar que tienen un papel de jueces, en el sentido de que, bueno, pues dicen dónde está el mal, o de algún modo señalan que cuando se ha producido un acontecimiento como las violaciones de las que nos hablaba ayer Elizabeth Yellin, ahí había mal. Y eso lo tiene que decir también el historiador. Para eso distinguir entre imparcialidad abierta a la pluralidad y neutralidad. Es una categoría que estoy trabajando bastante en nuestro contexto, que es importante. Bueno, respecto al tema filo-republicano, para mí es enormemente importante lo que ha dicho sobre, digamos, que tenemos que tener una ética universal, que todas las víctimas de todos los bandos son de todos. Hice una intervención el otro día por ahí, la voy a dejar. Y respecto al tema de que cuando tenemos un acercamiento a la víctima, inevitablemente tenemos un acercamiento a la víctima como pasividad, yo creo que lo que nos hace víctimas es un momento de pasividad, pero para empezar, digamos, en la pasividad hay una actividad, la interpelación, que impacta desde la pasividad sufrida, pero además hay muchas víctimas que tienen actividad ex ante, las victimaron porque tenían actividad, y actividad ex post, desde que son víctimas. Y el historiador es interesante que juegue con todas esas dinámicas de actividad. Y después está, bueno, voy porque... y después simplemente, pues voy a decir una pequeña cosita respecto de la intervención de Dolores Vilavedra.
Ha citado a Ricoeur, por fin. Yo creo que es un autor que tenía que haber sido citado en este texto. Iba a decir, lo aprovecharé cuando. Para mí, Ricoeur, y concretamente su obra Tiempo y narración, de 3 hermosos volúmenes, es realmente muy sugerente para todo lo que se está planteando aquí. Y entonces, a partir de ahí, la contraposición entre facticidad histórica y ficción en su dureza cae desde el punto de vista de lo que pasa de verdad en los acontecimientos históricos en los que hay resistencia, injusticia, víctimas. El relato literario, el relato audiovisual literario, a través de la ficción puede, por supuesto, puede hacer desastres también, pero puede decirnos mejor que el relato histórico eso que pasa de verdad en ámbitos que a la historia le resulta difícil acceder porque está centrada en los hechos empíricamente abordables. De eso quiero decir concretamente que tiene que haber una interconexión, digamos, crítica entre historia y producción histórica y relato de ficción, entre comillas, sobre hechos históricos. Bueno, precipitadamente, pero ahí queda. Despois de comprobar a crisolada rebeldía vasca tamén cos tempos e por duplicado, a ver se a Mansedumbre Galega funciona ou non, con Carlos Teixo. Carlos Teixo é un compañeiro desta universidade ao que sempre chamamos para estas cousas e sempre nos dice, pero se eu desto non sei, pero logo sempre demostra que sabe moito. Ele é profesor de Dereito, politólogo, profesor de Dereito Internacional Público, traballa en cuestións de cooperación ao desenvolvemento, de dereitos humanos e de xusticia transicional e tamén de dereito do mar. É dicir, traballa sobre os dereitos enormes, inmensos, oceánicos e, polo tanto, sobre problemas enormes, inmensos e oceánicos e cando lle plantexamos retos deste tipo sempre responde moi ben. É o teu turno, Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer a la organización que me hayan invitado a estar aquí. Me siento un poco un objeto incrustado, ¿no?, en esta mesa y quizás un poco ajeno a buena parte de los discursos, pero en la medida de lo posible pues intentaré conjugar lo que se nos pide, una aproximación al tema de la mesa, la dimensión ética de los nuevos relatos sobre el pasado incómodo, la referencia a los textos de los ponentes, todos ellos muy estimulantes, y luego un aporte también desde un punto de vista personal. El otro día el profesor Ramón Villares, cuando presentaba a Carlos Castresana, decía que hay 3 relatos, ¿no?, para construir la memoria de la guerra civil: el relato historiográfico, el relato de los estudios culturales, que yo creo que son los que tienen una presencia más sustantiva en este congreso, y luego el relato jurídico, que quizás tiene una menor visibilidad, pero que también es relevante. Entonces yo en 10 minutos, y espero que de manera no muy inconexa, porque es poco tiempo para bastantes ideas, me gustaría pues hacer simplemente recoger 3 o 4 reflexiones sobre esta cuestión, sobre el papel, digamos, que de las normas jurídicas en la construcción de los nuevos relatos sobre el pasado y, a su vez, también la conexión de las normas jurídicas y la ética. Algo que me parece más difícil porque yo no soy experto en casi nada, pero desde luego en ética mucho menos. Entonces, procuraré no deslizarme demasiado por esa vía. Voy a empezar por ahí y voy a hacer 3 reflexiones nada más. Una sobre la experiencia legislativa por relación a esta cuestión, otra sobre la aplicación judicial de las normas relativas a memoria y a reparación, y otra que me parece la más interesante con perspectiva de futuro, la que tiene que ver con los órganos internacionales de control de las obligaciones del Estado en materia de justicia transicional, que es quizás donde pues, nos están poniendo en un contexto de normalidad y nos están a España quitando un poco ese San Benito de la excepcionalidad que nos hemos autocolgado de manera complaciente, tanto la sociedad como las instituciones. No somos una transición diferente a las demás, las violaciones de derechos humanos no son diferentes a las que ocurren en otros países del mundo, y parece que solo en una clave que quizás no es demasiado conocida a nivel social, pero que sí es muy contundente en los documentos oficiales de Naciones Unidas, solo en esa clave jurídica pues entendemos que tenemos que contextualizarnos y adaptarnos quizás a una normalidad democrática plena en cuanto a la aplicación de las normas pertinentes y a las obligaciones del Estado, que en definitiva en España se están incumpliendo por relación a la reparación de las víctimas. Entonces, en estos 3 planos,
y voy echando un ojo al reloj. En estos tres planos, sobre la dimensión legislativa, querría decir dos cosas. Una más genealógica y que tiene que ver con el tema de la ética, y entonces no voy a profundizar mucho en ella. Yo creo que a veces las normas jurídicas canalizan un sentimiento o un cambio de valores sociales y de cambio ético perceptible en la sociedad. Me parece que la Ley de Memoria Histórica no obedece a ese principio. Como ha dicho Miguel Anxo Murado de manera muy pertinente, el paradigma dominante es un paradigma de olvido y un paradigma amnésico, y yo creo que la sociedad española está relativamente cómoda con ese, y ha estado tradicionalmente relativamente cómoda con esa visión sobre la guerra civil como un conflicto fratricida e inexplicable. Me da la sensación de que en una agenda pública más extensa relacionada con los derechos humanos y que toca pues derechos LGTB, o que tocó en su momento derechos LGTB o violencia contra la mujer o incluso promoción de la cooperación al desarrollo, los gobiernos de hace una década, los gobiernos socialistas de hace una década y sobre todo la primera legislatura de Zapatero a partir de 2004, incorporaron también la memoria histórica como un contenido ligado a una ética política de resarcimiento de las víctimas, no tanto por la existencia de una demanda social. Me gustaría señalar eso porque en ese contexto, para mí, ese tipo de reformas, las que tenían una base social sólida, están destinadas a perdurar, han estado destinadas a perdurar y son más resistentes, por ejemplo, derechos LGTB o violencia contra la mujer. Sin embargo, cooperación al desarrollo, igual que memoria histórica, en cuanto ha habido un cambio de ciclo político y un cambio de ciclo económico, han caído, han desaparecido las ayudas y nadie ha movido un dedo. Es decir, no hay una movilización social al respecto, hay un apoyo social a esa demanda legislativa o esa expectativa legislativa, pero es reducida. Yo creo que no es un apoyo masivo y la Ley de Memoria Histórica no ha conseguido, desde luego, trasladar, se ha dicho estos días en el Congreso, trasladar ese mensaje que en círculos académicos circula sobre el nuevo relato de la memoria a la sociedad, que sigue instalada en un relato, como decía Miguel Anxo, muy amnésico. En segundo lugar, la Ley 52/2007, la Ley de Memoria Histórica, es una ley incompleta y muy imperfecta. Ya había mucha legislación, digamos que resarcitoria en términos de indemnizaciones. Los informes oficiales dicen que 16.000 millones de euros habían destinado a eso, que había más de 400.000 expedientes de indemnización que ya habían sido tramitados en 2005. Es decir, se ha destinado dinero, pero la Ley de Memoria Histórica completa algunos de esos perfiles, pero es muy imperfecta. Ni define a las víctimas, ni establece un mecanismo de definición de la verdad histórica, algo parecido a una comisión de la verdad a la que se ha referido el otro ponente, ¿no?, Lisandro. Tampoco establece la ilegalidad, la nulidad en sentido estricto de las resoluciones judiciales condenatorias de aquellas personas defensoras de la legalidad constitucional de la República. Por lo tanto, establece una ilegitimidad que no significa nada jurídicamente, pero no dice que son nulas, que es lo que debería decir. Y, desde luego, sobre todo, y esto es lo más importante, no establece obligaciones para el Estado en materia de una política activa de exhumación de las fosas y de localización de los desaparecidos. Por lo tanto, es una ley muy imperfecta y es una ley que además ha tenido escaso calado social, que se ha polarizado mucho su interpretación y que ha sido rápidamente desactivada por los gobiernos posteriores. Por lo tanto, la experiencia legislativa yo creo que es una experiencia incompleta e imperfecta. Desde el punto de vista judicial, la cuestión, y me duele decirlo, pero es, si cabe, más descorazonadora, porque la experiencia judicial es una experiencia muy poco alentadora. Los recursos, digamos que se puede ver en dos planos procesales, los cientos de demandas que se han planteado ante juzgados de primera instancia y digamos que el proceso, si se quiere, más emblemático, iniciado por el juez Garzón en 2008 en la Audiencia Nacional, que fue rápidamente desactivado por él mismo y que en 2012 dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo en la que se ventilaba si había prevaricado o no, instruyendo ese procedimiento. Finalmente se determinó que no, pero el Tribunal Supremo dice que todo lo que había dicho Garzón era incorrecto y, por lo tanto, viene a avalar una lectura judicial preclusiva que cierra toda posibilidad de investigación de las violaciones cometidas durante la Guerra Civil. Yo creo que ahí hay que diferenciar los diferentes argumentos en presencia. Hay muchos que son rebatibles jurídicamente y son débiles. Por ejemplo, la ley de amnistía, que es ilegal desde el punto de vista de derecho internacional y debería ser derogada. Lo que tiene que ver con la prescripción de los delitos, si se consideran como ilícitos ordinarios, no debería ser tampoco considerado ese argumento, o
incluso el que tiene que ver con la extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento de las víctimas. Sin embargo, creo que sí, y yo en alguna ocasión que hemos discutido un minuto sobre esta cuestión, pues he discutido con mis compañeros sobre este tema. Yo creo que el principio de la irretroactividad de la norma penal sí que en este caso es relevante y es muy difícil una persecución penal. Por lo tanto, los crímenes contra la humanidad se codifican en derecho internacional, incluso consuetudinario, mucho después de 1936. Luego, si se quiere, en el debate podemos volver sobre ese tema, porque en España tenemos una jurisprudencia particular en el asunto escilingo sobre esa cuestión, pero en cualquier caso es inaplicable esa categoría a los hechos cometidos en 1936. Y eso impide la persecución penal y digamos que el activismo judicial en esa materia. Para mí es importante subrayar que no lo hace por relación a las violaciones de derechos humanos cometidos en el final del franquismo, y hay procedimientos abiertos en Argentina con los que España no está colaborando. Los relatores de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, el relator especial sobre tortura, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, han pedido a España que colabore expresamente y que tiene una obligación de colaborar con la investigación argentina por las violaciones cometidas en los años 60 y 70, que son crímenes contra la humanidad o que se pueden, o al menos son susceptibles de ser investigados como crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el Estado no está cumpliendo, no está atendiendo ese requerimiento. Entonces, ahí creo que sí que hay una perspectiva de reconstrucción de la memoria viable desde un punto de vista judicial. En el tema de la guerra civil me parece que es un camino ya transido e inviable. Y por último, quisiera decir que para mí la perspectiva más relevante es la que imponen los órganos convencionales y extraconvencionales, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación el Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y luego los procedimientos extraconvencionales, todo el sistema de relatores del Consejo de Derechos Humanos, que nos recuerdan de manera expresa y sistemática que la ley de amnistía, que no hemos cumplido con las obligaciones en materia de justicia transicional a los que está sujeto el Estado, ni en materia de establecimiento de la verdad, ni en materia de acceso a la justicia, y que parcialmente sí que lo hemos hecho y es donde salimos mejor parados en materia de reparación. Por lo tanto, creo que esa labor sí que es una labor relevante para la reconstrucción de la memoria y del relato. Lo que ocurre es que está encapsulado. De nuevo, estamos en un ámbito muy académico que no trasciende y ahí sí que hay una labor relevante que realizar y que nos incumbe a todos. Y luego, para el debate, y me dejas medio minuto, Tito, y termino, para el debate quisiera proponer yo también una cuestión a partir de lo que señalaba Miguel Anxo en su muy sugestivo texto, ¿no? Él se refiere también, utiliza el concepto de genocidio, la idea de victimización, habla también de la judicialización del pasado con riesgo de caer en el presentismo, que yo creo que es lo que ocurre y por eso esos procesos judiciales no han podido progresar, pero además de la idea que señalaba él, que me parece muy, muy pertinente, de la dificultad de conciliar la noción de genocidio con la unilateralidad de la interpretación, es decir, habría genocidio en los dos bandos, con diferentes magnitudes, pero habría genocidio en los dos bandos, y él se acaba de referir en la exposición oral a ello. Además de eso, yo creo que habría un segundo cuestión. Yo he leído los trabajos de nuestro compañero, el profesor Míguez, que me parece muy estimulante sobre el análisis, ¿no? y, digamos, la potencialidad analítica del concepto de genocidio, pero mi duda, y es una duda que planteo abierta porque yo no tengo respuesta para ella, es si teniendo el concepto de genocidio una significación jurídica más restrictiva, que es la que tiene en el Código Penal, artículo 607, en el Convenio de Genocidio, en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional del 98, si podemos utilizar para la persecución de delitos, para la persecución política de grupos políticos el concepto de genocidio. Digamos que si es funcional o es útil, porque yo creo que no es útil para construir un nuevo relato, creo que es distorsionante porque confunde un uso social con un uso jurídico, pero el uso jurídico crea, a su vez, una realidad social por sí misma. Entonces, ahí creo que hay un cortocircuito que resulta problemático. No me extiendo más, luego en el debate, si es posible, pues volvemos sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Confirmada que a mansedumbre galaica é un mito. Pasamos a ese turno de 2 minutos máximo, estrictos, porque vai haber moitísimo debate, espero seguro, dos ponentes, si queren falar, si non, non. Miguel Anxo,
Dolores, Lisandro. ¿Quieres decir algo? ¿Empiezas tú? Sí. Aquí. Hola, sí. Sí, yo le agradezco mucho a Xavier los comentarios que hacía y las preguntas, porque además me dan la oportunidad de matizar un poco más en 15 minutos. Es muy difícil hablar de asuntos tan complejos. Me preguntabas por lo de la mención que hacía yo del pacifismo como uno de los elementos del discurso de la guerra fratricida creado por el franquismo en los años 60. Sí, la palabra pacifismo, digamos, una palabra tan noble que parece feo verla metida en medio de una construcción franquista, pero quizás es un malentendido. Yo lo que me refería es que hay una especie de, vamos a decir, pacifismo natural o popular que considera que la guerra es una tragedia, que la guerra es algo terrible y no es algo noble. Claro, esto ahora nos parece evidente a todos, pero en los años 60 no era tan evidente. El discurso inmediatamente anterior del franquismo, un discurso heroico, en el que la guerra era algo no solo algo noble. Era el discurso anterior, el de la cruzada, era que la guerra purificaba, ennoblecía, y de hecho hay muchísimos textos de la historiografía y de la literatura, estoy pensando en el famoso texto de Pemán, del Ángel y la Bestia, etc., en el que la guerra se exaltaba como algo bueno, como algo noble. Y fue un cambio del franquismo. De hecho, el propio concepto de los 25 años de paz, esa exaltación de la paz, era ajena a esta tradición castrense muy violenta de la derecha española. Y bueno, por eso lo mencionaba. Pero evidentemente es un pacifismo de pacotilla, no es un pacifismo real. Y además, bueno, todo es más complejo, lo simplificamos mucho. El discurso, digamos, de la cruzada heroica siguió existiendo. Lo que pasa es que era muy minoritario. Sí, por ejemplo, todos los libros de historia militar de la editorial San Martín, que se siguieron publicando hasta los años 70, eran una exaltación guerrera de la guerra contra el horror. Seguía siendo el mismo discurso de los años 40. Pero era ya minoritario. Y la sociedad española ya no... Y por eso yo citaba a Gironella. Porque Gironella, el libro, es un libro, vamos a decir, pacifista en el sentido de que la guerra es algo sucio, feo, los dos bandos la sufren, etc. A eso me refería. Luego, la cuestión de la metáfora que yo hacía de historiador como médico o como juez, bueno, las metáforas siempre tienen este problema, que dan de sí lo que dan de sí. A veces crean más malentendidos que aclaran. Yo veo la diferencia entre un médico y un juez en que el médico efectivamente diagnostica, pero no tiene ningún poder sobre el paciente a menos que el paciente quiera. El juez realmente juzga, condena, emite un veredicto y además ese veredicto se aplica. Son dos cosas distintas. Esa era la metáfora. Y luego, muy brevemente también, imparcialidad, neutralidad, objetividad. Es curioso, pero yo, que como todos los que nos hemos educado en esta facultad, somos siempre muy suspicaces respecto a la idea de objetividad, es normal, los historiadores siempre están dudando, etc. Yo cada vez creo más en la necesidad de la objetividad. La objetividad, por supuesto, es un ideal inalcanzable, es imposible, pero debe de ser un punto de partida. Debemos de intentarlo. Otra cosa es que seamos conscientes de que no lo vamos a lograr, pero debemos de intentarlo. Se hablaba muy mal estos días de la equidistancia y yo también estoy de acuerdo, la equidistancia es una tontería, no nos dice nada, es crear una tautología, pero sí creo que es un error la equidistancia de llegada, pero la de partida me parece bien. O sea, yo creo que hay que partir de la equidistancia. Naturalmente nunca llegamos a un relato equidistante, como debe ser, pero sí es. Y creo que objetividad, para mí la definición de objetividad no es, por supuesto, la neutralidad ni la imparcialidad. La objetividad es la honestidad intelectual. Es decir, que uno no, cuando descubre algo que va en contra de sus deseos, aspiraciones, expectativas, ideología, no lo oculta, no lo niega, sino que lo cuenta y si acaso lo explica o lo racionaliza, pero no oculta uno nada y uno no empieza a escribir un libro de historia pensando en justificar, en defender una causa, sino que intenta entender desde su ideología, pero intenta entenderlo todo. Se ha hablado de la historia, se dice que toda historia es militante. Es verdad que la historia siempre ha sido militante, pero bueno, también es verdad que a partir de Ranke nace el deseo de hacer una historia más objetiva. Pues tampoco vamos a despreciar esa transformación historiográfica. La historia militante a mí no me gusta, es una cuestión de gustos. A mí no. Yo cuando veo que un libro es militante, lo dejo de leer porque no me interesa. Me parece que es una fuente material que se puede usar, pero no es la historia que me gusta. A mí me gusta la historia que es eso, autocrítica, que se critica a sí misma. Nada más. Quería comentar
el comentario de mi compañera y amiga y también quería vincularlo, a ver si es posible también, y por no caer así un poco en el binarismo, con una pregunta muy sugerente que se hizo aquí sobre quién es víctima, quiénes son las víctimas, ¿no? La condición de víctima, quién la atribuye, quién la decide, y estaba pensando en O lápiz do carpinteiro, el personaje de Herbal, que a mí me parece un personaje poderosísimo porque contribuye de forma notable a desmaniqueizar el tema, ¿no? A romper esa especie de idea de buenos, malos y de bandos. El personaje de Herbal que adquiere el poder performativo que tiene gracias a la versión cinematográfica y gracias a la interpretación magistral de Luis Tosar, ¿no? Herbal es también una víctima y por eso nos seduce, porque ahí está resumida, condensada toda la agónica condición humana, ¿no? Herbal es un asesino, en potencia por lo menos, mata al final, pero Herbal es una víctima, ha sido un niño maltratado, es una persona inculta, ignorante, y es una persona que en toda su vida, él lo dice en un momento dado, solo tiene una ocasión de estar cerca de la bondad y de la belleza, que es cuando conoce a Daniel da Barca y a Marisa. El resto de su vida es todo negro, todo negativo, todo trágico. Por eso me parece que la literatura puede contribuir a esclarecer por lo menos lo complejo del asunto de quién es la víctima, quién es el verdugo y demás. Y en este sentido, lo que tú decías, claro, ¿por qué Rivas? También por las versiones cinematográficas. Ese poder performativo que adquiere sus obras es fundamentalmente por el cine. Y yo en este sentido ya tengo mis cautelas, como os decía, y además me preocupa estos procesos porque sí creo, a diferencia de otras, en fin, estudiosas que dicen que no, que las ficciones de memoria por sistema siempre son buenas. Yo creo que hay un riesgo también de esclerotización y de parálisis cuando empezamos a recocernos, ¿no? Con la película, el cuento, la versión teatral y demás. Pero bueno, ese es otro tema muy concreto. Solo quiero animarlos a que lean hoy un artículo que viene en El País, que nos cuenta, hablaste de empatía y me estaba acordando todo el tiempo, es un artículo que explica unas investigaciones que se han publicado de Toronto y Utrecht, creo, en las que bueno, los psicólogos cognitivos demuestran empíricamente, creo, que las ficciones nos enseñan a ser empáticos, con lo cual, bueno, una vez más, el valor performativo. Bueno, moi ben. O tema da ausencia dos historiadores, puntualmente, como de tantos outros, obviamente que é unha resposta que requere de unha complexidade por la propia situación na cal insértase a actuación dos historiadores, que ten que ver con unha serie de coordenadas que van propiamente no que pode ser nas comisiones da verdade, na investigación, no aporte, que ten que ver con certas tendencias, sobre todo polo tempo no cal desenvolvese, a vixencia e o valor do solipsismo, do postmodernismo, de colocar certas cousas que ten que ver coas prácticas da represión ilegal. Estrictamente estou falando da represión ilegal. Que o colocan no aberrante, no indecible, nun lugar metafísico, hai posibilidade de non traballar sobre el. Tamén ten que ver o feito de que, no caso particular do terrorismo de Estado no continente americano, moitas das víctimas era xente que exercía a súa labor maiormente no ámbito intelectual. Se miramos no caso de Argentina particularmente, a banda de desaparecidos ten que ver moito coa poboación universitaria e ten moito que ver con unha poboación bastante xove, no cal implicou un corte bastante notorio. Tamén o feito da ausencia ten que ver porque o propio feito de investigar sobre o terrorismo de Estado permite identificar as ramificaciones das prácticas do terrorismo de Estado e permite deslindar claramente quen é víctima e quen non é víctima. Para iso xa Erich Fromm, cando comenzaba o ascenso do nazismo, realizou un análisis moi interesante respecto das opiniones, as actitudes, a conformación de ideas ao respecto, e tamén Erich Fromm, por la propia actividade militante
que o distingue tamén tivo que deixar Alemania, el, Marcuse e tantos outros que estaban en o instituto. Entón, este elemento tamén ten que ver porque as propias ramificaciones que ten a práctica da represión tamén implica que se uno observa cales son as ramificaciones e permite entender en parte a ausencia, un ten que ver que, por exemplo, cando iban as comisiones investigadores da OEA, da Cruz Vermella, da Asociación Internacional de Xuristas, por exemplo, a Igrexa Católica, no caso argentino puntualmente, porque ben distinta é a situación da Igrexa chilena, a Igrexa argentina facilitaba a uno dos centros de desaparición forzadas máis importantes da Argentina, como é a Escuela Mecánica de la Armada, unha isla para que trasladase a todos os prisioneros para evitar o coñecemento fidedigno do que estaba a acontecer. Entonces, claro, todas estas ramificaciones, o feito propio de que o elemento da víctima, porque moitas veces tamén se fai a través do campo historiográfico de impedir que aquela persoa que sufriu a represión ilegal convértase en un investigador, porque justamente falan desta cuestión da distancia, de que non pode facelo, en teoría termina unha lógica perversa que o reproduce constantemente como víctima e sempre recoñece a condición de víctima, négale tamén a condición que o encuadramento, porque nesto é interesante a posibilidade de falar de xenocidio ou non falar de xenocidio, se a identificación política de un determinado grupo ingresa xurídicamente, obviamente que non, por eso a desaparición forzada de grupos identificados políticamente non entra dentro da categorización de xenocidio en termos xurídicos, obviamente que podemos traballar para que sí ingrese dentro da denominación de xenocidio. Perdón. Bueno, abrimos ahora, por fin, o debate a todo o mundo. Xa teño dos palabras pedidas, unha ali, outra aquí e outra aquí, así que vade levantando a man e vou anotando e agrupo en quendas. Mais? Vale, xa teño 6. Por ahora chegan. Non mirei para aí. Sí. Vale, ten a palabra primeiro Cazorla. Gracias. Muchas gracias. Tengo dos preguntas y pido perdón por ello, que incluyen la primera sesión también que no se pudo hacer. Yo tengo un problema como historiador, un problema ético, que es que las víctimas y los verdugos son papeles intercambiables y que el verdugo puede ser víctima y la víctima puede convertirse en verdugo. ¿Cómo incorporar eso en un relato histórico? Las implicaciones morales. Y la segunda, porque además aprovecho que hay compañeros del País Vasco aquí y que hay un jurista, la ley de amnistía efectivamente es muy perfecta y posiblemente ilegal, pero ¿no creen ustedes que cuestionar la ley de amnistía, derogarla ahora mismo, impediría una salida jurídico-política al problema vasco? Porque si nos cargamos una ley de amnistía, ¿cómo vamos a justificar ahora que los crímenes cometidos en el llamado conflicto vasco, pues vamos a dejarlos por detrás? Una pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo con el profesor Cazorla. Puede ser ilegal, se haría mal, lo que sea, pero derogar esa ley o echarla atrás, yo creo que sería realmente catastrófico y si antes hay suspicacias ante lo que pueda, ante la ley, la legislación y la forma judicial de llevar todo el proceso, habría muchos más. O sea, habría entre nosotros más caos del que hay. No tengo ninguna duda. Sí quería apuntar, relacionado un poco, y aprovecho un minutito, nada, medio minuto, para hablar de víctimas. Tú pediste la palabra para otra cosa, ¿no? Eso, yo entonces, ya voy a meter en el pack lo que quería decir.
hablamos es curioso, cuando hablamos de objetividad, cuando hablamos del relato historiográfico de la literatura, necesitamos ser objetivos. Bueno, yo creo que hay que ser objetivos procedimentales, en el procedimiento, y eso es lo que da a lo que hacemos, al análisis que hacemos, sea el discurso literario, historiográfico, antropológico, le da cientificidad y seriedad, en el procedimiento. El objetivo, decir que el objetivo siempre es objetivo es cuestionable, es decir, lo podemos rebatir desde 1000 puntos de vista. Yo soy objetivo, en fin, eso ya hace mucho que está desmontado. Tienes que ser objetivo en tu procedimiento y luego vienen unas conclusiones acorde con ese trabajo. Es lo mismo hablar de verdad. En literatura es que la literatura no habla de la verdad, la historia sí. Eso hace mucho que se desmontó. Nada es verdad, todo es discursivo. Hemos leído a Foucault hace mucho. Entonces, verdad, lo que tiene la literatura es como decía Keller Coleridge, the suspension of disbelief. Es decir, esto puede ser creíble, no verificable, pero es ser creíble. Y esa credibilidad nos da es una enseñanza para todo el mundo. O sea, eso seguramente no ocurrió, pudo ocurrir, pero en ese momento yo para mí estoy captando un aprendizaje como lectora que me sirve y me parece creíble. Es decir, entonces, la literatura se mueve ahí como se mueven otro tipo de ficciones y hay teóricos que dicen que la historia también se mueve ahí. Entonces, en ese sentido, plantearnos la moralidad o la cata moral de los escritores, no, por favor. O sea, no, esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos. A mí, escritores moralmente muy lejanos a lo que yo pueda ser, y hablo de escritores filonazis como Céline o Ezra Pound en su tiempo, son escritores magníficos, y su obra, Descenso, en fin, al infierno, lo que sea, de ahí he extraído un aprendizaje para mi vida, un aprendizaje ético. Es decir, un escritor puede decir A o B y puede ser intachable según nuestra posición moral, pero otra cosa es luego lo que escribe y lo que pide o busca con lo que escribe. Nosotros estamos en ese plano, es decir, en la producción. ¿Y qué más? Víctimas y victimarios. Es un temazo. Sí, corto. Vale, sorry. Víctimas y victimarios. No se puede decir que detrás de un victimario, luego se ha convertido en victimario porque es víctima de la sociedad. A ver, hay que ser claros y netos. Uno es el victimario que tiene un poder que ejercer donde una persona, un grupo indefenso. Y el otro es la víctima. Las causas, las victimaciones secundarias, las zonas intermedias, las zonas grises, son otra historia y existen. Pero hay que ser absolutamente categórico porque si no se puede justificar absolutamente todo. Todo el mundo tiene atrás una historia que le ha llevado a ese momento. Y ahí, no. Para eso está la ética y la moral. Gracias. Recordo que Antonio recordaba onte, ninguna intervención pode superar 2 minutos e avisarei, e todas deben de rematar con algunha pregunta. Empezando pola túa, Antonio. Muchas gracias. Yo me voy a referir brevemente a lo que proponía Carlos, que como me hizo casi una interpelación directa, que le agradezco mucho, ¿no? Él decía, ¿no?, que lo social crea realidades jurídicas, creo que lo expresaba así, lo jurídico también crea realidades sociales. Y a este respecto se refería a la posible confusión que podría haber con la utilización de un concepto como el de genocidio, por la confusión que trae debido a la interpretación mucho más restrictiva, ¿no?, que se produce desde el plano del derecho. Yo, tirando de ese hilo de la confusión, lo que diría es que realmente la confusión está presente no solamente en eso, ¿no? No sé si es algo negativo, está presente en las propias sentencias de tus colegas, ¿no? Las sentencias de tus colegas, por que lo diga así, juristas, están henchidas de consideraciones de carácter histórico, que son muy discutibles. Cuando el fiscal Zaragoza, en el año 2008, echa, por así decirlo, abajo la iniciativa de Garzón, etcétera, ¿no?, con su recurso, entre otras cuestiones señala con total naturalidad que la ley de amnistía de 1977, que para ti claramente debería estar fuera de combate, no debe estarlo porque se aprobó en el año 77 por un parlamento democrático, lo que lo hace ser totalmente diferente de todas las leyes de amnistía aprobadas en América Latina. Unas burradas
que son burradas y las pone en un documento oficial como un fiscal y se queda tan ancho, ¿no? Desconociendo además la propia genealogía del funcionamiento de las leyes de amnistía, como unas sirvieron de inspiración a otras. En el año 2012, la sentencia del Supremo, a la que hacía referencia, que señala la errónea interpretación del derecho que hizo el juez Garzón, está henchida de consideraciones de tipo histórico. Algunas muy discutibles, no solamente desde el plano jurídico. El desconocimiento del concepto de crímenes contra la humanidad en el periodo de entreguerras, habría que matizar mucho sobre ese concepto, porque sí que existe una tradición de legislación en el plano de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, que data por lo menos desde los convenios de Ginebra de mediados del siglo XIX, los convenios de La Haya, etcétera, ¿no? Sería un plano discutible. Pero el fundamento de la sentencia, y eso tiene que ver con lo que decía Miguel Anxo Murado, es la bilateralidad de la violencia. La bilateralidad de la violencia. A mí lo que me gustaría que me explicaran es qué tiene de bilateral los asesinatos de las personas que tenéis ahí detrás en ese cartel. Eso es una barbaridad que si lo aplicáramos al caso de un judío que es exterminado en un campo de exterminio y dijéramos que su violencia es bilateral con la que sufre un alemán cuando es bombardeado, nos echaríamos las manos a la cabeza, lo condenaríamos como negacionismo jurídicamente. Nada más, gracias. Tenga palabra Patiño. Moitas gracias. Eu a pregunta que lle quero facer ao xurista, que me parece que Carlos, é que se pode facer, dado que pasados 80 anos, a nivel judicial, todo sigue atado e ben atado, como decía Franco. Nin fosas, nin, o sea, todo o que se queira facer, realmente está todo atado a nivel xurídico, non se fai absolutamente nada. Eso pode depender a nivel político, os políticos vemos que non fan absolutamente nada e entón é un círculo vicioso, é dicir, estamos como estamos precisamente por eso, esa é a miña pregunta. Grazas. Grazas, Grazas. Aquí baixo. No, espera un momentito. Pues va notando que esto... Bueno, tengo algunas cuestiones, en fin, dirigidas a distintas personas, pero voy a ser breve, en aras de la, en fin, casi combinación que se nos hace para ello, ¿no? La primera va dirigida a Murado. Me ha parecido bien su exposición, en tanto en cuanto pues ha sido valiente, desde mi punto de vista. Ha expuesto cosas que hoy en día generalmente no se suelen escuchar. Pero voy a ir a la pregunta concreta. En su opinión, ¿qué tipo de relato se puede transmitir actualmente a la juventud sobre la guerra civil? Porque yo estoy de acuerdo que efectivamente se está utilizando con toda la razón del mundo el tema del victimismo, pero la guerra civil fue algo más que victimismo. Esa sería una primera cuestión. Y una muy segunda es, en fin, ya se ha comentado, la desvinculación de hechos de ideas. Como paradigma me parece magnífico, pero lo considero absolutamente irrealizable. Porque yo creo, como humildísimo estudioso de la historia, que uno de los problemas graves que acarrea el historiador es precisamente la falta de modestia. Al señor Echevarría, pues el tema de las víctimas. Yo, en contra de lo que acaba de decir nuestra, en fin, amiga vasca, yo creo que tiene que haber una gradación en el tema de las víctimas. Yo, a diferencia de lo que dice ella, creo que las víctimas son algo más que aquellas personas que padecieron por represión, muerte, etcétera, que evidentemente lo son en primer grado, pero yo también llamaría víctimas, por ejemplo, para aquellas personas que por hechos biológicos pues nacieron en la década, tristemente, de los 60, de los 50, 70 tal vez, y padecieron pues todo tipo de represiones de tipo educativo, etcétera, etcétera, fueron formados en una línea política instrumental que actualmente pues produce a muchos de nosotros que hemos padecido esa experiencia pues una gran eclosión de tipo mental, sinceramente. Estamos muchos de nosotros inmersos en una gran duda, impresionante. Y también otra cosa que dijo pues Echevarría, que también fue comentada, sobre el tema del médico y del juez. Vuelvo a lo que acabo de decir hace un momento. Creo que de lo que adolece en general el historiador es precisamente de ese exceso, de esa falta de modestia. El historiador no puede ser ni médico ni puede ser juez, mucho menos ser juez. Lo que tiene que ser es objetivo, lo cual, repito, es absolutamente imposible. Y al jurista, como
modesto jurista que también soy, le pregunto, el tema de la irretroactividad, ¿usted lo considera realmente desde un punto de vista jurídico practicable? Nada más, muchas gracias. Gracias. Ahora sí que ten a palabra os interpelados na mesa antes dunha segunda quenda. No, hai 4 palabras máis pedidas, non hai problema. Empezas ti? Sí, comienzo por estas últimas preguntas. Me parece, bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Qué relato? Claro, sería muy pretencioso por mi parte. Yo también estoy de acuerdo que la modestia es muy importante. Es muy pretencioso por mi parte decir qué relato debería de ser. Pero yo creo que más que un relato nuevo, lo que necesitamos es, más que un consenso sobre un relato, un consenso sobre el lenguaje que utilicemos. Es decir, tenemos que llegar a un acuerdo sobre qué entendemos por democracia, que entendemos por golpe de Estado, es decir, esos conceptos que durante tanto tiempo se han hecho borrosos y de ahí ha surgido gran parte de la cuestión del revisionismo, es decir, bueno, es que la República era ilegítima porque había habido la Revolución de Asturias y a partir de ahí ya no es democrática. Claro, ese tipo de cosas han ido emponzoñando el debate. La derecha ya no es franquista, es decir, la derecha española ya no defiende el franquismo, pero es antirrepublicana. ¿Y es antirrepublicana por qué? Pues porque quiere negarle ese triunfo moral a la izquierda actual, que se considera heredera de la izquierda de entonces. Yo creo que tendríamos que desbrozar todo ese tipo de debates, que son en realidad politiqueo actual, y aceptar un lenguaje común. Es decir, la derecha española tendría que verse representada en la derecha republicana, no en el franquismo. No es así, no lo hace, y hay que buscar un lenguaje en el que pueda entender que era así. Yo creo que ese es el punto de partida. Y lo mismo con el discurso de las víctimas. Sí, evidentemente, bueno, lo que decía Cazorla, es decir, yo sí creo, bueno, Miguel nos interpelaba sobre esto diciendo ¿qué bilateralidad hay? Hombre, no, en estas personas asesinadas no hay ninguna, estos son simplemente personas asesinadas, pero en el conjunto de la guerra, en el conjunto del conflicto, sí que hay víctimas de las dos partes. Como decía antes y como se ha vuelto a decir, no es igual historiográficamente, no es igual, el tratamiento no es igual, pero creo que cometemos un error si renunciamos a estudiar la violencia en la retaguardia republicana, porque entonces la dejamos en manos de historiadores, bueno, por llamarles historiadores, pues dejamos pues, de curas de extrema derecha, de periodistas rebotados, etcétera, que hacen una historia de esa represión en la retaguardia republicana que ni siquiera sabemos si es verdad, porque claro, como nosotros eso no lo miramos porque no queremos verlo, pues a lo mejor resulta que no son esas las cifras, que no son esos los casos, etc. Yo creo que deberíamos de integrarla también. Y como decía, no hay que tener ningún miedo a que eso deslegitime la República, porque si conseguimos ese lenguaje común, no hay ningún problema. Es decir, la República era democrática, incluso durante la guerra era legítima. Todas estas ideas de, bueno, es que se apoyaba en el Partido Comunista, sí, y Churchill también, en la Segunda Guerra Mundial, mucho más todavía. Es decir, Stalin ayudó mucho más a la Gran Bretaña de Churchill, que a la República Española, que le ayudó bastante, pero no mucho. Y nada más. Gracias. Gracias. Xavier. Bueno, voy respondiendo a las cuestiones que creo que se dirigían directa o indirectamente a mí. Para empezar, ¿cómo incorporar lo de víctima-verdugo en un relato histórico? Yo, haciendo verdad en todo lo que se puede hacer. Y haciendo verdad desde el consejo que nos ha dicho antes Reyes Mate, que para hacer verdad hay que intentar dejar hablar al sufrimiento injusto. Pongamos por caso cómo contar, digamos, el tema de Melitón Manzanas, el que mata a ETA, pues digamos, un claro torturador, ¿eh? Pues Melitón Manzanas era un victimario duro, pero cuando le matan es una víctima. Como víctima es inocente. ¿Por qué es una víctima? Pues porque la definición de víctima que tenemos que compartir más o menos, porque después ya tenemos variaciones, pero la que tenemos que compartir todos, pues víctima es aquella a la cual se le violan los derechos humanos cuya interpretación razonablemente compartimos. Y se le violan los derechos humanos porque hay un violentador. Entonces, tienen que darse las dos condiciones. Hay una violencia respecto a los derechos humanos y hay algunos responsables. Los responsables pueden ser personas físicas o pueden ser, digamos, estructuras
en estos momentos, ¿por qué gente que se muere de hambre? Porque resulta que los alimentos básicos están sujetos a la cotización de la bolsa y a consecuencia de eso hay una baja en la cotización y hay gente que se muere de hambre. Esa gente que se muere de hambre es víctima con todas las de la ley. ¿Quién es el responsable? No tenemos un responsable directo claro, pues la responsabilidad que pudiera afectando a la estructura económica que tenemos en estos momentos de que los precios alimentarios, los alimentos básicos, digamos, coticen en bolsa. Por poner un ejemplo. Entonces, ahí pues se hace verdad, ¿eh? Y yo creo que sí que se puede hacer verdad. Me parece a mí, vamos. El tema es que tenemos que recapitular y la idea es decir, o sea, recapitular contra un prejuicio social que si este ha sido un victimario, si este ha sido un etarra que ha matado a no sé cuántos, en la cárcel le podemos torturar. No, si le torturas como tal es víctima, ¿eh? Quiere decir que el que sea víctima justifica o limpia o lava el que haya sido victimario, de ningún modo. El que sea víctima per se no lava al que ha sido victimario. Yo tengo que tener las dos consideraciones en su punto justo. A veces hay zonas grises y zonas sombrías. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado definir la responsabilidad. Y cuando es complicado definir la responsabilidad, el tema víctima-victimario pues es también complicado. ¿Esto qué significa? Que junto a estos criterios básicos tiene que plantearse también el tema de la contextualidad. Tenemos que ver el contexto donde se produce el hecho para ir viendo todo esto. Pero esa contextualidad también la puede estudiar la historia, también la puede plantear. Respecto a ese reto que se nos planteaba a los dos vascos presentes aquí, sobre echar atrás la amnistía, habría que echarla teniendo en cuenta presente los impactos que puede tener en el País Vasco. Yo ahí disentiría un poco de mi colega, en el sentido de decir, si en sí, o sea, la realpolitik no tiene que venir demasiado rápida. Entonces, si en sí para el conjunto de España se impone por justicia y además puede ser acorde al derecho internacional que se vayan al carajo las amnistías, el par de amnistías que hubo y después la amnistía colateral del 81 para los polimilis, pues que se vaya. Ahora, ¿quiere decir eso que tenemos que ir a lo bestia? Pues no, pues porque nosotros podemos garantizar el principio y la prudencia. ¿Y cómo puede plantearse la prudencia? Pero yo eso, es que como a mí, yo digamos, la perspectiva jurídica no la domino, pero hay una categoría que no se exploró, que es la categoría de indulto. Una cosa es la amnistía y otra cosa es el indulto. Podemos nosotros replantearnos todas las cosas y replantear en qué medida podemos recordar y rehacer muchas cosas con la categoría de indulto. La categoría de indulto hace justicia a la verdad de la víctima y da una oportunidad al victimario si sigue unos procesos. No tiene que ser un indulto así por narices, ¿no? Si sigues unos procesos, si has seguido unos procesos, por ejemplo, determinado tipo de etarras que fueron amnistiados y que después han seguido unos procesos, digamos, de... Bien, bueno, supongo que se entiende la idea. Sí, perfectamente. Y lo último, digamos, lo de médico y juez, estoy de acuerdo en que yo cuando fue juez no quise decir, pues ahí se me fue un poco la... O sea, lo que yo es que veo que hay resistencia para decir esto está mal. Y yo cuando quería decir juez, es decir, que el juez dice esto está mal, pero no quería plantear todo esto. Y yo sí que creo que el historiador tiene que plantearse decir que determinado tipo de cosas están mal, porque es la única manera de definirlas objetivamente, porque si no, no se definen objetivamente. En definitiva... No vamos a contar ningún debate hoy, seguro, esperemos. Carlos. Gracias. Bueno, yo voy a intentar ser sintético también en las respuestas. Sobre la cuestión de la ley de amnistía, que parcialmente ya ha sido contestada, yo creo que se pueden hacer una interpretación de máximos o de mínimos de la idea. La de máximos a mí no me parece preocupante. A día de hoy, la mayor parte de las amnistías que se han dictado por violaciones graves de los derechos humanos han sido derogadas o inaplicadas. La semana pasada, El Salvador, con 70.000 víctimas y un Estado fallido partido a la mitad, que es lo que es El Salvador hoy en día. Si ellos pueden, decir que España no puede, por los atentados terroristas de ETA, me parece complicado. O sea, yo creo que sería posible la derogación de esa ley si vamos a un argumento de máximos. Si vamos a un argumento de mínimos,
que por ejemplo es lo que hace el relator sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, dice en el informe sobre España, en el que se refiere muy encomiásticamente además a nombres y voces, a vuestro proyecto, pero dice que nada en la ley vigente, es el párrafo 81, impide expresamente el desarrollo de investigaciones. Por el contrario, el artículo 6 de la Ley 46.1977 establece que la amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio, que es lo que decía Javier. Primero hacemos el proceso y después eventualmente habrá amnistía, pero conocemos y podemos acceder incluso a los cuerpos y a las exhumaciones y la amnistía posterior. Entonces, ni siquiera, incluso sin derogación, hay márgenes para la no impunidad completa. Lo que quiero decir es que hay que tomarse en serio que tenemos una ley de amnistía y que somos uno de los 20 países en el mundo que todavía la mantiene, cuando muchos países, teóricamente nada más, menos avanzados que nosotros, ya han procedido a su derogación conforme a sus obligaciones internacionales. Luego, brevemente también, medio minuto, bien. Bueno, pues lo que decía el profesor Míguez, comparto buena parte de lo que dice, pero los crímenes contra la humanidad en el periodo entre guerras no están regulados y eso lo dice la inmensa mayoría de la doctrina y de la práctica internacional. Es difícil discutirlo. La cláusula Martens no impone responsabilidades penales individuales y lo que hay es otro tipo de compromisos interestatales. Entonces, me parece muy difícil, respondiendo a la otra pregunta, avanzar en la vía de la retroactividad. Creo que no hay margen en ese caso para la evolución. Cuestión distinta es, digamos que la evolución en la retroactividad relativa, ¿no? La jurisprudencia estilingo del Tribunal Supremo sí que es discutible. A lo mejor podemos aplicar normas que no están en el Código Penal si son derecho consuetudinario, pero lo que no podemos es aplicar normas que ni siquiera son derecho consuetudinario en el momento que se cometen los hechos. Y me patiño, que no tengo el gusto, pero he escuchado que le interpelaban así. ¿Qué se puede hacer a nivel jurídico? El otro día Carlos Castresana lo decía, presentar más demandas ante órganos internacionales. Somos parte en el convenio sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas desde 2008 y España tiene una política lamentable en esa materia. Hay que presentar más quejas al comité, hay que presentar más quejas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces ya lo decía Castresana, quizás hay un nivel crítico donde comienzan a escucharnos y nos normalizamos internacionalmente. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias a ti. Temos 4 palabras para unha segunda quenda. Algunha palabra máis que se queira pedir? Algunha intervención? Sí. E empezamos. Julián Chávez. Muy brevemente, solamente algún matiz inicial. Yo realmente cuestionar a estas alturas del siglo XXI el papel del historiador, si es modesto o no es modesto. La historia es una ciencia y somos profesionales y tratamos de cumplir con nuestra profesión, punto. Ahora, que haya en nuestra profesión derivas de un tipo u otro, ya me callo, pero por favor, esto es una ciencia, es una cosa seria y tratamos de ser sobre todo profesionales cuando la realizamos. Efectuado ese matiz, solamente 3 cuestiones. Una me ha preocupado un poco. Vamos a ver, se trata del tema de las comisiones de la verdad y todo lo demás. Se cita el golpe de Estado de 1954 de Jacobo Herber como punto de partida, pero por favor, la doctrina de seguridad nacional activada por Estados Unidos, que fue el motor precursor de todo el corolario de golpes de Estado que hubo en América Latina desde 1954. Eso yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta y va directamente a la persona que ha intervenido sobre este tema, ¿no? Yo creo que es crucial. Por supuesto, el golpe de Pinochet en el 73 o el golpe de Estado en Argentina en el 76, pero que todo tenía un leitmotiv, todo estaba muy coordinado. Ahí estaba la sede en Panamá, ahí estaba cómo los papeles que se encontraron en 1992, toda la documentación, ilustraba perfectamente todo el proceso. Ahora, que hubo ejecutores, que hubo después terrorismo de Estado, por supuesto, pero no olvidemos el origen, y el origen estaba muy claro. Estaba alentado por quien estaba. Simplemente una recomendación, el libro de Fahrenstein, publicado en Prometeo, sobre genocidio en América Latina. Lo hizo muy claro y con mucha documentación. En fin, punto hasta ahí. El otro punto que quiero hablar es en relación, y yo felicito la verdad intervención, decir lo políticamente no correcto, es decir, que se diga que efectivamente algo que habrá que hacer con las víctimas republicanas. Yo creo que eso, en este contexto, pues dice mucho de la persona que realmente ha efectuado esa afirmación. Solamente un matiz significativo.
El cambio que realmente se registró en la zona republicana fue a través de los asesinatos de la cárcel Modelo. Yo creo que eso hay consenso. 21 y 22 de agosto del 36 se van a crear los tribunales populares tras José Giral, presidente de la República, y Azaña, llorar aquella noche amargamente, hay que hacer algo, esto no puede ser, etcétera, etcétera. Ahí hay un cambio y un reconocimiento a todo lo que se está haciendo. Ojo, llevamos solamente un mes de guerra y ya se actuaba. En la otra zona, como se sabe, guerra, posguerra y lo que hubo. En fin, no quiero con este sentido, ni mucho menos que se vea que mis palabras tratan de tergiversar hacia un bando u otro, pero pleno siglo XXI, la situación, ¿cuál es que es? Pues, por ejemplo, que el pontificado siga reconociendo como mártires a quien reconoce y que el resto, y hubo católicos fusilados por los franquistas, ni un mero detalle de reconocimiento, pues algo funciona mal, algo funciona mal. Y finalmente, ya para acabar simplemente, con el tema de la ley de la memoria histórica. Menos mal que tenemos algo, menos mal, algo a que atenerse. Pero bueno, sin entrar a otras consideraciones, que habría mucho que hablar sobre la intervención y demás, que se sepa que en algunas comunidades autónomas se está actuando. ¿Y de qué manera? Se están aprobando leyes. ¿Por qué? Porque evidentemente la ley general es insuficiente. El caso de Navarra, por ejemplo, Andalucía, o en mi caso, que soy mentor en Extremadura sobre ello, en fin, con una comisión. En fin, son solamente matices que evidentemente ponen, yo creo que de relieve que hay una percepción de este problema y desde la comunidad autónoma se trata de solucionar, nada más. Suso Sánchez Izquierdo. No os peleéis que vais a hablar los dos. No perdáis tiempo. No, habla vos, después hablo. Hablo yo primero. Sí, claro. Sí. Bueno, yo tenía varias preguntas, pero las voy a reducir dado el nivel inquisitorial de Tito, que me amedrenta. Y en realidad mi pregunta o mi comentario va a la intervención de Dolores, que me ha suscitado alguna reflexión, ¿no?, que tiene mucho que ver con la distinción que has hecho demasiado tajante desde mi punto de vista, pero yo creo que tiene que ver con la representación que el historiador profesional hace de sí mismo. No voy a hablar del experto por si acaso me cae alguna, y que tiene que ver con esta dicotomía entre la parte figurativa de la ficción, de la literatura, del arte, y luego la parte científica, supuestamente científica, de la ciencia histórica. Claro, yo lo que me pregunto a veces, y de esto he trabajado en más de una ocasión, es la parte figurativa que el historiador ejerce, reprime y no se observa. Es decir, la parte creativa, la parte del polletés, que también es, pese a su constante represión con respecto a esa labor que también ejerce, ¿no? Por lo tanto, yo no digo o no diría que la distinción es tan estricta entre lo que hace el trabajo de la historia o el trabajo artístico o el trabajo figurativo, ¿no? Creo que hay una transferencia muy grande y esas transferencias a veces me dan la impresión de que podrían permitirnos, por un lado, imaginar o figurar relatos, si de lo que se trata es de construir nuevos relatos en sintonía con las inquietudes que los españoles o los problemas que los españoles podemos tener con nuestro pasado reciente y especialmente con nuestro presente y el futuro que queremos para la sociedad en la que vivimos, pues a lo mejor imaginar relatos donde, para empezar, hubiera un reconocimiento de alguna manera figurado de la extrañeza de ese pasado. Creo que una de las labores éticas fundamentales que no tenemos habitualmente en la cabeza es reconocer al otro. Es decir, no somos lo que fueron, somos otra cosa, ni para bien ni para mal, somos lo que ya no fueron, y eso nos llevaría además a plantearnos en el imaginario la posibilidad de que si ellos ya no están porque ya no son lo que somos, esto nos conduciría a pensar a nosotros mismos desde ese propio extrañamiento. Es decir, ellos ya no están, desde su muerte nos comunican que esa cultura ha desaparecido y por tanto nos suscitan la idea de que nosotros también estamos abiertos a la desaparición. Uno podría pensar que hecatombe, pero otro también podría plantear que bien que se abre el mundo a pensarnos utópicamente en unas nuevas perspectivas de futuro. Por lo tanto, esa figuración que el historiador también comparte podría abrirnos a posibilidades de repensar nuestro futuro distintas a las que habitualmente tenemos. Otra manera de imaginar esos relatos nuevos, y aquí suscribo las palabras de ayer de Elizabeth, sería la de plantear una tradición democrática, cívica, a partir de la cual evaluar legítimamente los relatos nuevos que estamos dispuestos a construir, porque desde luego lo que me da la impresión es que todavía carecemos en España de ese imaginario, de una tradición democrática donde poder alojar los distintos relatos, porque desde luego no es lo mismo un relato profranquista
que un relato que de alguna manera quiera comunicarnos que hay una tradición democrática que a lo mejor no compartimos por su violencia, no compartimos porque no somos ellos, pero sin embargo están vinculados a nuestras tradiciones. Y de ahí podríamos conseguir otra manera de estar en el mundo, pues yo creo que más digna, ¿no? Además de la recuperación de la dignidad de las víctimas, que sería otra cuestión, y acabo con esto. Recuperar víctimas es inventar víctimas, inventárnoslas, porque quiero recordar que hasta el año 86 en España no hay víctimas, hay otra cosa. Dentro de la incorporación del derecho internacional aparece la víctima, pero yo quiero recordar que en un relato tan hegemónico como el que nos contabas de la guerra fratricida, ¿cómo va a haber víctimas en un mundo de culpables? Era imposible. Empezamos a incorporar víctimas, definimos las víctimas a una serie de sujetos, a otros los convertimos en las gran víctimas, que es también lo que hay que hablar con el País Vasco, es decir, no se sabe muy bien porque la víctima del País Vasco es la víctima emblemática, moralmente ensalzada, mientras que la víctima del franquismo queda arrinconada en un segundo lugar, donde prácticamente no se la tiene en consideración. Imaginar relatos donde esas víctimas no cayeran, desde luego, en la victimización, ni dar cheques en blancos a unas víctimas que son víctimas, pero solo son víctimas, no lo son más. Bueno, también en aras de la brevedad tengo que hacer una aclaración o ayer, cuando yo hablé, mencioné la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú. No es la comisión a la cual hizo referencia, porque esa fue una comisión investigadora que no fue comisión de verdad, fue un ejercicio que hicieron cuando fue la matanza de Uchurajay, de mandar a Vargas Llosa en un helicóptero. Yo conozco bien Uchurajay, lo que pasó allí. En un helicóptero llegó, puso una mesa, escribió un informe que después se transformó en novela, en la cual dijo que los campesinos habían matado por rabia andina y por ignorancia. Toda la comunidad antropológica e histórica de Perú se lanzó en contra de esa manera de interpretar lo que estaba pasando. La comisión, eso fue en el año 82, la comisión de la cual yo hablé es una comisión nacional con aval internacional que se llevó adelante a partir del año 2000 hasta el año 2003. O sea, son dos cosas. En la lista de comisiones de verdad, aquel viaje de Vargas Llosa no figuran. Pero quería decir dos cosas más. Una tiene que ver con algo que ya venimos hablando, de si los historiadores son un gremio cerrado o si cuando aquí la palabra historiador se usa en sentido más amplio, incluyendo otras disciplinas, otras profesiones. Yo traté de escuchar todo diciendo historiadores, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, juristas, etc. Si lo voy a poner solo en un tema gremial de historiadores, creo que mucho de lo que se dijo acá está muy equivocado. O sea, porque la verdad es que en las comisiones de verdad, en los distintos lugares, en América Latina, pero también en otros lados, la construcción de saberes y la construcción de saberes rigurosos con técnicas más o menos compartidas de investigación es una labor colectiva donde el cartelito de la identidad del qué disciplina uno estudió es absolutamente secundario. Y tengo una tercera cosita muy corta, pero que me pareció muy importante, y que es, Dolores, cuando hablas de desfamiliarizar las ideas recibidas como una de las labores subversivas de la literatura. Yo creo que ahí es una labor de, yo diría, militante, y esa es mi sensación del cientista social, incluyendo historiador, militante, que es luchar contra los sentidos comunes que son elaboraciones que son familiarizadoras, son tranquilizadoras, que son recibidas, pero que en realidad no reflejan, como las imágenes sobre la guerra civil y los relatos nos muestran, que pueden ser muy tranquilizadoras, pero que hay que estar cuestionando. De modo que en ese punto, y quizás acompañándolo a mi colega de al lado, es donde me parece que la distancia entre arte y ciencia, por ponerlo así, se empieza a diluir en términos de la manera con la cual encaramos nuestro trabajo cuando lo hacemos desde una posición
políticamente comprometida. Bueno, todas las intervenciones han provocado reflexiones y preguntas, pero me voy a ceñir a Dolores Vilavedra porque ella me ha comprometido cuando me enviaba la bola de la relación entre memoria o entre justicia y narración. Hay que tener en cuenta que la memoria es justicia, entonces son casi sinónimos. Y por tanto, cualquier discurso que se haga sobre la memoria tiene que tener como objetivo la justicia. Cosa nada fácil, porque los daños de la violencia son múltiples y a todos tiene que atender, en buena lógica, la justicia, ¿no? Dentro de esos daños los hay reparables e irreparables. Los daños reparables son el objetivo de las leyes de la memoria histórica, que bueno, trata de hacer lo que puede, en buena parte. Y el problema es con los daños irreparables, y aquí entra la creación literaria, evidentemente, ¿no? Una forma de justicia es la memoria de la injusticia, y eso es un terreno, digamos, privilegiado para la creación artística. Semprún cuenta que en el último momento discutían entre ellos cómo contar lo que habían vivido, y había dos bandos, unos que decían contémoslo a palo seco, sin añadir, y otros decían no, hay que crear literariamente esto, porque no se trata solo de contar los hechos, sino de transmitir la experiencia y de alguna manera de hacer presente a esas voces que ya no están presentes, ¿no? Y aquí hay ejemplos maravillosos de logros de memoria, de justicia, de lo irreparable. Por ejemplo, en la película esta del hijo de Saúl, ¿no? Qué bien se mueve entre respetar digamos, lo obsceno, no invadir la zona de la cámara de gas y al mismo tiempo transmitir a través de ruidos, de gritos, ¿no? Lo que puede haber ahí dentro. Entonces, yo creo que eso es un terreno en el que la aportación de la literatura y de otras artes ha sido extraordinario. Pero yo quería acabar con una pregunta sobre esto, y es la siguiente. Cuando Semprún plantea esto, ¿no? Cómo narrar, ¿no? Él dice, yo no voy a mentir, porque se puede mentir. Se puede mentir. Y yo no sé entonces si aquí hay una diferencia entre el relator, digamos, superviviente o un relator posterior como Manuel Rivas. Él no quería mentir, él sabía que podía mentir, y para no mentir él establece un código, y es, yo voy a crear personajes que no son yo, pero son personajes que todo lo que digan responde a experiencias vividas en el campo. Entonces son personajes creados en ese sentido, pero van a vivir lo que él ha visto, ha oído, sí, fundamentalmente eso. Mientras que mi pregunta es si un narrador posterior como Manuel Rivas, que no ha estado en el campo, que es superviviente, digamos, tiene límites, o él reflexiona sobre los límites de su propia narración. ¿Piensa que puede contar todo o tiene un límite? Gracias. Muchas gracias. Kim Nadal. Bueno, quiero referirme muy brevemente al tema este de la bilateralidad que se ha suscitado a partir de Ancho. En todo caso, debería ser, historiográficamente hablando, una bilateralidad asimétrica, es decir, que va por barrios y por geografías y por cronologías. Y creo, en este sentido, que ya no hay ningún tema políticamente incorrecto. Por ejemplo, están tomando carta de naturaleza historiográfica temas que hasta hace poco tiempo no eran considerados temas o eran considerados políticamente incorrectos, pero que ahora están plenamente incorporados. Por ejemplo, el exilio del 36. ¿En qué partes? En aquellas zonas donde podía haber un exilio del 36. No en Galicia, donde la fotografía es de una fecha concreta y luego ya no hay más guerra más allá de la guerra global que seguía existiendo en toda España. Por lo tanto, hay muchas retaguardias, hay muchos exilios.
Hay un exilio del 36, un exilio del 39. Y en el exilio del 36, por ejemplo, había los que se quedaron en el extranjero y conspiraban con Franco, los que regresaron por Hendaya y se incorporaron al ejército franquista, y los que, por su posición económica e ideológica, se permitieron seguir viviendo en el extranjero esperando que llegasen tiempos mejores, simplemente. Y luego, naturalmente, en las zonas donde la guerra duró hasta prácticamente el final de la guerra, es evidente que en la retaguardia republicana hay, sobre todo en los primeros meses y hasta octubre, noviembre del 36, muchos asesinatos que hoy en día, junto con los brotes de iconoclasia que se plantearon en julio del 36, son ya tema historiográfico y nadie los tiene arrinconados como un tema aparte. Otra cuestión es, y tú también la has suscitado, las muertes que provoca el franquismo a partir de abril del 39, incluso antes, con los mal llamados juicios sumarísimos y que tienen una duración extraordinaria y que se cuentan por miles. Y que si en algún momento del 36 al 39 hubo violencia de Estado, a partir del final de la guerra, en Cataluña en febrero del 39, en toda España a partir de abril, la violencia de Estado adquiere una magnitud brutal, que debería ser cuantificada, explicada, recuperada, más allá de que en estos casos no siempre hay fosas comunes, o si las hay en los cementerios y son conocidas y se pueden exhumar. Y termino con una cosa que salta en el tiempo, pero aunque es verdad que parte de la transición se construye desde el olvido o incluso desde la desmemoria explícita, hay centenares de casos de ayuntamientos en los que precisamente el discurso de recuperación de la memoria histórica de los dirigentes republicanos represaliados es un tema fundamental para construir el discurso político de abril del 79 en las primeras elecciones municipales democráticas. Y acabo con un tema muy pequeñito, pero que me parece simbólico y significativo. Un sacerdote catalán, muy comprometido contra el franquismo, perseguido por el gobernador civil, acusado diversas veces, denunciados algunos de sus sermones por excesiva politización en reflexiones sobre la Semana Santa. Cuando fallece, aflora su biografía, y de su biografía se desprende que su padre fue asesinado durante la guerra civil. Por la condición ideológica del hijo, comentaristas bastante acreditados infieren que quien mató al padre fue el franquismo y en cambio fueron las milicias republicanas en noviembre del 36. Es decir que cómo cambia la historia y la memoria simplemente en función de la propia adscripción del hijo, que no es que niegue al padre, al que llora todos los días y tiene poemas escritos sobre el tema, sino que quien quiere hacer una lectura demasiado unívoca de la historia se equivoca en el diagnóstico sobre quién mató al padre. Antes de abrir un pouco máis e de que hai algunha palabra pedida, eu creo que é o momento de que desde a mesa, desde María José, que... Sí, desde María José hasta Loli, tendréis tiempo de hablar. María José, tú también has sido interpelada un par de veces. Sí, si te sientes interpelada. No si sé no, Loli si... se siente muy interpelada. Ya. No, creía que no iba a tener más oportunidad de hablar, entonces he dicho no me he sentido interpelada, la verdad. Empezamos por Murado o por Lisandro. Sí, bueno, esta matización que me hacías, yo ya lo había dicho, yo las hice ya en mi discurso. Por supuesto, la violencia en la retaguardia republicana tiene una pauta totalmente diferente de la violencia en la retaguardia franquista, es muy distinta y efectivamente incluso yo destacaba ese hecho que me parece fundamental para el juicio moral del conflicto, el hecho que la República realmente paró, intentó parar
yo no diría que paró, que lo consiguió a un mes, lo consiguió bastante después, ya hacia finales de año, pero bueno, se logró, no del todo, siguieron habiendo algunos episodios, pero bueno, por lo menos había la intención de pararlo, eso es muy importante, y yo lo destacaba. En cambio, no estoy de acuerdo con la cuestión de los mártires de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una organización privada, yo creo que tiene derecho a otorgar honores a sus miembros como le parezca oportuno, igual que en su momento la Unión Soviética pues, otorgaba medallas a los combatientes comunistas nada más y a ningún otro, pues es lo mismo, pues, nos puede parecer mejor o peor, pero son su gente. Y a mí me parece, lo que me parece problemático es que en el discurso público oficial se hagan distinciones entre unas. Eso sí que ya no, naturalmente, eso hay que cambiarlo, eso no puede ser. Y bueno, respecto a, sí, efectivamente, por ejemplo, el exilio del 36, efectivamente, es que yo creo que hay que introducir precisamente estas complejidades morales, que son las que hacen el relato mucho más rico, mucho más vivo, nos crea muchos más dilemas. Por ejemplo, yo pensaba en Chávez Nogales. Chávez Nogales se marcha en el 36, uno le lee y se da cuenta de que se marcha horrorizado por la violencia revolucionaria. ¿Realmente es un exiliado antifranquista? Sí, por supuesto, porque era republicanísimo, director del diario Ahora, etc. Pero en realidad, cuando uno lee su libro, a él lo que le horroriza de verdad es porque es la que él ve. Claro, él no está en la zona franquista para ver los crímenes, los conoce, se ve además que los saca de las noticias de los periódicos, etc. Entonces, eso me interesa mucho también, esa historia de la gente que desertó, que cambió de bando, a veces hasta 3 veces. Hay gente identificada que ha cambiado de bando 3 veces. La gente que desertó, pero no porque tuviera una ideología distinta, sino porque tenía miedo de la guerra, porque no quería ir a la guerra, o porque quería ayudar a sus padres en el campo, o la gente que dudaba. Es mucho más complejo. Ideologizamos a veces demasiado los bandos, parece que todo el mundo tenía un carné y unas ideas muy claras. No es así, mucha gente estaba entre dos aguas, había familias divididas, etc. Gente que luchó del bando que no le correspondía. Pues sí, Tito recordaba a mi abuelo, que efectivamente, dirigente político republicano, pero en mi familia también hay el tío de mi madre que combatió en el ejército de Franco siendo socialista. Y yo se lo preguntaba, porque vivió hasta hace pocos años, y me decía, ¿y yo qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Yo no tenía... Es decir, todas esas cosas a mí me interesan mucho, esas complejidades morales. Y bueno, y solo una cosa, como lo de que a veces nos encontramos con sorpresas cuando creemos que alguien lo ha matado, etc. Bueno, el caso de Sánchez Dragó es tremendo. Él durante años, durante décadas, toda su vida creyó que a su padre lo habían matado los republicanos, se decidió hacer una investigación porque él se hizo muy de derechas, como todos sabemos, una investigación para escribir un libro y escribir el gran libro de denuncia de la violencia republicana. Resulta que descubre que le habían mentido toda la vida a su madre y que quien lo habían matado eran los falangistas. Claro, efectivamente, me parece metafórico de cómo a veces uno tiene que tener cuidado, y sobre todo hay que tener cuidado con proyectarnos en el pasado. Lo que decía Suso también me parece muy importante. Es decir, no sabemos qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos vivido allí, no tenemos ni idea. Claro, a todos nos gusta imaginarnos como el héroe, la persona ideal que tenemos, decir, no, yo hubiera sido un valiente, que hubiera sido republicano, no lo sabemos. A lo mejor nos habríamos asustado, nos habríamos acordado, no sabemos cómo hubiéramos reaccionado, no sabríamos qué ideas hubiéramos tenido entonces, porque a lo mejor nuestra clase social nos habría condicionado a ir por otro camino totalmente distinto al que tenemos ahora. Por ejemplo, claro, los que somos de clase media o clase media alta, pues en un entorno como yo qué sé, el Madrid revolucionario, pues a lo mejor nos asustábamos, digo, coño, que vienen a por nosotros precisamente, aunque sea que seamos... Es decir, es más complejo de lo que parece, nada más. Seguro que te asustaría. Tú sí que miedoso. Vale. Sí, respecto do que comentaba o señor, non sei se entendí ben, pero como que faltaba ou echaba en ausencia o contido da doctrina da Seguridade Nacional en tanto elemento desestabilizador, perpetrador, ejecutor e mantenedor de golpes de Estado no continente americano. Eso. Lo que pasa es que, claro, cando decidín facer a exposición, intentei centrarme máis que nada na represión ilegal e a existencia ou inexistencia de determinadas comisiones, obviamente que o feito a partir, sobre todo, porque está corroborado a través dos propios documentos do Poder Ejecutivo dos Estados Unidos, a existencia do primeiro del documento secreto do memorándum secreto número 68, que é o que pone en vigor a implementación da doctrina da Seguridade Nacional, poñeron en funcionamento todos os resortes do capitalismo imperialista norteamericano
para implementar a través da doctrina da seguridade nacional unha estrategia expansiva que defenda os intereses monopolistas dos Estados Unidos xunto á loita antagónica co bloque comunista. Entón, todos esos elementos, por un lado, os obvié porque penso que é un rexistro común que casi todos compartimos e, por outra banda, intentaba centrarme no tema da represión ilegal máis alá da intervención da Escola de Francia no que ten que ver coa preparación particular do que é a técnica da tortura, a incidencia ideolóxica por parte dos Estados Unidos e tantas outras que debe haber por aí. Ese foi o motivo de omitir isto, pero non garda ninguna outra situación. O que pasa é que moitas veces, cando desinsertamos das coordenadas sociais, políticas, económicas, dos intereses de certas clases dominantes, obviamente que un ten que facer un recorte arbitrario para poder avanzar no establecemento. Por eso mesmo tamén fixen a chamada de atención sobre por que escoxín o termo terrorismo de Estado e non outro para poder falar disto, e daba a liberdade de poder falar de determinados gobernos que non sempre estiveron baixo a órbita de unha dictadura militar. Sobre o caso das comisiones da verdade, xustamente, claro, como ni siquiera a propia CONADEP é unha comisión da verdade, simplemente que eu englobei en unha economía de lenguaxe a existencia ou non de comisiones investigadoras. Empreguei o término comisión da verdade polo feito de poder, digamos, delimitar determinadas instituciones, e xustamente o caso de Perú, xa sexa aquela que presidiu Vargas Llosa, ou as que prosiguieron logo para investigar as matanzas nos penales, o mesmo o propio goberno de Fujimori, non era un elemento de decir esta é unha comisión da verdade, e xustamente mencionei o caso de Brasil, Paraguai e Bolivia, puntualmente porque durante os propios gobernos non eran comisiones, sino que era o traballo solidario de distintas organizacións, no caso de Brasil, fundamentalmente a través do Obispo de Sao Paulo, das investigaciones que permiten logo sí as comisiones da verdade que se establecen en Brasil a día de hoxe, despois de tanto tempo de acabada a dictadura, que permiten sí documentar a existencia destas cousas. E en o caso particular do Perú, o feito era que, en ese caso, unha comisión investigadora creouse para mantener o dereito e impunidade daqueles que habían ejecutado ese tipo de accionares. Obviamente que non é o mesmo falar desa comisión que a que estableceuse no ano 2000. E claro, tamén hai outras, como pode ser a de Salvador, que é da la locura a esperanza, que é outro tipo de comisión da verdade, co outro tipo de respaldo, co outro tipo de intervención, co outro tipo de acción, co outro tipo de recomendaciones, porque claro, obviamente a comisión da verdade comeza a tener, digamos, unha entidade a través de todas aquelas recomendaciones que pode facer, e son múltiples e diversas as diferencias, por non falar da Comisión da Verdade de Sudáfrica, que además o traballo, se non lembro mal, creo que foron 5 anos de traballo, pero además as propias recomendaciones, porque por un lado abre a vía a posibilidade de reparar, de recuperar a dignidade, a memoria das persoas que foron represaliadas, e por outra banda, claro, por exemplo, se uno mira a El Salvador, que incluso tamén di que ten que establecer reparto de terras, o sea, é amplio e diverso o feito das. Vale, perdón. Suso, no sé si todos los historiadores que hay en la sala estarían de acuerdo contigo, con tu propuesta. Por eso, en fin, prefiero situarme en una posición más modesta. Esa bipolaridad viene impuesta un poco, bueno, por las prisas del discurso y tal, y también es un ejercicio un poco de asepsia, pues para evitar, digamos, que ciertos sectores de vuestra profesión, pues se ponga un poco a la defensiva, ¿no? Yo hago mi propuesta, pero no entiendo que no tiene necesariamente que ser asumida desde la historiografía, igual que no tiene que ser asumida la propuesta, profesora Jelling, de trabajar todos por el objetivo de desfamiliarizar las ideas recibidas. Yo entiendo que haya historiadores que digan pues que no, que esto no es parte de su programa como profesionales, ¿no? Y lo respeto y no voy a entrar ahí. Me interesan algunas de las ideas que han salido en tu discurso, Suso. La idea del extrañamiento, es verdad, pero claro, también eso nos puede llevar a una solución a lo Primo Levi y a que solo nos quede el silencio, ¿no? Es decir, si ese ejercicio de alteridad al final, de alguna forma, nos desautoriza o sintamos que nos desautoriza moralmente para hablar del tema y, por lo tanto, que optemos por la vía del silencio.
que es tanto como decir la amnesia. Y aquí quería hacer un apunte que me llevaría ya a la noche de los tiempos, a una idea que salió al principio, que es, se habló un par de veces de paradigma amnésico. Yo creo que precisamente la abundancia de literatura sobre el tema demuestra que la sociedad no estaba tan, ya no entiendo mi propia letra, tan cómoda con ese paradigma amnésico como podría parecer a simple vista y que buscó sus propios mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, sí, pero lo tengo que pensar un poco más y creo que es una solución también que entraña riesgos como este que te decía. En todo caso, es un camino efectivamente por el que también se puede salir de otra forma. Creo que en parte se está saliendo un poco y es que las nuevas generaciones que sienten que esa distancia se ahonda, es decir, que sienten esa alteridad que el tiempo les impone, de alguna forma están tomando un camino que es el de la globalización de la memoria, que se ha llamado aquí, la globalización del sufrimiento, usando otra expresión que no tiene nada que ver en nuestro campo, esa socialización del sufrimiento, ¿no? Entonces, cómo se empieza a hablar, pues empiezan a escribir pues, en Galicia sobre la División Azul, en Galicia hoy me llegó una novela que era algo así como El amor perdido en los tiempos de Birkenau. Naturalmente tiene en la portada la imagen de las torres de Birkenau, vamos a ver qué hay ahí, y que nos lleva un poco a la idea aquella de Tony Judt de la memoria europea traumática o la memoria europea del sufrimiento, que yo diría la memoria occidental del sufrimiento. Y una cosa que me interesa mucho es el riesgo, esto me lo autoanalizo constantemente, el riesgo de esclerotización de la ficción. Y aquí sí me puedo encontrar con vuestra idea de buscar una tradición común donde alejar los distintos relatos. Incluso esa tradición común puede esclerotizarnos. Y estoy pensando en esta saga de novelas que está escribiendo Almudena Grandes y su empeño reiterado en decir que es un programa a lo Benito Pérez Galdós y que ella lo que quiere hacer es unos episodios nacionales como los que hizo Pérez Galdós. Bueno, vale, me inquieta. Primero, por lo de episodios nacionales. Yo voy a escribir la historia oficial de este país, yo voy a escribir la versión oficial sobre la guerra civil desde el centro, naturalmente, y me alojo en una tradición, bueno, cuando menos remota, ¿no? Es decir, yo no sé si lo que necesita hoy la sociedad, con lo que se identifican los lectores actuales y demás, es lo que hacía don Benito, francamente. Entonces, por eso digo que incluso alternativas de este tipo las tenemos que repensar continuamente desde los peligros, ¿no? Es decir, bueno, bien, de entrada, pero ojo, porque a lo mejor depende cuál sea la tradición donde nos alojemos en busca de ese relato común. Y la pregunta del profesor Mate, los narradores y los límites, es que en estas cosas siempre me gusta estar un poco distante de los narradores, creo que hay que guardar una distancia higiénica, creo que se lo había que preguntar a ellos, pero se me ocurre una respuesta posible que tendríamos luego un poco que verificar empíricamente, porque los historiadores de la literatura también nos valemos de la empiria para verificar nuestras hipótesis, a veces por lo menos, que es verdad que yo creo que ellos intuyen que hay algún límite. Y si repienso así un poco ahora todas las novelas recientes que se me ocurren, bueno, que yo conozco, vaya, sobre el tema, no se me ocurre ninguna en la que no haya un anclaje, por muy, 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 muy remoto que sea, en la realidad. No la han vivido, obviamente, pero una historia que alguien les contó, una anécdota local que luego, bueno, queda ahí un poco en barbecho y fermenta. El maestro de... Me ha ocurrido una cosa increíble, ¿no?, de cómo la realidad siempre acaba superando a la ficción, que es el maestro del cuento de Rivas, de La lengua de las mariposas. Claro, para todos es Fernando Fernán Gómez. No podríamos imaginar un maestro mejor. Bueno, pues muy bien, es mi maestro, es mi imagen mental, y un día me encuentro en un libro, creo que un libro tuyo o algo así, una foto del maestro de Ribadeo en el que Rivas, bueno, remotísimamente y de una forma absolutamente libérrima se había inspirado. Da miedo, es idéntico a Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo es posible, no? Bueno, pues sí, claro. Se llamaba don Gregorio, efectivamente, claro. Entonces, creo que ellos intuyen que hay límites, que no respetar ciertos límites, no sabemos muy bien dónde están, pero sí que hay un salto que nos lleva a la obscenidad, como tú decías, y que se curan en salud de una forma un poco pedestre, si quieres, un poco ingenua quizá, ¿no? Buscando esos pequeños anclajes siempre en la realidad, que es el peaje que creo que intuyen que tienen que pagar, pero esto es así un poco una hipótesis, nada más. Gracias, Loli.
Yo le daría voz al resto de la mesa si quiere decir algo. Y creo que es oportuno concluir aquí. Quedaba alguna palabra pendiente. Si no se suma ninguna petición más, lo dejamos aquí. Solo quería deciros un par de cosas. Como decía ayer Antonio, esperamos tanto, la hipoglucemia no nos va a derrotar. Solo un par de cosas. Intentamos superar límites y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Cada uno en cada latitud le llama a lo que hace un ámbito distinto, pero yo creo que hay una voluntad enorme de superar límites y fronteras inútiles, porque lo que nos interesa son los problemas. Y por si tuvieseis dudas de que esto es así, encargué la lista de los alumnos matriculados en el curso y alumnas, y para vuestro asombro os diré a quién le interesa esto. Esto le interesa a un 36% de alumnos que hay aquí, que son de Historia, a un 12% licenciados en Medicina, a un 16% en Ciencias Políticas y Derecho, a un 3% nada más en Filología, Historia del Arte, Matemáticas, Economía, algo menos Ciencia de Educación, Farmacia, Psicología, Geografía, Ingeniería Química. Es decir, interesa. Pero no solo, y a un biólogo, dije biología, y a un biólogo, sí, hay un biólogo también. Pero esto significa que efectivamente, cuando nos preguntamos ¿para quién? Preguntémonos ¿para qué? ¿Para quién? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Y seguramente es el curso de verano con más alumnos que tenemos y desde luego más diverso. Yo creo que eso es una buena noticia. Y para continuar esto, a las 4:30 hay una sesión de comunicaciones donde habrá comunicaciones de jóvenes promesas y de seniors consagrados de todo tipo. Y a las 7, en el Salón Teatro, igual que ayer, Ben Kiernan nos habla... Perdón, en el Teatro Principal, igual que estos dos últimos días, sí, en el Teatro Principal, no os equivoquéis, hablará Ben Kiernan sobre su punto de vista norteamericano, estudios del genocidio, etcétera, etcétera. Y muchas gracias a todos y a todas. No, Felipe, 12%.